Bueno, vamos a votar el tercer punto. ¿Votos a favor? ¿En contra? Cuando son las 5:20 de la tarde, está a punto de reanudarse este pleno ordinario en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Los concejales ya están ocupando sus escaños, aunque en este momento falta el Grupo Socialista en su totalidad, que todavía no han llegado. Como decíamos, hay 37 mociones a debate en el pleno de hoy, ya se han debatido 2. Y la siguiente moción, la tercera que se va a debatir, es la que presenta el Grupo Socialista, una moción relativa a la consulta a Garbitania sobre alternativas a la gestión de residuos.
Bueno, ondo dicho 6 horas la hacemos así. Empezamos por ti y luego que hagan ellos. No sé, en serio, ¿eh? Es que son de 25, joder. ¿Eh? Sí. Precisamente la moción que toca ahora debatir la presenta el Grupo Socialista y no Vale, ningún basingo concejal gea del Grupo Socialista en su sitio. hirugarren, 23. Eta 30. Mozioak batera ingo ditugu. Y tal y como acaba de anunciar el alcalde, se van a debatir de forma Hirugarren conjunta la moción número 3, la número 23 y la número 30. Buruz egindako kontsulta eta adierazpenetan eta bileretan alkateak atezatekoa babestea direla eta. Hori hirugarrena, 23. Mozioa PP taldek aurkeztua Garbitaniari gure hirian atezatekoa jartzeko azterketa bat egiteko aurrekontua eskatzea dela eta. Eta 30. EJ taldeak aurkeztutako mozioa Garbitaniari Donostian atezatekoa jartzea aztertzeko proiektua eta aurrekontua eskatzea dela eta. Moción número 3, moción presentada por el Grupo PSE relativa a la consulta a Garbitania sobre alternativas a la gestión de residuos. Moción número 23, moción presentada por el Grupo PP relativa al presupuesto solicitado a Garbitania para realizar un estudio sobre la implantación del puerta a puerta de nuestra ciudad. Y moción número 30, moción presentada por el Grupo EAJ-PNV sobre el encargo a Garbitania del proyecto y presupuesto de estudio para implantar el puerta a puerta en la ciudad. Vale, Alderdi Sozialista, Denis. Bai, eskerrik asko, berriro ere. Hombre, egia da, asunta hau ez dela inondik ere berria, egia da baita ere legealdi honetan zehar 11 bider aprobatu ditugula antzekoak diren hainbat akordio, baina egia da baita ere, saiatu beharko ginatekela, legealdi hau ez dadin zurian pasatu, ez? Nik uste dut, ez dut uste gehiegi esatea danik, zoriontzeko kontua izango litzatekela, 4 urte hauetan aurrera pausuren bat emango bagendu Donostian. Izan ere, birziklatze tasa igotzeko, udal talde bakoitzak hemen esperientzia edo apostu desberdinak egiten ditu, jakina da gobernuak printzipioz badirudi atezatekoaren aldekoa dala, eta beste gainontzeko udal taldeek 5. edukiontzaren aldekoak gerala. Hortik aurrera eta aurrera pausuren bat ematearren kontua da posible da gutxienez 5. edukiontzia jartzea auzo gehiagoretan, orain arte Grosen eta Amaran daukagun bezala, posible da San Marcosko mankomunitateak horrela eskaintzen baldin badu 5. edukiontzia jartzea auzo berri batzuetan? Posible da hori? Horrek ez du esaten gehiago egin ezin daitekenik, baino bai gutxieneko aurrera pausu bat, guretzat aurrera pausu inteligentea izango litzake. Quiero decir que es verdad que en esta legislatura hemos debatido hasta la saciedad sobre el asunto de las basuras y supongo que tal y como van las cosas todavía seguiremos debatiendo. Hoy he querido antes, en mi anterior intervención, cuando hemos hablado del cambio de la ordenanza de recogida de basuras, insistir en que es necesario, para que el debate no se emponzoñe y no se envenene más, que seamos capaces de separar las cuestiones relativas a la recogida de las basuras y todas sus derivadas de lo que es el tratamiento. Hablemos de lo que este ayuntamiento puede hablar porque es directamente competente, que es la recogida. Bueno, aquí hay 3 grupos que en más de una ocasión hemos defendido y aprobado mayoritariamente en este pleno que el modelo sea el de los contenedores y que para incorporar la recogida selectiva de la fracción orgánica se incorpore un 5.º contenedor. ¿Es posible que se puedan llegar a acuerdos en ese terreno? ¿Se puede dar algún paso adelante para que haya más barrios con el 5.º contenedor? ¿Estaríamos dispuestos a que si la Mancomunidad de San Marcos hace aquí una oferta al Gobierno municipal para incorporar el 5.º contenedor a más barrios, se acepte? Lo digo porque de lo contrario nos podemos encontrar con la paradójica situación de que pasen 4 años y no hayamos dado ni un solo paso adelante. El anterior Gobierno dejó las responsabilidades de gobierno en este ayuntamiento tras haber hecho, es verdad, una inicialmente tímida apuesta por el 5.º contenedor en un barrio y luego que fue Amara y luego sumó también el barrio de Gros.
más allá de seguir, y he querido un poco cambiar de tercio, más de seguir en la sempiterna pelea sobre modelos que es conocida, que tengo la sensación de que la gente empieza ya a cansarse, porque conoce sobradamente cuál es la posición de cada cual, nos preguntamos si es posible que, en la medida en que este Gobierno no tiene apoyos para implantar el puerta a puerta en esta ciudad, estaría dispuesto a asumir la ayuda, a aceptar la ayuda de la Mancomunidad de San Marcos para poner el quinto contenedor y hacerlo con la ilusión, con la confianza, con la convicción de que si eso se hace bien, si se hacen las labores necesarias de concienciación, de seguimiento, de estar encima de la población, de facilitar las cosas, de ponerlo más fácil a la ciudadanía, eso puede rendir. Quizás no lleguemos al utópico 80-85% que algunos plantean. Es posible. Nosotros nunca hemos creído en las revoluciones de un día para otro, pero en todo caso, quizás el Gobierno municipal pueda ver una ventana y una posibilidad en el hecho de que se pueda avanzar. Porque el hecho de avanzar no quita que no se pueda conseguir a futuro lo más. La cuestión es que el modelo de los contenedores, desde el año 2002, que se ha citado aquí, fecha en la que se aprobó la última ordenanza, se han despreciado con demasiada alegría los avances que se han conseguido, porque desde el año 2002, si uno mira la tasa de reciclaje, cómo ha ido creciendo, no es menor el esfuerzo que se ha hecho tanto por parte de la ciudadanía como por parte de las instituciones. ¿Que es insuficiente? Sí. ¿Que hay que avanzar más? Seguro. Pero en eso de avanzar, en la medida en que unos ponen ritmos muy acelerados y otros, por lo visto, somos más prudentes, pongámonos de acuerdo en lo mínimo, ya que en lo máximo no somos capaces de hacerlo. Ese es el planteamiento que me gustaría defender hoy aquí, al hilo de estas tres mociones a las que obviamente vamos a votar a favor, porque en uno y otro modo pues están defendiendo que el modelo de recogida sea el del quinto contenedor. Muchas gracias. Alderdi Popularra. Sí, gracias. A ver, se ha referido el señor Itxaso a dar pasos adelante y que esta legislatura pues no quede en blanco, ¿no? Simplemente en un eterno debate, pero para eso hace falta ser audaz. Un Gobierno tiene que ser audaz y no de reconocerles que ustedes lo son, pero en este caso en tomar acciones audaces dañinas, porque sus acciones no se toman bajo el amparo de la razón. Se toma una decisión, no se analiza, no se hace una reflexión serena, ni se hace a conciencia. Simplemente se toma la decisión que se ha tomado de, en este caso, encargar un estudio y ahí nos hemos quedado. Un político se puede equivocar en su gestión, pues puede tomar decisiones equivocadas, puede tener falta de previsión, incluso por incapacidad, que es grave, ¿no? Pero también pasa, ¿verdad? Y en este caso, con el dinero público, que ya sabemos que el dinero público, según la exministra Magdalena Álvarez, no es de nadie, y así nos ha ido, ¿no? Un déficit de un 8,5%, porque el dinero público no es de nadie. Eso es una mala gestión. Y aquí lo que tenemos que hacer un poco es evitar ese tipo de pensamientos a la hora de hacer una gestión pública eficaz. Volviendo a la osadía, pues como le he dicho, pues he de reconocerles que son persistentes. La suya, aquí nada de lo que les digamos les saca de su sitio. Ya lo ha recordado por activa, por pasiva, todos los grupos. Pues hombre, si los ciudadanos están hartos de verlo, si ya lo saben. Hombre, tenemos que seguir nosotros, no voy a decir dando la matraca, que suena muy mal en política porque es como si fuera una cosa frívola, ¿no? Pero sí es verdad que los ciudadanos tienen que saber que hay otras cosas y otras formaciones y otra forma de hacer política, aparte de la que ustedes están haciendo en este, ¿no? Ustedes podrán dar un y mil veces excusas contrarias a la mayoría que tenemos aquí. Contra la incineradora mezclan, es verdad, insistentemente y deliberadamente lo que es el debate de la recogida con el de la incineración, o sea, con la incineración, pero eso es lo que tenemos. Nosotros ya intentamos explicarlo. Y aquí de pronto aparece pues otra, en esta película de terror de serie B en que se ha convertido Guipúzcoa con el tema de los residuos, aparece el productor, que es Garbitania. Garbitania, que es una empresa que surge al amparo del ideal de Bildu, de la fracción cero, y que de pronto nos hemos encontrado que el Gobierno municipal, pese a todo lo que aquí se ha dicho, les encarga hacer un estudio. O que miren a ver, lo podrán disfrazar. Que no digo que no estén legitimados para hacerlo, por supuesto que están legitimados, ¿no? Pues es su competencia, ¿no? Pero ¿por qué concretamente a esta empresa? No hay más.
¿Garbitania conoce tanto la realidad? Hombre, yo creo que Garbitania será la empresa de las que se dedica al tratamiento de gestión o de recogida de residuos aquí en nuestra ciudad, la que menos conoce la realidad. ¿Por qué no lo han encargado a la contrata que está realizando el servicio o a los técnicos municipales? ¿Por qué se lo encargan a Garbitania? ¡Qué casualidad! La empresa que está vinculada con Bildu. Bueno, de verdad que yo creo que esto es estar dando pasos hacia la autarquía, hacia el sectarismo, es decir, solamente cogemos con los nuestros, con los que piensan como nosotros, y no vamos a hacer caso a lo que nos digan en este pleno. Sabemos que no nos van a hacer caso, ni a nosotros, ni a nadie que piense diferente a lo que piensan ustedes en la cuestión de los residuos. Pero, como repito, tendremos nosotros que seguir demostrando a los ciudadanos que no estamos en ese tipo de políticas y que por lo menos no le vamos a dejar abandonados a su suerte, que a lo mejor esa es la sensación que tienen. Y desde aquí quiero aprovechar, si nos están viendo, que somos 3 grupos los que estamos diciendo que no lo hagan y ustedes son los únicos que están diciendo lo contrario, porque a veces parece la sensación, el ciudadano suele confundir y hagan algo con el puerta a puerta. Bueno, pues ya lo hacemos dentro de la medida de lo posible. Eusko Alderdi Jeltzalea, Iñaki. Yo creo que no tenemos que alejarnos un poco de una cosa que es básica, es que de dónde nacen estas 3 mociones, ¿verdad? Porque estas 3 mociones surgen como consecuencia de que le pillamos al Gobierno de arriba abajo, le pillamos en renuncio y en trampa. Pillamos un documento que el Gobierno estaba ocultándonos a todos los demás, donde le hacían el encargo para que presentaran un proyecto de estudio de implantación del puerta a puerta en Donosti por la puerta de atrás. El propio documento indica que la implantación del puerta a puerta en Donosti, en todo caso, deberá hacerse después de estudiar la propia ordenanza y en el supuesto de que sin modificar esa ordenanza pudiera llevarse a cabo el puerta a puerta. ¿Qué quiere decir eso? La modificación de la ordenanza, evidentemente, exige que pase por pleno. Y lo que Bildu estaba trabajando es que pudiera imponer el puerta a puerta en la ciudad sin pasar por el pleno y en contra de la voluntad del pleno. Eso es lo que consta en ese documento. Y ese documento se lo pillamos a Bildu, porque ese es el punto de partida de esta cuestión. Y es que, en el fondo, y aquí lo hemos dicho en más de una ocasión, el debate de la recogida y el tratamiento de residuos se puede llevar de una manera razonable, se pueden encontrar consensos básicos, pero Bildu no quiere eso. ¿Cómo va a querer eso si, imagine, es que las cosas llegan a tal extremo que simplemente el tener una opinión diferente sobre el sistema de recogida de residuos urbanos, una opinión distinta como la que tiene nuestra concejala de Oñati, se convierte en una amenaza. Ese es el problema que tenemos con Bildu y con la izquierda abertzale. Ese es el problema. O sea, el problema es que la izquierda abertzale no está dispuesta a buscar ninguna zona intermedia. ¿De qué? Si es que es un gravísimo pecado hacer ninguna cosa de ese tipo. Está dispuesta a llegar hasta el extremo más radical que uno se pueda imaginar. Y esto es lo que hoy aquí les venimos a decir, que aquí hay una mayoría que se ha expresado muchísimas veces diciendo que no queremos el puerta a puerta, que queremos otro sistema porque creemos que ese sistema es bueno y creemos que ese sistema puede conseguir aún mayores niveles de selección de los residuos sólidos y creemos que es el sistema que se adecua a esta ciudad. Y es la opinión mayoritaria de este pleno. Y lo que les decimos es que no gasten dinero ni tiempo en intentar colarnos por la puerta de atrás el puerta a puerta en Donosti. Eso es lo que les decimos con esta moción. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Denis Itxaso. Estoy de acuerdo en buscar zonas de consenso con todos, pero ustedes no quieren eso. Porque ustedes han convertido el puerta a puerta en su verdadero objetivo político en la provincia de Guipúzcoa. Ustedes tienen una tradición política de buscar más el desacuerdo con los demás que el acuerdo. Y en esto están en eso mismo. Prefieren el desacuerdo con los demás al acuerdo con los demás. Y siempre han actuado así en política, además. Y con esto están haciendo exactamente lo mismo.
Y no puedo dejar de mencionar una cosa que me ha resultado curiosa, porque he visto por ahí en una página web un escrito que es de una izquierda todavía mucho más radical que ustedes, mucho más antisistema. Se mueven en el mundo más o menos del anarquismo, pero hay una cosa que en relación al puerta a puerta les describe perfectamente lo que es el puerta a puerta y dice: la solución no se encontrará en tirar el cartón los martes y el plástico los miércoles, como ciudadanos modelos obedientes mediante campañas de reeducación como si fuéramos penitentes en camino al confesionario para limpiar nuestros pecados. O sea, les están describiendo. Eso es lo que son ustedes y esto es lo que están haciendo ustedes con el puerta a puerta. Convertir eso en poco menos que un principio indiscutible. Y todo el que discuta eso es un hereje al que se le puede echar a la hoguera. Eso es lo que han hecho ustedes. Ainhoa. Bueno, hasteko, Denis jauna, mankomunitateko presidente bezala bilera bat eskatuko bazenu gustu handiz hartuko nuke, eta uste dut adostasun askotara iritsi gaitezkeela, baina tratatu beharreko gauzak, eta benetan denok daukegun helburua da bertziklatze tasak hobetzea. Baina gaiari eutsi nahi diot, eta argitu nahi ditut hainbat gauza. Polemika egiten ari zerate Donostiri 0 euro kostatu zaion kontsulta baten gaitik. Kontsulta bat. Nik egunero 15 bat kontsulta egingo ditut errez asko, Eta bakoitzagatik 3 mozio jartzen baldin badizkidazue 3 hilabete hemen botako ditugu. Ez dakit erotu ingeran, oze gertatzen da. Porque es que os habéis vuelto locos. Y seguro que no os gustan la mitad de mis consultas. Por algo somos de partidos políticos diferentes. Y menos mal, pero las consultas son consultas. Ni son encargos, ni son demás. Eta hori argi utzi nahi dut, egindana kontsulta bat izan da, ez da estudio bat enkargatu. Kontsulta konfiantzazko enpresei eta pertsonei egiten zaizkie. Eta gero hartzen dira erabakiak eta hortik handatoz enkarguak eta adjudikazioak, beraien prozedurekin. Plegoak, konkurtsoak, eta bar. Eta horiek betetzen ditugu arrajatabla. Eta Garbitaniari dagokionez, Garbitania da enpresa publiko bat. Gure konfiantzazko enpresak publikoak dira. Eta ez daukie lukro animorik, ezin da esan berdina zuen konfiantzazko enpresetaz. Eta azkenik, kontsultan, ez zan atestatekoari buruzkoa. Zan hirubilketa sistemen arteko konparaketa baten ingurukoa. Zakit datuei beldurra dio zuen, o zehoz ezkutatu nahi dezuen, o zer. Eta bestetik, Asko jauna, ez dakit nola usertzen zeran guri esatera nora joan gaitezken eta nora ez. Somos una coalición política. Y tenemos convicciones políticas y las vamos a defender públicamente. Y los políticos que se creen en el derecho de poder decirle a otros a qué eventos pueden acudir o no, ya sabemos qué tipo de políticos son. Aquellos que llegan a las instituciones sin haber sido elegidos por el pueblo. Porque se podría haber escrito de esta forma la moción. Le pido al alcalde que interrumpa o si no pida luego turno. Yo luego hablas, Ernesto, estoy hablando. Pero pido turno a Lucía. Ernesto, que me estás cortando, estoy perdiendo tiempo, luego le pides, por favor. Porque se podría haber escrito de otra manera, como por ejemplo lo ha hecho el Partido Popular. Lo tengo que reconocer, aunque luego la defensa no ha sido del mismo modo, pero ha sido bastante más elegante. La moción del Partido Popular nos recomienda que trabajemos tanto con el departamento como con la empresa que actualmente lleva la recogida de residuos. Y eso lo hacemos diariamente. Ahora mismo la empresa adjudicataria FCC está trabajando en organizar recorridos para la recogida de residuo orgánico en los comedores de las escuelas. Y lo está haciendo FCC. Trabajamos diariamente, claramente son los que más información tiene y el departamento también está trabajando en ello y en otras cuantas cuestiones. Obviamente no vamos a aceptar la moción porque trata de cerrar la puerta al debate y nosotros pues justamente queremos abrir el debate de cuál es el mejor sistema de recogida para Donostia. Y en cuanto al PNV, decir que es mi obligación estudiar, obtener datos, hacer estudios y comparar sistemas. Porque es mi obligación mejorar. Donostia se merece una mejor gestión de residuos y yo trabajo para que ese servicio sea cada vez mejor. Y además os inventáis que queremos buscar el modo de implantar el puerta a puerta sin entrar en conflicto con la ordenanza. Ya te lo adelanto, es imposible. La ordenanza no permite la implantación del puerta a puerta.
como obligación. El tercer sistema que se planteaba en la comparación buscaba mejorar los datos de reciclaje con el sistema de containerización. Era eso. Somos muy conscientes de cuál es la composición política de este pleno y por eso también buscamos otros caminos. Y vosotros estáis enrocados en posiciones ideológicas y estáis cerrados a nuevos estudios y nuevos datos. Pues deciros que ese es un lujo que yo, como responsable institucional, no me puedo permitir. Mila esker. Alderdi sozialista, gauza bat, azten bale magaia aluzio honengatik, luze izango dugu gaurko pleno, benetan luze. Zati, nei lau bost indizkiate gaur eta ez dut reklamatu ezer. Orduan, nik uste eta aprobetxatu zuen txanda, esateko esan beharrekoa, eta uste tobe digoa laula gauza, Ba, orduan, bozena maien bat bildu ingo geha momentotian, bale? El alcalde que ha pedido que se reúnan los portavoces de cada grupo municipal para decidir si van a poder hablar en caso de que sean aludidos o no. En estos momentos, Eneko Goya, portavoz del PNV, Ramón Gómez, portavoz del Partido Popular, y Ernesto Gasco, portavoz del Partido Socialista, junto a Josu Ruiz, también portavoz de Bildu, están debatiendo con el alcalde qué hacer. Recordemos que en este momento se estaban debatiendo las 3 mociones que han presentado cada uno de los grupos de la oposición, relativas las 3 a la consulta realizada por el Gobierno Municipal a Garbitania sobre las alternativas a la gestión de residuos o a la implantación del puerta a puerta. Tras la intervención de Nora Galpar Soro, el portavoz socialista Ernesto Gasco ha pedido hablar. Se ha sentido aludido, ha querido hablar, y ha sido en ese momento cuando el alcalde ha pedido la reunión de los portavoces de todos los grupos para decidir si se va a dar opción a que los concejales hablen en caso que sean aludidos o no.
No ematen diogu hitza. Vale. Quiero dejar muy claro que no he querido decir que no hayas sido elegido por votación o por los votos que te corresponden o demás. Pero sí que quiero dejar muy claro que lo que quería decir es que no estás en derecho a decirnos a qué eventos podemos acudir y a cuáles no. Simplemente. Izteko txanda da, minutu eta erdi talde bakoitzak den nizaka solo musikoa. Sí, bueno, entre las perlas que se escuchan, se ha planteado que si nos hemos vuelto locos, nos has dicho tú. Estoy respondiendo a algo que has dicho tú. La realidad no es esa, la realidad es que nos estáis volviendo locos. Nos estáis volviendo locos y nos estáis volviendo locos, en fin, tratando de imponer un sistema que no lo quiere la gente porque es más sucio, porque es más incómodo, porque es más caro, porque no resuelve los problemas, porque, en definitiva, no estáis haciendo nada durante estos 4 años o durante el año y medio que lleváis para incrementar los umbrales de reciclaje. Y de lo que estamos hablando es de que no se haga el papel del perro del hortelano que ni come ni deja comer, sino que por lo menos avancemos en algo, Porque lo que no se puede es que Bildu se enfrente a lo que dice el Pleno Municipal. Se enfrenta a lo que dice el Pleno Municipal por mayoría. Se enfrenta a lo que dice mayoritariamente el Parlamento de Guipúzcoa por mayoría. Se enfrenta a lo que dicen las mancomunidades de Guipúzcoa por mayoría. Es decir, y sin embargo, como os creéis en posesión de la verdad, pues tira para adelante. Y eso es lo que no puede ser. Y si encima tenemos que escuchar en este pleno si nos hemos vuelto locos, pues no, claro, hay una consulta que se hace a una ingeniería o a una empresa de servicios montada por 3 ayuntamientos gobernadas por Bildu para tratar de saber si aquí es factible o no, supongo yo, si no sería tirar el dinero, si es posible o no implantar el puerta a puerta. Y eso es lo que estamos censurando, no nos estamos volviendo locos, nos estáis volviendo locos vosotros. Por cierto, no solo a nosotros que nos sentamos aquí, a la ciudadanía, que por eso está la que está montada. Así que yo le pediría un poquito más de contención, un poco más de contención. Vale, eskerrik asko, Alderdi Popularra. Bueno, voy a contestarle a 3 cosas que me han dado cierta cosa, porque habla sobre la consulta que ha pedido a la empresa que no le cuesta ni un duro al ayuntamiento. Yo les animo a que sigan buscando empresas que no cobren nada al ayuntamiento por trabajar. Me extraña mucho que alguien dedique tiempo y personal y sea gratis, no sé. Bueno, claro, como es servicio público no hay lucro, pero bueno, a los trabajadores hay que pagarlos, hay que remunerar, supongo que habrá alguna ingeniería por ahí por medio que también habrá que pagar. Esto no se hace gratis. Y si no, repito que les felicito, si consiguen que les hagan estudios para el ayuntamiento y para el sector público de manera gratuita, vamos, les apoyaremos en eso, pero no me lo creo. Dice de abrir el debate, pero si el debate, Dios mío, si llevamos con este debate abierto, no sé, años para el tema de la incineración, para la incineración, pero luego para el tema del puerta a puerta y de la recogida de basuras llevamos pues toda la legislatura. Y esto no es una cuestión ideológica. Habla usted que tenemos cerramiento o cerrazón ideológica. No tenemos ninguna cerrazón ideológica en esta, ninguna. Un contenedor es un sistema de recogida y yo de verdad que soy liberal, pero nunca en nuestro programa ideológico está el tema del sistema de recogida de residuos puerta a puerta ni nada. No, eso no es ideología. Esto es facilitar la vida al ciudadano, que yo creo que es lo primero en que nos tenemos que basar nuestra gestión. Eskerrik asko, Iñaki. Bueno, lehendabizikoz gauza bat argitu, alusioen kontuekin, eta alusioa egitea ez da norbaiten hitza esatea. Alusioak zer dan reglamentoan dago. Eta irakurri, barkatu Iñaki, ez moztu, utziazu bukatzen. Alusio turnoa noiz erabili daitekeen, hementxe dago. Osa, que erabili, reglamentoa irakurri, erabili, eta listo. Hori bat, bigarren, el tema de si ha costado o no el informe famoso emitido por Garbitania. No, efectivamente yo creo que no ha costado,
porque realmente lo que era ese informe, entre otras cosas, contiene un presupuesto. Es un anteproyecto de estudio, es el anteproyecto de estudio que le encarga, no sé quién, pero supongo que Nora, a Garbitania, para que presenten, hagan un estudio posterior y ellos dicen en qué tipo de estudio, qué estudio harán. El documento lo tenemos, o sea que es conocido. Y en ese documento se afirma, o sea, hay un presupuesto que como los hemos pillado, ahora han parado la adjudicación de ese estudio, pero la intención era adjudicar un estudio posterior para implantar el puerta a puerta, estudiando con detalle cómo implantar el puerta a puerta en la ciudad. Y además, una de las condiciones, y ese documento lo recoge, que el Gobierno municipal le pone a Garbitania es que, en todo caso, la implantación del puerta a puerta se hará si no es necesario, o sea, si cabe dentro de la actual ordenanza de recogida de basuras. Es decir, yo entiendo que es muy lógico y muy legítimo estudiar las cosas, pero estudiar cómo hacer trampa a este pleno no es legítimo ni lógico. Y lo que ustedes estaban estudiando es cómo hacer trampa a las decisiones de este pleno. Eso es lo que estaban estudiando. Vale, eskerrik asko eta argitzeko irakurringoet. Zatik, a ver, ez tezu inongo esplikazioek eman beharrik, ondo ezautze dugu Iñaki reglamentoa zer dion. Artículo 77, cuando a juicio del presidente, hoy ni naiz, en el desarrollo de un debate se hicieran alusiones que impliquen juicios de valor e inexactitudes que afecten al decoro o dignidad de la persona o conducta de un concejal, podrá concederse al aludido el uso de la palabra por tiempo no superior a 3 minutos para que, sin entrar en el fondo del asunto, objeto de debate, conteste estrictamente las alusiones realizadas. Baino egila da, eta nik uste, bozeramaileak baieztatu dezaketela, bozeramaileen batzordan behin eta berriz esan deula nahiko flexible jokatuko dela honekin, ze alusioak termino nahiko dudoso da, ne esku dago erabakitzia, baina nahiago nuke aldan gutxina erabakitzia artikulu honen erabilera. Eta horretik deitu ditu bozeramaileak, eta ez diazu esplikatu beharrik zer dion honek, ze eharki asko dakit, inaki, bale? Boskatu ingo dugu. Aurrena, 3. mozioaren aldeko bozketak. Aldeko bozkak. Ezezkoak, onartua elitzen da. 23. aldeko bozkak. Ezezkoak, onartua elitzen da. Eta 30. aldeko bozkak. Oieke, baizko izango denoski, bai. Ezezkoak, onartua elitzen da. 4. mozioa eta 11. batera ingo ditugu. Pues han quedado aprobadas las 3 mociones que habían presentado primero el Partido Socialista, el Partido Popular y también el PNV, relativas sobre todo al estudio o pidiendo que no se pidiera ese estudio a Garbitania sobre un posible presupuesto sobre la implantación del PAP en Donostia y también otro de los puntos que contemplaba el de la moción del Partido Socialista en el que se instaba al Ayuntamiento a que no participe en ningún acto contrario a las decisiones adoptadas en pleno. A continuación se van a debatir la moción número 4 y la número 11 de forma conjunta. El número 4 la presenta el Partido Socialista relativa a pancartas y pintadas con contenidos políticos en la ciudad, y la moción número 11 que la presenta el PNV relativa a la limpieza de la vía pública y mobiliario urbano. Garai zarretan pankarta jartzen zituztenak orain garai berritan boterean daudenez eta udal gobernua izanik pankartak kendu behar dituztela konturatu gabe. Un año y medio después, el alcalde Izaguirre sigue actuando como el rey desnudo del cuento de Andersen. Ni él ni su gobierno de Bildu son capaces de asumir la realidad, de ver lo que la mayoría de la ciudadanía donostiarra ve. Es decir, las calles y plazas, el espacio público de la ciudad, que es de todos los donostiarras, lleno de pancartas, carteles y pegatinas con contenidos políticos de la izquierda abertzale de siempre, muchos de ellos atacando al resto de formaciones políticas y que incumplen flagrantemente las ordenanzas municipales de civismo y de limpieza.
Fiesta tras festejo, fin de semana tras jornada reivindicativa, no hay farola, banco público, edificio institucional o muralla de la ciudad que la izquierda abertzale no se apropie indebida y abusivamente, beti egin duen modura, como si la calle fuera suya. Y claro, como el alcalde Izaguirre y Bildu solo gobiernan para los suyos, hay que tenerlos contentos. ¿Cómo van a quitar las pancartas de su gente? Pero si ni siquiera son pancartas, son murales creativo-artísticos. Ni siquiera ofenden ni denigran a partidos y a representantes políticos de la ciudadanía. Son apelaciones cariñosas, invitaciones fraternales o a piensas como yo o ya sabes lo que te espera. El viejo estilo, en eso tampoco habéis cambiado. No quitáis vuestra propaganda política de las calles, que son de todos los donostiarras, bistan data, itxuna eginda ere alaxe da, y si las quitáis es cuando ya se han quedado viejas y hay que reponer el material con nuevas consignas y pancartas. Pero ahora que Bildu gobierna, tiene que hacer cumplir la ley, la misma ley que os permite gobernar con 8 concejales de 27, la misma ley que aplicáis con todo rigor para multar a los ciudadanos que infringen normativas, por ejemplo, como la OTA, y bien aplicada. Pero la misma ley queremos y el mismo rigor para aquellas pancartas que incumplen las ordenanzas municipales. Y proponemos, además, que se ponga en marcha un dispositivo especial de la Guardia Municipal durante los fines de semana con el objetivo de prevenir y evitar la colocación de pancartas y carteles y identificar a los infractores, porque se puede hacer si se quiere, claro, pero no. A los vuestros no les aplicáis la misma ley y el mismo rigor. Nola ba, gu eta gutarrak defendatu behar ditugu. Solo 5 expedientes sancionadores abiertos con este tema. Pues es un poco de chiste, ¿no? Nadie se lo cree. No hay más que ver cómo está la ciudad todos los fines de semana y fiestas de reivindicar. El rey, en este caso el gobierno de Bildu, sigue estando desnudo. Todo el mundo lo ve, menos Bildu. Bai, nekane... bai, barkatu, bai, bidiala, bai. Bueno, 11. aldia da euskera sala esaten dalako, baina berez ni oso okerez banago 7. aldiz gatoz honea gai berarekin. Orain dela urtebete EAJ-PNV-ek planteatu genuen lehendabiziko aldiz eta behin eta berriro planteatu behar izan dugu danok, bai Alderdi Sozialistak, bai Alderdi Popularrak, zergatiko, zertarako, pues a ber, behingoz, udal gobernuak ordenantza betearazten duen. Hori da gure helburu bakarra. Lo cierto es que a pesar de que estamos y que llevamos presentando pues 7 veces en un año, se puede hacer el cálculo, o sea, 7, es la 7ª ocasión que venimos con una iniciativa, la mayoría han sido mociones, pero también hay una declaración institucional. Lo cierto es que no solamente no nos hacen caso, sino que además la concejala delegada va subiendo el tono de las declaraciones y si bien en un principio nos decía que sí, que iban a hacer cumplir las ordenanzas, pues al final, en el último pleno, nos llamó censores. Y cualquiera se puede meter en Internet, puede entrar y ver lo que se dijo. Y es que además nos explicó que colocar carteles y pancartas con las consignas de la izquierda abertzale, pues es que es un derecho fundamental y que ellos no pensaban conculcar un derecho fundamental porque además hacer retirar esos carteles o pancartas con las consignas de sus amigos, pues sería criminalizar a los agentes que las colocaban. Verdaderamente yo le tengo que preguntar si cree que es un derecho fundamental colocar pancartas como la que han colocado en el Gaztetxe de Bergara, anunciando a Lourdes Idoiaga que ella será la primera basura que van a incinerar. Bueno, pues eso tenemos, gure amona zana, que esaten zuen bezala, con esos bueyes nos ha tocado arar. Guk egia esan da, bakarrik nahi dugu, eta berriro esango dut, ordenantza betearaztea. Porque eso también nos anunció. Nos dijo que tenían intención de hacer cumplir la ordenanza. Y la verdad, como bien acaba de decir la señora Garmendia, escuchar que solamente se han tramitado 5 expedientes, bueno, o sea, vergüenza no, es una tomadura de pelo. Es simple y llanamente una tomadura de pelo. Y Bildu parece, iba a decir que no se enteró que gobierna, no, lo sabe muy bien. Lo que pasa es que utilizan el gobierno para lo que quieren y como quieren y no quieren asumir
que gobernar, además de hacer cumplir las leyes, que también, y las ordenanzas, que también, pues es que por el hecho de gobernar tienen una serie... les da una serie de instrumentos para hacer llegar los mensajes que quieran. Lo que ocurre, y ya lo dijimos y lo hemos dicho en más de una ocasión, lo que ocurre es que hay ciertos mensajes que no se atreven a decir y hay ciertas cuestiones que no se atreven a hacer. Por cierto, donde ellos no gobiernan, bien que se encargan de reclamar a otros que las hagamos o digamos. Entonces, necesitan colarlo por la puerta de atrás, que es las pancartas y los carteles. Mire, señora Galparsoro, no se trata de conculcar ningún derecho fundamental. Se trata de mantener las calles a un nivel de limpieza que es el que exigen y hemos exigido siempre los y las ciudadanas de esta ciudad. Y se trata también y fundamentalmente de tratarnos a todos y a todas por igual. Porque es que yo no me creo que si ahora aparece la calle, o sea, las calles de Donostia, el mobiliario, con algunas consignas que ustedes no, llenas de carteles con consignas que ustedes no comparten, no se van a apresurar a quitárselos. Ni yo ni nadie se lo cree, porque ya nos conocemos todos. Eta, bueno, ez dago beste zer esaterik. Se me había ocurrido traer unos títeres, unas marionetillas, para ver si así podemos hacer comprender el mensaje, pero sabemos que conocen el mensaje, lo sabemos porque nos consta que a ciertos promotores teatrales sí que se han encargado ustedes de recordarles dónde pueden y dónde no pueden colocar los carteles. Por cierto, haciendo una interpretación bastante restrictiva de la ordenanza, que seguramente para anunciar el artículo 1b, podría permitirles colocar porque permite colocar anuncios de actividades culturales que se consideren importantes para la ciudad. Parece ser que las obras de teatro no son interesantes y, sin embargo, los carteles insultantes sí. Nekane. Saben que estamos cumpliendo las ordenanzas, que queremos que se cumpla, pero no solamente en cuestiones de contenido político, que es lo que parece que preocupa aquí. Queremos que se cumpla toda la normativa y hacemos lo que está en nuestras manos para que eso se consiga. Con repetir una y mil veces una mentira, no la van a convertir en verdad. Seguirá siendo mentira y por eso nos vamos a oponer que se nos manipule como pretende. Que además, en el segundo punto, nos diga que pongamos un dispositivo especial de la Guardia Municipal para prevenir la colocación de pancartas, cuando la Guardia Municipal, además de cumplir las ordenanzas, lo que tiene que hacer, sobre todo, es prevenir otros delitos, nos parece un verdadero despropósito. Espero que quienes vienen reclamando más Guardia Municipal contra los robos apoyen este punto porque sería totalmente absurdo. Gracias. Alderdi Popularra, María José. Sí, muchas gracias. Bueno, no sé, porque aburre. ¿Sabe lo que pasa? Que aburre ya todo hablar aquí en este pleno. Es como predicar además en el desierto, porque a ustedes les importa las bobadas que les importan, lo que es suyo, pero vamos, lo importante pasan de ello. No sé, que diga la señora Burutarán que no van a entrar, que no apoya esto, la verdad que es desmoralizador, como no puede ser más. Que ustedes, gobierno, no sea usted capaz de decir que va a cumplir las ordenanzas municipales, que va a dar órdenes a la Guardia Municipal para cumplir las ordenanzas, que la Guardia Municipal puede, mientras va a un delito, a un robo, a tal, por el camino ve una pancarta y la puede quitar, creo que la puede quitar, la tira ahí en una esquina y sigue camino para allí. No hace falta salir un día a retirar la pancarta, otro va a no sé qué, porque es de chiste lo que usted nos está contando. Y que solo hayan sancionado ustedes 5 sanciones este año, cuando ha estado la ciudad que da asco verla, desde que ustedes gobiernan da asco verla, porque claro, ¿cómo van a retirar lo que ustedes están colocando, lo que han colocado hasta ahí? Yo comprendo que es que le tiene que doler a usted en el alma, retirar eso le tiene que suponer algo, pero mire, hoy esta pancarta estaba en Eguía, esto es de hoy, y no me diga usted que no sabe a quién le tiene que poner la sanción. ¿Quiere una pista?
¿Le mandaría usted la sanción a las hermanitas de la caridad, por ejemplo? ¿O sabe usted a quién le tiene que mandar la sanción de esta pancarta, ya que cuesta retirarla? Esta va en los autobuses municipales. A lo mejor tiene que pagar usted la multa. Mire por dónde. O sea, y por eso es por lo que no actúan ustedes, o el señor, el presidente de la compañía. Claro, ¿cómo van a...? Que es el alcalde. ¿Cómo van a ustedes a sancionar si es que hasta las sanciones se las tienen que poner ustedes? Pero que es de chiste que tengamos que estar aquí recordándoles todos los plenos que tienen obligación de cumplir las ordenanzas. Que las ordenanzas, les gusten o no, son las que son. Y son ustedes los primeros que tienen que dar ejemplo. Y mire, ya tiene usted hoy una pancarta que no sé si seguirá todavía en Eguía y ya sabe a quién le tiene que poner la sanción. Ya me gustaría que nos diera mañana mismo cuenta de con qué diligencia ha actuado usted. Muchas gracias y eso espero, porque vamos, es lo menos que puede hacer usted en el puesto que tiene. Muchas gracias. Bueno, por alusión este soy enviar, vale. Isteko txanda, minutu eta erdi. Pues no tengo más que agradecerle a la señora compañera de bancada del Partido Popular, María José Usandizaga, que nos haya actualizado y refrescado un poco la memoria con las dos fotografías de hoy mismo para decir cómo está la ciudad. En cualquier caso, no hace falta ni que salgamos fuera, porque dentro, en esta propia casa, que es la casa de todos los donostiarras, está lleno de pegatinas, lleno de papeles, de pasquines en el suelo, dentro y fuera. Y esto no es más que un ejemplo de cómo está la ciudad. Y es verdad que ustedes están aplicando todo el rigor y están poniendo a la Guardia Municipal, poniendo multas a un chaval porque no lleva el timbre de la bici, por ejemplo. Ah, no, pero para quitar una pancarta e identificar a quién la pone, no, eso es muy costoso. Pues no, señores, es igual de costoso e incluso diría más sonrojante que la Guardia Municipal se aplique con tanto rigor poniendo multas a un chaval porque no lleva el timbre de la bici o porque anda con el skate por el Bidegorri, es muchísimo más sonrojante que no quien está manipulando, está insultando y está contraviniendo todas las normas democráticas de convivencia. Pero a ustedes eso les da absolutamente igual. Y les repito, no hay más ciego que el que no quiere ver. Bueno, por alusiones, vale. Bueno. Itzibe. Bai. Señora Burutarán, ¿conoce usted el organigrama de la Guardia Municipal? No, es que usted nos ha dicho que a ver si que preferíamos que se dediquen a delitos. Es que usted cuenta con una unidad específica de control de ordenanzas municipales que se llama la UCOM. Y bueno, pues como parece ser que tenemos un problema de entendimiento, la RAE, pancarta, cartelón de tela, cartón, etcétera, que sostenido adecuadamente en una o varias pértigas se exhibe en reuniones públicas y contiene letreros de grandes caracteres con temas, expresiones de deseos colectivos, peticiones, etcétera. No dice la RAE que si los lemas son de la izquierda abertzale dejen de ser pancartas. O sea que, por favor, como bien les acaban de recordar, hagan cumplir la ordenanza. No estamos mintiendo, no hay más que salir a la calle y mirar, o sea, no mirar el suelo, mirar. No hay más que hacerlo. Y entonces se dará cuenta que lo que estamos diciendo es que además, no sé ni para qué se lo repito, si ya lo sabe. Bueno, bozkatu ingo dugu. Laugarren puntu aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, onartua. 11. mozioa, aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak. Onartua gelditzen da, 5. puntua. Pues han quedado aprobadas las dos mociones, una de ellas la que presentaba el Grupo Socialista relativa a las pancartas y pintadas con contenidos políticos en la ciudad. Bildu se ha abstenido y también se ha aprobado la moción número 11 que la presentaba el PNV en la que se insta a que se cumpla la ordenanza de civismo. Siguiente moción que se va a debatir la presenta el Grupo Socialista relativa a la financiación del Servicio Público Municipal de Alquiler de Bicicletas. Llevamos año y medio, en principio son para cumplir, En principio son para cumplir.
Porque puede parecer, y lo dijimos al inicio de la legislatura, que ustedes ya vienen con la anestesia puesta, saben que es un mal rato durante varias horas, en ocasiones pues muchas es verdad, pero son para cumplir. Y al hilo de cumplir las mociones, la que hemos traído hoy los socialistas donostiarras respecto del servicio de préstamo de alquiler de bicicletas, pues creo que nos permite hacer la reflexión de cómo solo cuando la oposición empuja, pues realmente vemos que algunos miembros del Gobierno se mueven. Y hemos tenido que escuchar desde el primer verano, desde agosto del año pasado, que pudimos pues ver en una fantástica entrevista al delegado de movilidad, explicar que se iban a ampliar los puntos de alquiler de bicicletas, que iba a haber muchas más bicicletas en alquiler, y efectivamente uno tiene la duda de si no fue fruto de una noche de verano, ¿no? Es decir, que sin todavía tener mucho conocimiento sobre las limitaciones presupuestarias o no, se lanzó a hacer esas promesas. En todo caso, han pasado un año y algunos meses y todavía estamos esperando a que aquello que ustedes solían criticar con tanto ahínco, que era el sistema que tenemos en estos momentos de CEMUSA, que no le ha costado al ayuntamiento ni una sola peseta, porque además ahí estuvo el Gobierno vasco en un momento dado para hacer una ayuda específica para que efectivamente no tuviera ningún coste, no ha sido cambiado. Y no ha sido cambiado, aunque parece ser, a última hora, y todo hay que decirlo, una vez de que haya sido ya metida por registro esta propuesta, nos ha invitado el señor delegado Jon Albizu a una reunión que creo que va a tener lugar la semana que viene. Y ahí estaremos, y usted nos explicará. Pero claro, uno siempre a veces tiene la sensación de que le toman el pelo, porque nosotros le hemos ido preguntando sobre esta cuestión, señor Albizu, en muchas ocasiones, y no hemos tenido respuesta satisfactoria ni de ritmos, ni de cuantías, ni de cómo, y ahora a todo correr nos llama a una reunión para ver si así algún grupo en este pleno, bueno, pues de alguna manera cae en la trampa y no apoya la iniciativa que en todo caso creemos que es necesario aprobar, porque hay que recordarle al Gobierno municipal que efectivamente es necesario dibujar un modelo de cuál es el futuro que queremos para el préstamo público de alquiler de bicicletas. Si ha de pagarse, si no ha de pagarse, si ha de estar subvencionado, si no ha de estar subvencionado, si de alguna manera tiene que tener tal extensión o cuál extensión, si hay que llegar a unos puntos o a otros, si tiene que ir, como ha hecho recientemente el Gobierno vasco, ligado a estaciones ferroviarias, por ejemplo, donde hay también aparcamientos públicos de bicicletas. Es decir, lo que es el modelo, lo que es la reflexión de una ciudad que por suerte y por el esfuerzo, no sé si de todos, pero sí de algunos, está alcanzando unas cotas de utilización de bicicleta que ya quisieran otras ciudades. Y es verdad que uno no tiene más que viajar a ciudades como Ámsterdam para ver que el uso masivo de la bicicleta incluso también puede tener contraindicaciones. Es decir, que la gestión de la ciudad, de la movilidad, de los diferentes modos, puede ser muy compleja, sobre todo si no hay un cuadro de mando. Y en este asunto del alquiler de las bicicletas vemos que ni hay cuadro de mando, ni por el momento hay algo tan sencillo como que algo que se nos prometió hace meses, que es un pliego de condiciones para sacar el servicio de préstamo. Parece ser que en la reunión de la próxima semana se nos va a presentar ya un primer borrador de esa licitación, de ese pliego de condiciones. Pero permítanos que le digamos que nos gustaría que contara con los grupos en reuniones que no se convoquen a golpe de moción de la oposición, sino que salga de usted el compartir con nosotros un modelo, que salga de usted compartir con nosotros un criterio o unos criterios, que salga de usted tratar de alcanzar voluntades compartidas para algo que, fíjese, es que lo tiene facilísimo, es que parece que estamos de acuerdo, cúrreselo un poco. Y cuídenos, explíquenos y seguramente encontrará usted aquí y donde sea menester el apoyo suficiente para avanzar en el alquiler de las bicicletas y en todo el resto de cuestiones que tienen que ver con el uso de la bicicleta. Zui, Jon. Alderdi Popularra. Eskerrik asko, alkate jauna, arratsalde guztioi. Bueno, hasi baino lehen gaurko udalbilkuran nire lehen hitzak izango dira zorionak emateko. Zorionak Civitas saria lortzeko. Azken astelehenan egon ginen Gasteizen sari bat jasotzen, eta zorionak ere mugikortasuneko teknikariei. Sari hau oso garrantzitsua da guretzat eta gure hiriarentzat, eta bide honetan jarraituko dugu. Quería decir y aprovechar este primer tema de movilidad del día de hoy para felicitar a todos los técnicos del Departamento de Movilidad
por el gran trabajo que han hecho y por haber conseguido en nuestra ciudad el premio Civitas como mejor ciudad europea del año 2012, que tuve la oportunidad de compartir el lunes pasado en Vitoria. La verdad es que Civitas nos ha premiado porque somos una ciudad que hacemos y que somos responsables con la movilidad sostenible, y dentro de eso, dentro de esa movilidad sostenible, está precisamente la bicicleta pública. Yo creo que hay que reconocer que San Sebastián es una ciudad donde en los últimos años se han llevado a cabo muchos proyectos de bicicleta pública, eso hay que reconocerlo, y creo que somos una ciudad puntera en Europa en relación tanto a la bicicleta pública como al uso de la misma, no solo como turismo, sino como medio de transporte. Realmente, por eso, nuestro grupo desde el principio ha apoyado la bicicleta pública de alquiler, para que sea un servicio a los ciudadanos, no solo para turismo, como en otras ciudades de nuestro entorno, sino y especialmente para usarlo la bicicleta como medio de transporte. Nosotros he de reconocer que desde el principio hemos apostado por esta bicicleta pública de alquiler. Hay que reconocer que desde el comienzo de este año estamos en una situación irregular con la empresa concesionaria de la misma, con lo cual hemos pedido múltiples veces al Gobierno que solucione esta situación, la bicicleta pública. Consideramos que la solución es sacar a concurso, y he de decir que durante muchos meses hemos temido porque la bicicleta pública pudiese desaparecer de nuestras calles. Realmente hemos temido por esta situación. A día de hoy parece que en el horizonte sí hay una posibilidad de sacar a concurso la bicicleta pública y que pueda ser una realidad ya de forma regularizada. Nosotros vamos a pelear en ese sentido, porque consideramos que nuestra ciudad es un ejemplo puntero. Solo por citar algunas de las ciudades de nuestro país, de España, que están en la red Civitas, decir que muchas de ellas estaban muy contentas porque la bicicleta era utilizada para visitar la ciudad por los turistas y prácticamente no era utilizada el servicio público de bicicleta como medio de transporte alternativo y en este caso sostenible, y la verdad es que en ese sentido nuestra ciudad lleva muchos años de ventaja en relación a estas ciudades donde la bicicleta ya no hace falta mentalizar a la ciudadanía de usarla, sino que lo que hay que hacer ahora es potenciarla y facilitarla. Por lo tanto, todas las iniciativas, y en este caso la moción del Grupo Socialista, bienvenida sea, porque la vamos a apoyar, como no podía ser de otra forma, y pedir al Gobierno que, bueno, lo antes posible, con la mayor celeridad, pueda sacar a concurso ya de una vez los pliegos y a ver si hay alguna empresa que pueda estar interesada. Sabemos que en época de crisis va a ser difícil, pero esperemos que alguna empresa, y si podemos conseguir que esa empresa sufrague los gastos de puesta en marcha del sistema, pues bienvenido sea. O sea que en ese sentido, todo el apoyo de nuestro grupo. Eskerrik asko. Bai, zui, Eusko Alderdi Jeltzalea, Martín. Bai, eskerrik asko. Bueno, responsable se suele decir que es aquella persona que responde por sus actos. Y a mí me entristece que en este caso, en este punto, no haber podido escuchar previamente al concejal delegado, a ver qué explicaciones tenía que dar, renuncia al debate y nos llegue luego a una explicación de voto que, bueno, que él entenderá los motivos por los cuales no considera que el debate es lo suficientemente productivo para dar una explicación en el turno que le corresponde. No podemos estar más a favor de la iniciativa del Partido Socialista, pero no solamente en el alquiler de la bicicleta pública, sino en todo el conjunto del sistema de bicicleta de la ciudad. Son innumerables las mociones aprobadas en este pleno en materia de movilidad sostenible, en este caso en bicicleta, en la bicicleta pública, en los estacionamientos de la bicicleta privada, en la seguridad en las bicicletas privadas, en las alternativas de estacionamientos subterráneos, en bidegorris, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una realidad, en este momento hay una realidad. La situación está como estaba en su momento, hay un compromiso por parte del delegado, como bien ha señalado el señor Itxaso, que viene desde el año pasado, donde aspiraba a colocar 25 estaciones, son palabras dichas por él. Ha pasado un año largo y de esto no sabemos nada. Adquirió también un compromiso público en materia de movilidad sostenible de bicicleta, con el desarrollo de lo que considera que era el tramo prioritario de Bidegorri y la avenida de Navarra, garantizado que iba a estar para después de verano, todavía no ha empezado. Es decir, la cuestión de la bicicleta pública, del alquiler de la bicicleta, de los desarrollos de Bidegorri y de la bicicleta privada, están absolutamente paralizados. Paralizados. No tenemos ninguna iniciativa en año y medio de legislatura para decirle, no, es que tenemos una serie de cuestiones, una serie de iniciativas, una serie de desarrollos que podemos dar fe de ellos. Es más, es tan triste, como ya he señalado, que se rehúsa el debate.
No lo entiendo, sinceramente. No lo entendemos. Creemos que esta es una parte importante de la movilidad sostenible, y que usted tiene la suerte de haber recibido una fantástica herencia en materia de bicicleta. Porque en esta Administración, y no me duelen prendas decirlo, gobiernos anteriores y oposiciones anteriores han peleado porque otras administraciones se comprometan y desarrollen recuperaciones de tramas urbanas que permitan hoy en día una conexión y una amplia red de bidegorris. Por lo tanto, yo creo que usted tiene la responsabilidad que su cargo le da y debería de darnos alguna explicación, porque desde luego, en el año y largo que lleva de gestión, en materia de bicicleta, poco aval puede presentar en este momento. Izteko txanda. Sí, pues básicamente, primero para mostrar una profunda decepción por el hecho de que el Gobierno no intervenga y no diga nada. Es decir, yo ya sé que es legal que no utilice su turno el señor delegado, pero es muy decepcionante que ante un debate de estas características diga que pasa y utiliza el turno de réplica o de explicación de voto seguramente para darnos una colleja. Y me parece que no es precisamente contribuir mucho a entendernos. Segundo lugar, efectivamente, nosotros también nos alegramos mucho de que se haya conseguido el premio Civitas, pero le tenemos que decir al señor Arcauz, que sé que ha estado en unas jornadas ahora en Civitas y seguramente ha ido también repasando algunas cosas o conociendo algunas cosas nuevas, que el Civitas se consiguió hace 4 años, por cierto, no con un premio más o menos pomposo, que es el que se ha conseguido ahora, sino con una subvención de más de 2 millones de euros que sirvió, entre otras cosas, para hacer muchos carriles bici, muchos, también el de la Concha, supongo que le suena, muchos carriles bici. Bueno, por esos carriles bici es por donde van a transitar, ojalá, en el futuro también las bicis de alquiler. Y efectivamente de lo que se trata es de que estemos de acuerdo en si son 25, si son 30, si tiene que llegar a Herrera, como creo que en algún momento he leído que el Partido Nacionalista Vasco propuso, que se llegara también hasta Herrera. Efectivamente, pues habrá que ver hasta qué punto esa modalidad de alquiler de bicicletas públicas sirve para los donostiarras o sirve para la gente de fuera, y poner el acento. Porque la gran apuesta que hizo esta ciudad en su día, en muchas ocasiones de forma incomprendida, y encontrando más amparo en Europa, como me comentaba ahora mi compañero Ernesto Gasco, que a veces en la propia ciudad, porque son apuestas complejas, complicadas, que a veces tienen obstáculos, es haber hecho toda una red segura para los ciclistas, por los donde luego, y creo que vamos a hablar, por cierto, creo también de los monopatines, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de si esa red tiene capacidad para los monopatines, como lo tiene para los patinadores, que durante todo este verano hemos estado viendo cómo patinaban de forma, pues en fin, muy pacífica, muy armoniosa y supongo que también muy agradable para los propios usuarios, ¿no? Y sobre eso queremos reflexiones, queremos aportaciones, también aquí, que es la sede mayor que tiene este ayuntamiento, en este órgano, pero en el turno que corresponde para saber y para poder discutir, para poder intercambiar ideas, señor Albisu. En todo caso, agradecer a los grupos el apoyo y bueno, esperemos que en la próxima reunión que nos va a convocar el delegado podamos acercar posturas y encontrar un buen sistema de alquiler de bicicletas públicas. Bozkatu ingo dugu, puntoka bozkatzea eskatzen da, arazorik. Bueno, lehenengo punto aurrena, baiezko bozkak, ezezkoak, onartzen da, eta bigarren puntua, baiezko bozkak, onartzen da. Esplikazioa. Bueno, si algún portavoz de este tema ha dicho que el bidegorri de la Concha se hizo hace 3 o 4 años, pues creo que andaba con una pequeña empanada. Pero bueno, lehenengo puntua asko bozkatu dugu, bizikleta publikoen eredua dagoeneko finkatuta dagoelako, eta bueno, ereduri udal gobernuak finkatze duelako, eta eredua oso garbia da. Gatoz adedoko zerbitzu batekatik, proiektu piloto bat, eta orain lehiaketa publiko bat egingo da. Eta horregatik, bigarren puntuari bozkatu dugu baietz. PSek, basekin, mozioa sartu baino lehenuo, hitzordu bat genukagula jarrita, pliegon inguruan hitz egiteko. Baina, badirudi, protagonismo beharra zeukala horren inguruan. Bueno, beak esan du, algo tan sencillo como un pliego. Horren erriz ez da, esango zuek hainbeste urtetan ez baldin bezu batea. Baina, hala ere, arro ere sentitzezea Euskotreneko bizikleta parkalekuen inguruan, bat dirudi azkenengo bolantan ez jun, zeren utzi dago. Bale, ez daik ez. Bale, 6. puntua.
Pues ha sido aprobado la quinta moción que presentaba el Grupo Socialista, en este caso relativa a la financiación del Servicio Público Municipal de Alquiler de Bicicletas. Moción número 6. La siguiente moción la presentan de forma conjunta los grupos PP y AJPNV sobre ayudas a la empresa de reparto de alimentos para personas en situación vulnerable. Gracias, buenas tardes. Bueno, quiero poner al ciudadano primero en antecedentes. Punto de Referencia es una asociación que pertenece a Berpiztu y que realiza tareas solidarias, tareas de información, de orientación, de acompañamiento y, sobre todo, de reparto de alimentos, ¿no? Alimentos que van dirigidos a personas que están en situación vulnerable. Esta asociación en San Sebastián comenzó en el 2008 en Alza, donde actualmente continúan también, siempre en coordinación con los servicios sociales de la zona. Entonces, la involucración del Ayuntamiento de Donosti con el resto de los servicios sociales de la ciudad en el 2010 hizo que aumentaran la partida presupuestaria, permitió abrir un punto de atención y de reparto en la margen izquierda del río para poder así abarcar toda la ciudad. Pero posteriormente, al Grupo Socialista se les redujo la subvención en un 50% y, por lo tanto, esta situación pues les ha llevado a mantener esta asociación con otras vías de financiación. Debido a la falta de financiación del Ayuntamiento, esto ha hecho pues más difícil, o incluso difícil del todo, sostener el punto de reparto que tenían en Loyola y, finalmente, han tenido que cerrar. En este momento, es decir, la situación actual que tiene esta asociación es que están repartiendo en la calle. Y todo, pues porque el equipo de gobierno actual no ha llegado a ningún acuerdo. Somos conscientes de que se ha intentado negociar con la asociación, pero tal vez no ha sido suficiente. No ha sido suficiente, ya que lo que realmente reclamaban es que el local que ya se había negociado en un principio pues tuviera, las exigencias, se exigía mínimamente unas condiciones sanitarias. Claro, unas condiciones sanitarias que deben de cumplir y que, de hecho, desde el Gobierno municipal se hace cumplir en su otro local que tienen en Alza. Por lo tanto, que el Ayuntamiento les ceda algo para su uso que no va a cumplir con la normativa que el propio Ayuntamiento exige, en un primer término es un poco surrealista, ¿no? Digo, señor Albizu. Entonces, es lo mínimo que se les puede dar. La pobreza, ya sabemos que no es una realidad exclusiva del tercer mundo, que habita también en nuestra sociedad y aún más ahora con muchísima más, más agudizado, es lo que conocemos como el cuarto mundo, gente que invierte su vida en sobrevivir y que no tiene medios para cubrir sus necesidades básicas, que muchos se han encontrado envueltos en esta situación, atrapados en la pobreza, por distintos motivos se han visto envueltos en ella y ahora son las personas que más ayuda necesitan, las más vulnerables, y esta asociación lo que pide es ayuda al Ayuntamiento para poder ayudar. Entonces, zanjar este tema sin que, es una decisión drástica que supone un recorte social, recorte que afecta a la ciudadanía más débil, los que más padecen la crisis con más crudeza, y creo que en una declaración del Pleno de julio ustedes hacían referencia a esta gente en una declaración socioeconómica y, claro, ahí hacía mucha demagogia, pero luego la realidad es esta y de aplicar nada de nada, porque no lo aplican ustedes. Nuestra petición creemos que es muy razonable, queremos que reconsideren su postura, que hagan un esfuerzo y que vuelvan a negociar con esta asociación de Berpiztu que pueda o que se les dé la posibilidad de repartir alimentos de una forma digna, que ya es difícil tenerlo que repartir en la calle con las inclemencias del tiempo y con todos los ojos mirándote, pues mínimamente que tengan un local para poderlo repartir. Y, por supuesto, quiero agradecer la presencia de Berpiztu, que está hoy aquí en el Pleno, y les mando un saludo. Gracias. Mila esker. Nik ere hasi behar dut Itziar Aguilera Andereak bukatu duen bezala. Ongi etorri, y ya siento que hayan tenido que esperar tantísimas horas a que se tratara este punto. Pero bueno, nik dato batzuk besterik ez ditut emango. Berpiztuk atenditzen ditu 380 persona. Ia
400 persona atenditzen ditu. Eta atenditu behar ditu gaur egun, Itziar Aguilera andereak oso ondo esan duen bezala, kalean, kale gorrian. Eta hau da duintasun kontu bat. Es un asunto de dignidad. Creo que nadie que se vea en la obligación de tener que solicitar alimentos para sobrevivir, pues encima tiene que estar expuesto a las miradas, a las inclemencias del tiempo, bueno, a nada. O sea, es cuestión de dignidad. Se pide, gainea, ez desaten, egin zazue berpiztuk eskatzen dizuena, ez. Eskatzen ari dana da, egin zazue alegina negoziatzeko eta lokal duin bat topatzeko. Hoi besterik ez gea eskatzen ari. Eta, bueno, gainontzeko guztia esana da honez, hortxe uzten dugu. Pentsatzen dut aldeko boto emango diozuela, baina, bueno, hoi da eskatzen duguna. Bai, Jon. Bai, bueno, lehenik eta behin, Aitziber, PPren mozioan jartzen zuen janaria banaketa kalean egitea osorentzat txarra zela, eta orain elkarrekin aurkeztu duzuen mozioan gauza bera esaten du. Espero dut, bueno, ez duzula PPek esan nahi duen gauza bera esan nahi, baina, bueno, gain honen inguruan gogoratu behar dut, mozioaren justifikazioan esaten den moduan, udal gobernuak eskaini ziola berpizturi taldeari lokal bat, baina beste erakunde eta elkartei eskaintzen zien baldintza berberetan. Baita ere dirua ematen zaien, baina beste elkartei ematen zaien baldintza berberetan. Y es que en el ejercicio de un gobierno responsable y público, ese que según el Partido Popular y el PNV no es el de Donosti, hay un principio básico, muy básico. Gestionar los recursos según criterios de igualdad de oportunidades, lo que implica la concurrencia de demanda en las ayudas. Por lo tanto, no el análisis único y particularizado con la abstracción del resto. En este asunto se ha respondido a Berpiztu con los medios disponibles, teniendo en cuenta que cualquier solución definitiva debe contrastarse con otras peticiones tan importantes como esta. Y este es el cauce normal, acudir al Departamento de Bienestar Social. Y allí son las personas, los técnicos, los funcionarios, los que tienen que elegir el reparto de los recursos escasos que hay. Y en el caso de Berpiztu se les ha ofrecido un local al que a algunas asociaciones no se les ha tenido acceso todavía, y esa es la única vía para conseguir la equidad. Y ahí los políticos estamos para decir los criterios generales, pero no para pedir que a una asociación concreta se le dé un trato preferencial sobre otras para realizar una labor igual de importante. Y se considera que hace falta más recursos en esta materia, o que esta faceta en concreto debe tener más recursos que otras facetas de bienestar social, trabajemos juntos para que el presupuesto del año que viene tenga más recursos, o para que en la convocatoria pública de ayudas estos aspectos se refuercen. Y ahí Berpiztu siempre tendrá mucho que ganar, ya que realiza una labor, sin duda, muy buena, durante mucho tiempo y tiene una gran experiencia, pero las reglas son para todos. El otro camino es buscar mayor presión, mayor cancha y poder conseguir algo más por ahí. Y esto es lo que han conseguido ustedes. Si prospera esta moción, lo que les están diciendo algunas asociaciones es que vengan a hablar con los partidos políticos y saltarse a la torera los cauces técnicos de los departamentos. Y esto me parece muy grave. A mí, personalmente, creo que Berpiztu ha utilizado una vía equivocada y, aunque no la comparto, la respeto. No tendría mayor gravedad, pero he encontrado en ustedes facilitadoras de la demagogia, pretendiendo que cualquier voluntariado social, analizando de una manera particular, es merecedor de todo lo que solicite, obviando los medios existentes y el derecho de otras iniciativas ciudadanas a su disfrute con el mismo derecho. Eta ez da lehenengo aldia, Eusko Alderdi Jeltzaleri ni hemen entzute diotela, araudiak denontzat direla. Eta irizpideak denontzat direla. Esango nuke, udalbatza honetan ere entzun izan detela hori. Nola nahi dezute ongizateko baliabideak banatu. Mozioen bidez, hori da bidea. Si este es el ejemplo de gestión que vais a realizar, 1. Ya sabemos todas las identidades ciudadanas cuál es el camino que deben recorrer para conseguir lo que quieren. 2. Ya saben los departamentos municipales cuáles son los principios de gestión que les mueven a ustedes.
Y 3, ya sabemos las organizaciones políticas qué vulneraciones de principios básicos debemos denunciar. En cualquier caso, gracias por anticiparnos su ética de gobierno. Alderdi Sozialista. Maravi. Buenas noches, de Berriro. A ver, señora Bizu ha conseguido que realmente, bueno, clarifique, o sea, nos reafirmemos en nuestra posición, que si bien es un tema que lo hemos analizado mucho, y precisamente pues porque hasta hace poco hemos sido gobierno, porque es un tema que lo conocemos bien, porque es una cuestión que entendemos que puede tener en determinados momentos pues luces, sombras, informes técnicos, etcétera. Pues voy a confesarlo aquí. Hemos debatido mucho este tema antes de definir nuestra posición y realmente la tenemos ya definida, que vamos a apoyar la moción, porque además lo que dice es algo que es lo mínimo que se le puede pedir a un gobierno, que es que siga negociando. Pero es que además su intervención me ha despejado cualquier duda que pudiera tener, porque ha dicho una serie de cosas que realmente, pues en fin, no me quiero encender, pero a veces se enciende, que además son demagógicas pues porque parece que son sentencias y verdades, pero un principio de la justicia, y en este caso estamos hablando incluso de justicia social, no es café para todos. Yo lo decía el otro día yo en comisión por otro tema. El reparto igual y el café para todos no es justicia. Hay que tener en cuenta determinados criterios. Máxime si vamos a ver otros apartados, otro tipo de subvenciones que se han dado no hace mucho, hace 1, 2, 3 meses, ¿no?, a televisiones, a determinados barrios de la ciudad, puedo decir el barrio de Igueldo, y no sé qué criterios podríamos justificar para esas ayudas, ¿no? Y ahora estamos diciendo que son los técnicos, que respeto muchísimo a los técnicos, y hemos trabajado con los técnicos que están muy bien, y son técnicos responsables que hacen su trabajo, pero que afirme que el gobierno o el delegado sigue el criterio de los técnicos en una cuestión que es reparto de ayudas sociales sin ningún criterio político, sin ningún criterio ideológico. O sea, es decir, está diciendo que un equipo técnico, independientemente quién fuera el delegado responsable, haría su trabajo con el mismo resultado. O sea, me parece que realmente ha dado motivos para reafirmar ese posicionamiento nuestro, porque, vuelvo a insistir, entendiendo que puede haber desencuentros, por llamarlo de alguna manera, que no sé por qué las condiciones de un local tienen que ser las mismas para todo el que lo pida o no, que es a lo que me refería antes. Habrá que ver qué necesidades tiene cada entidad, cada asociación, un criterio de interés social, digamos, que es un criterio importante, etcétera. Y lo que dice la moción es que se siga negociando, es decir, que no es que se está exigiendo, oiga, ese local que había que hacer no sé qué arreglos, le pedimos que se lo den. Usted léase la moción, léase lo que se pide, a qué se insta este ayuntamiento, a seguir negociando. Si a eso mismo, ustedes que son, pues repito como muchas veces, ¿no?, pues el gobierno del pueblo, de los ciudadanos, el gobierno del que hacen caso a las iniciativas ciudadanas y a las necesidades, se van a negar a seguir negociando para ver cómo un acto concreto, un hecho concreto, una actividad social concreta, como es el reparto de alimentos en un barrio determinado de la ciudad, ni siquiera van a votar a favor de esa negociación, pues bastante evidente queda cuál es su voluntad y su gestión. Eskerrik asko. Zui, istiko txanda minutu tardi, Bueno, yo voy a ser muy breve. Señora Albizu, ¿asaltar un supermercado es un principio de equidad? Le dejo ahí la pregunta, lo digo porque con las cosas que usted dice, pues bueno, igual tienen su beneplácito si no tienen otro sitio donde recoger la comida. Y yo también quiero criticar, ya que usted tiene derecho, yo también tengo derecho y quiero criticar bien alto y bien claro sus criterios de gobierno y sus prioridades en este ayuntamiento. Y como los recursos son escasos, bueno,
que sepa bien claro la ciudadanía en lo que gastan ustedes el dinero. Y gastan 35.000 euros en el estudio del papel de la mujer en la tamborrada y gastan 15.000 en el deporte y la mujer, que está muy bien, pero que hay otras prioridades. Gastan 50.000 en una película y, por cierto, han subido de 1.800 a 4.000 euros a una asociación de Igeldo que se llama Itxasaurre, casualmente. Y ahí lo dejo. Gracias. Aitziber. Mila esker, nik ulertzen dut, entiendo perfectamente que el señor Albizu se haya molestado, porque claro, dejar en evidencia, como estamos dejando al gobierno de las personas, cuando dejamos bien claro que precisamente las personas, casi 400 personas, tienen que hacer cola en la calle para recibir alimentos, bueno, ya he mencionado, seguramente la misma persona que aplaude hasta con las orejas a Sánchez Gordillo, pues igual es que lo que le parece es que en vez de estar en la calle lo que tienen que hacer es dedicarse a saltar eroskis o vaya usted a saber. Igual eso es lo que está pretendiendo. No se trata de gestionar desde la irresponsabilidad, porque como bien se ha dicho, nosotros lo que proponemos es que se siga negociando y creo que son ustedes también los que mandan de adalides de la negociación. Y por último, mecanismos hay. En la última Junta de Gobierno de hace una semana, mañana hará una semana, se han concedido 2 subvenciones sin ningún tipo de concurrencia. Mecanismos, a verlos, haylos. Lo que pasa es que hay que querer poder dar soluciones. Vale, bozkatu ingo dugu. Aldeko bozkak, ezezkoak, onartua gelditzen da, zazpigarren mozioa. Pues se ha aprobado la moción conjunta que presentaban los grupos Partido Popular y PNV, en la que se insta al equipo de gobierno que reconsidere su postura y vuelva a negociar con la asociación Berpiztu. La siguiente moción la presentan de forma conjunta los grupos Partido Socialista, Partido Popular y PNV sobre el uso del término barrios y pueblos en soportes informáticos municipales. Bai, arratsaldeon berriro eta mila esker alkatea. Bueno, pues estamos ante un nuevo episodio de Bildu en la Ciudad de las Maravillas, o mejor dicho, en los barrios y pueblos de las Maravillas. No hay un mundo imaginario tan fantástico, pero por disparatado, que el que Bildu se ha inventado para San Sebastián. Una ciudad sin pasarelas de Montpass, sin trenes de alta velocidad ni topos modernos que asemejan a los metros, una ciudad de 0 basuras y 0 inversiones, de gobiernos que se olvidan de que son patronos y hacen huelga con los trabajadores, una ciudad con barrios y pueblos, aldeas y villorrios y, en fin. Señoras y señores de Bildu, en la intimidad, como decía el otro, inventen lo que quieran y créanselo si les hace felices, pero de forma institucional y oficial. No pueden imponer sus ensoñaciones ni su ideología a la ciudadanía donostiarra. La web municipal no es la hoja parroquial de Bildu y no pueden utilizar, insisto, de forma institucional su terminología partidaria. En San Sebastián, oficialmente, no hay pueblos, no los hay. El único término administrativo legal es el de barrio y el de distrito cuando lo haya. En San Sebastián hay barrios y a mucha honra, que todos somos de alguno. Y ustedes no pueden acuñar términos administrativos en los documentos oficiales que no existen en la realidad, les guste o no les guste. A eso se le llama abuso de poder y manipulación ideológica, argi eta garbi. Bildu utiliza el ayuntamiento como si fuera su herriko taberna, intentando imponer sin ningún pudor ético ni democrático su ideario político y su pensamiento único, utilizando a la institución y al conjunto de los donostiarras. Como en los tiempos oscuros, zentzugabekeria da zuena, eta baita lotsagabekeria ere, ezin duzue zuen ideologia donostiar guztioi inposatu. Donostiaren baitan auzoak daude, ez beste inungo zatiketa administratiborik.
incorporar a los documentos oficiales del Ayuntamiento el término de barrios y pueblos es el colmo del delirio identitario, bueno, del microidentitario. Y a este paso, yo no sé lo que nos queda por ver, pues ya quedará poco para la Confederación de Portales Unidos de San Sebastián o ¿qué me dicen del Estado Asociado de Igeldo? Mercedes. Eskerrik asko, Marisol. Alderdi Popularra, Tito. Bueno, ha hecho una descripción Marisol, voy a continuar yo un poco con lo que decía antes sobre la audacia. Y en este caso creo que tendríamos que hablar de la testarudez del Gobierno al seguir en esta misma línea. Porque, señor Jaca, no podemos estar todos los grupos equivocados. Repito que he de reconocerles que son testarudos. O sea, nadie, ni una, ni 100 mociones, ni 10.000 veces que le digamos en este pleno lo contrario sobre el término pueblos, pues les van a bajar un ápice de su decisión de mantenerlo. Pues bien, ya ve que lo malo que nosotros tampoco. Y además somos más. Lo único, nos topamos ahí con esta pared como si quisiéramos nosotros también entrar por un callejón estrecho y bueno, y no se nos permite porque somos demasiados, ¿no? Ustedes se cuelan porque son uno nada más. Pero bueno, lo malo de todo esto además es que esto cuesta dinero. Hay que modificar las webs, los documentos y claro, luego cuando venga otro cambio de gobierno, pues todo eso tendremos que volverlo a modificar. Con lo cual antes yo he escuchado, ¿no? Consensos, vamos a hablar, vamos... Bueno, pues aquí tiene uno. Vamos a llegar a un consenso, pero esto es puramente ideológico y además identitario, que es su visión. Pueden utilizar el término en su propaganda electoral o en sus mítines, pero repito, que además creo que ya lo ha dicho la señora Garmendia, pues no en los mecanismos oficiales o en las páginas web, porque al final los ciudadanos tienen que saber dónde viven, ¿no? O sea, no se les puede tener así en un limbo, si en un barrio, en un distrito, en un pueblo o en un continente. Yo les propongo el término lugar, que es algo así indeterminado. ¿Dónde vive? Pues en un lugar de Igeldo, o en un lugar de Alza, una cosa así, sí. Es el lugar paradisíaco, ¿verdad? Esto me recuerda como a un término, al término que al final hemos acuñado todos, que es el término Estado, que pasaba, bueno, hace ya unos años en la televisión pública vasca, hablando sobre los datos de turismo, se dijo, ha habido un aumento de turistas ingleses, alemanes, franceses, catalanes y estatales. Dije, coño. Todo por no nombrar España, pues no pasa nada, si hay españoles, o sea, no sé, a lo mejor pues ustedes no lo son, perfecto, pero es que los hay, lo sabemos, ¿no? No, sí lo son, sí lo son. Sí. Bueno, no, que yo no voy a entrar en ese debate, ¿verdad? Y todo por llegar a ese absurdo, ¿no? Miren, Max Weber, no el piloto, sino el politólogo, decía que define el Estado como una entidad que detenta el monopolio de la violencia y los medios de coacción. Eso es verdad, eso vamos, cualquier Estado moderno, eso está con una definición más o menos parecida, eso está así. Luego, un estatal es un individuo que puede repartir a diestro y siniestro porque tiene el monopolio de la violencia. ¿No? O sea, pues bien. Bueno, aunque en realidad yo creo que ustedes preferían que no fuéramos ni estatales ni nada. No sé qué más puedo decir esto, porque yo creo que votemos lo que votemos. No, que si nos gusta y... No, bueno, ya no voy a decir nada más. Sé que digamos lo que digamos, se va a quedar esto en una mano levantada y seguirán ustedes con el pueblo. Pero no se preocupen que volvemos al siguiente pleno, ¿no? Venga. Eskerrik asko, Tito. Juanra. Eskerrik asko, alcate. Bueno, la verdad es que cuando Eneko Goya me permitió participar de su equipo, me dijo, entre otras cosas, pues que iba a aprender mucho, ¿no? Lo que no sabía es que iba a aprender tantas cosas como, por ejemplo, que las iniciativas se aprueban incluso por uno mismo para luego no cumplirlas. Eso se le olvidó, Eneko, me lo tenías que haber dicho. Y lo estoy descubriendo ahora. Igual que el alcate, que soy un recién llegado, estoy descubriendo un montón de cosas, ¿no? Lo primero es que, como digo, uno aprueba mociones él mismo y luego no las pone en marcha. Y esta es una de ellas, porque ya se aprobó en el mes de enero y ya les decía que se abstuvieran de utilizar el término municipal, en los documentos municipales, el término pueblo. Y la web tiene un carácter oficial y ustedes están haciendo caso omiso de aquella moción porque siguen utilizando ese término. Lo que tampoco sabía Eneko es que además iba a aprender de filología,
porque aquí hemos llegado a hablar hasta ver qué es etimológicamente la palabra pueblo, que por cierto viene del latín populus, y su primera voz es ciudad o villa. Y de todo esto hemos llegado a hablar. Y ustedes saben que cuando están utilizando el término pueblo, como todas las personas con sentido común, en un marco administrativo, están hablando como sinónimo de municipio. Y como tal lo entiende la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y ese es el carácter que ustedes le quieren dar. Pero como no lo pueden hacer, lo que están intentando es con su raca permanente a ver si nos lo cuelan. Porque esto no es testarudez, señor Tito Momblona, señor Momblona, esto no es testarudez. Esto ya es una vieja máquina de hacer política que tenía hecha la izquierda abertzale y que Bildu se la ha comprado. Una máquina que está mucho más orientada, como decía mi compañero Gurruchaga, a no llegar a consensos y al enfrentamiento que a crear puentes. Una vieja máquina que consiste y se puede aplicar para lo que estamos hablando ahora y para cualquier tema que se vaya ocurriendo a cualquiera que estemos aquí en el subconsciente, basuras, etc. ¿Y qué consiste? Repetir y repetir un tótem hasta convertirlo, una palabra hasta convertirla en un tótem, y a base de repetirlo, pues a ver si conseguimos darle la carta de naturaleza que jurídicamente no tiene. Esa es una vieja forma de hacer política de la izquierda abertzale. La segunda es, claro, ante esa situación, todos nos tenemos que estar repitiendo una moción tras otra, otra moción, otra después, y al final vendemos la imagen de que nosotros estamos contra algo que no es cierto. Nosotros aceptamos la diversidad de Donostia como algo consustancial. Lo que decimos es que no existen municipios dentro del municipio. Y la tercera es algo consustancial a la izquierda abertzale, y es lanzar sus propios incongruencias a los demás. Y aquí la incongruencia muy grave es que este partido que gobierna en el ayuntamiento y su cabeza de lista es alcalde de una ciudad, Donostia, de la que en verdad no quiere formar parte. Esa es su grave incoherencia. Así que, señor Momblona, cosas nuevas hemos aprendido, pero el sistema de hacer de la izquierda abertzale, que ahora forma parte de Bildu, matizo, señor alcalde, nos la conocíamos, ya de ahí, esta la traíamos aprendida de casa. Eskerrik asko, Asier. Arratsalde-on, guztioi. Bueno, lo primero es decir que vamos a votar que no a esta moción conjunta de la oposición y que no lo vamos a aplicar. Ahora bien, desde el principio hemos dado por buena la división territorial administrativa que se ha normalizado y extendido en el ayuntamiento. A ver, mesedez isilik, En todos los departamentos municipales, como sabéis, planeamiento, censo municipal y fiscal y un largo etcétera, empleamos la zonificación administrativa, pero en lo que se refiere a las políticas de la participación y de dimensión social, resulta más que evidente que dicha zonificación no responde con exactitud a la realidad social de la ciudadanía donostiarra. A la hora de sentirse identificados con un ámbito territorial o colectividad, o con unos lazos identitarios concretos en su relación con el entorno físico y social. ¿O acaso tratáis de imponer y desoír que muchos vecinos y vecinas de Igeldo o de Zubieta perciben o se sienten parte de un pueblo? No se lleva a cabo una política institucional efectiva haciendo oídos sordos a la realidad social, ni mucho menos yendo en su contra, como es en este caso. Por eso vemos necesario el uso de otro discurso, de otra terminología para trabajar desde el reconocimiento y la proximidad con las personas. De ahí que conste una diferente concepción de los barrios y pueblos de Donostia, exclusivamente, repito, en las webs de participación y el buzón de la ciudadanía. Herramientas creadas y diseñadas al servicio de la ciudadanía. Decís que la acepción de barrios y pueblos no está reconocida administrativamente y que no se ajusta a la legalidad. Pues bien, la defensa que hacéis vosotros tampoco, porque nunca ha sido aprobada ninguna propuesta de zonificación en ninguno de los órganos de gobierno de este ayuntamiento. Tampoco la propuesta de limitación de barrios de Donostia de marzo de 2004. Lo que ha pasado es que con el paso de los años se ha extendido y normalizado. Pero recuerdo que si vuestro único criterio a la hora de abordar la territorialidad de la ciudad es el puramente administrativo o legal, os recuerdo que según la legislación vigente, una gran ciudad solo se puede dividir en distritos o entes locales menores y no en barrios. Nosotros entendemos que con la explicación dada
respondemos en su finalidad administrativa a la moción aprobada por mayoría en enero de este mismo año. Y además, pensamos que no estamos cometiendo ninguna irregularidad en el uso del concepto de pueblo en los términos que acabo de citar. Porque ya os hemos visto y oído una y otra vez en los medios de comunicación censurar al Gobierno por la utilización de este término. Pero lo que no habéis contado es que también solicitasteis un informe jurídico al secretario general. Y, por supuesto, aún menos habéis contado cuál es el resultado de ese informe, en el que se aclara que la utilización de ese término no supone ninguna irregularidad, por no haber una norma que obligue a lo contrario, y lo sabéis. Y por eso, ¿cuál es la conclusión? Que no hay normativa que sustente vuestra postura y que sois vosotros quienes queréis imponer y censurar al Gobierno. Luego nos sorprendemos de que la ciudadanía se siente alejada de los políticos o de las instituciones que gobiernan. Pero ¿qué se espera cuando se adoptan posturas tan rígidas que van en contra de su identidad social, en nuestro caso de los vecinos y vecinas de los barrios y pueblos que conforman Donostia? Eta amaitzeko, guretzako herritarrei euren herri nortasuna rekonozitzea jarrera alderdikoia eta antidemokratikoa edo ideologista dela esatea, benetan gauza lotsagarria iruditzen zaigu eta zer pentsatu ematen digu. Eta baita ere, kontu hauen inguruan banalizatzea benetan larria iruditzen zaigu. Eta horregaitik guk inklusioa eta errespetuarekiko apostua egiten degunez herri partaidetzan, udalerriaren lurralde kontzepzio hau ere erabiltzen jarraituko dugu. Eskerrik asko. Izteko txandak minutu tardikoa dira, Marisol. Ze pena, benetan. Aluzinatuta nago. Baina aluzinatuta, Asier. Eta benetan, estimatzen dizut eta nago lur jota. Por si teníamos alguna duda, señor Jaca, del desprecio de Bildu a este pleno y a los representantes de los ciudadanos donostiarras, es decir, a los ciudadanos donostiarras que representamos, nos dice que no solo, bueno, ya lo sabíamos, pero es que nos lo ha dejado clarísimo. Aprueban mociones que luego no cumplen, pero es que nos ha dicho clarísimamente, es que esta no la vamos a aprobar, pero tampoco la vamos a cumplir. A ver, ya me perdonarán ustedes, pero ¿qué democracia es esta? O sea, ustedes se pasan por la voluntad de esta mayoría, de este pleno, la voluntad de la mayoría de los ciudadanos donostiarras y se queda tan tranquilo. ¿Y usted es concejal de qué? ¿De partiqué? ¿De partiqué? ¿De participación ciudadana? ¿O de totalitarismo ciudadano? De sus ciudadanos. ¿Pero qué me está diciendo? Es de vergüenza democrática lo que usted acaba de decir. Un concejal de participación ciudadana diciendo que no va a cumplir, pero clarísimamente, por si teníamos alguna duda, no la teníamos, desde luego, porque después de año y medio nos están demostrando cuál es su verdadero talante. Pero manda huevos, que decía el otro, manda huevos. Y no se extrañe de que hagamos una reprobación suya, porque esto ya está colmando el vaso de la paciencia y de la convivencia. Yo decir que es uno de los discursos más antidemocráticos y más totalitarios que he escuchado aquí en este pleno en lo que llevamos de año y medio. O sea, el partido que reparte carnés de vasco nos quita a 19 concejales que representamos la mayoría la decisión de decir que se utilice un término administrativo, ¿no? Pero ¿quién se ha creído que es usted? Usted es un representante y el resto también. Y además tiene la desfachatez de decir no vamos a cumplirlo. ¿Ese es el concepto democrático? Ese es el concepto democrático, no vamos a cumplirlo, por mucho que nos digan. La imposición, oiga, nosotros no imponemos nada. Aquí se coge, se levanta las manos y se vota. Y eso es lo que han decidido los ciudadanos. Y los ciudadanos no han elegido a 8 para representar a 19. Que eso es que les tiene que entrar aquí. Por eso hablaba de la testarudez. Si ya sé el discurso que me ha dicho, lo que ha comentado el señor Viles, si ya lo sé, que es una cuestión identitaria.
Pues eso es lo alucinante de todo, que repito que los que han estado dando carnés de vasquidad son ahora los que nos tienen que decir quién es del pueblo, quién es de un barrio o quién es de un distrito. Pues nada, iremos a la modificación para que cumplan la ley. Eskerrik asko, Tito. Juanra. Bueno, la verdad es que por una voz joven ha salido la versión más rancia de la izquierda abertzale, que forma parte de Bildu. Y le digo también al alcalde, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, que ya que está aquí, que suscriba lo que acaba de decir su concejal. Suscríbalo. Suscriba las palabras que ha dicho, de que no va a cumplir lo que se decida en este pleno. Tiene la oportunidad. Suscríbalo. Y luego, aparte, te quería también decir una cosa, señor Jaca. Es decir, la zonificación está aprobada en el Plan General. No nos la hemos inventado aquí. Está aprobada en el Plan General. Y claro que hay una normativa, porque la Ley de Régimen de Bases, por exclusión, ya está determinando qué tipo de zonificación administrativa es la que hay en las ciudades. Por exclusión, porque cita unas y al no citar el resto, las excluye. Luego no nos enrede, porque usted lo ha intentado ya todo, es decir, nos ha enredado con filología, nos ha enredado con derecho, nos ha enredado a los grupos que estamos aquí, le intenta enredar, si puede, al secretario. Todo por no dar su brazo a torcer. Todo por seguir con la línea clásica, vieja, rancia, hartante de la izquierda abertzale, que, insisto, forma parte de Bildu, señor alcalde. Oso ondo, bozkatu ingo dugu. Aldeko bozkak, ezezkoak, onartua dago, 8. puntua. Pues ha quedado aprobada esta moción conjunta que presentaban el Partido Socialista, Partido Popular y el PNV, instando al Gobierno municipal de Bildu a que retirara de la web oficial municipal y de cualquier soporte informativo municipal el término barrios y pueblos para referirse a la división territorial municipal oficial, que son los barrios de Donostia, San Sebastián. La siguiente moción la presenta el Partido Popular, en este caso sobre el alquiler de toldos, parasoles y carpas en las playas. A ver cómo le explico. San Sebastián, 3 playas, servicio de playas, responsable, usted. El año pasado le advertimos que la va a liar parda con los toldos, que la lía, que no haga lo que va a hacer, que se monta. Pues nada, adelante con los faroles. Lo que le estamos diciendo con la basura, que es mucho más grave y que necesita más tiempo para liarla, aquí la lía en el primer verano. Entonces, desde ahora, ya, desde este momento, vamos a poner remedio al año que viene, ¿le parece? Porque experiencia ya tiene. ¿O es que no le gustan los toldos tampoco y se los quiere cargar? Dígalo, porque a lo mejor es eso. Pero claro, como ha dicho el señor Jaca, su compañero, hacer oídos sordos a una realidad social pasa factura, ¿eh? Y los donostiarras, la verdad, no sé si le van a poder perdonar que el año que viene vuelvan a liar la parda con los toldos, ¿eh? Un servicio que además es deficitario. Un servicio que era tirado, o sea, ha venido funcionando durante un montón de años. Ha tenido que venir usted para que la líe y ha sido el desastre que ha sido este año los toldos en San Sebastián. La mitad de los que querían toldos han quedado sin toldo. Un servicio que es ya deficitario en 200.000 euros. Resulta que gracias a su buena gestión son 70.000 euros más este verano. Como lo dijo usted en la comisión, ¿eh? Sí, sí, el servicio no es por los parasoles. También es verdad que hay que decir que el servicio deficitario entra en las cabinas, que puede ser lo más, pero bueno, entra dentro del mismo paquete, que es una de las cosas que proponemos también en la moción que presentamos, que habrá que hacer un estudio para que este servicio no nos cueste ese dineral. Pero bueno, en cualquier caso, si usted es capaz de todos los parasoles que tiene, sacarlos en alquiler, pues a lo mejor reduce un poco, pero le da igual. ¿A usted qué le importan 70.000 euros de esto? Usted la lía parda porque no le gustan los toldos y tiene usted 3 playas de las que es responsable. ¿Qué le pasa? ¿Que no puede hacer sardinadas en los parasoles? Pues hay gente que le gusta ir a la playa, tener su toldo y eso, y no todos son sardinadas y tortilladas y todas estas cosas y el puerta a puerta. No, que le estoy hablando muy en serio, ¿eh? Tiene usted a la ciudad indignada. Entonces, como estamos a tiempo, vamos a hacer de aquí al 31 de diciembre, a ver, de toda esa gente que se quedó en lista de espera, es un trabajo suyo, tiene usted funcionarios, es obligación suya gestionar esto y si es incapaz, lo deja, no sé, el señor alcalde ya nombrará. Yo me presto a hacérselo si quiere, fíjense, ¿eh? Entonces, a ver, antes del 31 de diciembre,
qué gente está dispuesta a esto y si no, y luego volver a sacar antes del 30 de marzo a sorteo los toldos que queden libres. Es lo que le estamos pidiendo. Ahora usted me va a decir que Tururú, que te vi, que no, que la quiere liar mucho más parda el año que viene. Estoy segura. Me imagino que no se podrá negar a apoyar esto. Me imagino que algo que usted es responsabilidad suya gestionarlo, querrá hacerlo bien. Pues ¿acaso a los que tenemos experiencia y hemos estado viendo cómo se alquilaban los parasoles durante muchos, muchos años y se hacía muy bien, muy bien, muy bien, no haga cosas raras, haga lo mismo o parecido y ya está? Y eso es lo que le pido. Nada más. Muchas gracias. Nora. Vale. Pues yo le voy a ver primero que me trate con respeto, María José. Yo le suelo tratar con mucho respeto y no me ha parecido en esta intervención, ha habido frases que no han sido de respeto, pero bueno, voy a seguir. Aurtengo toldoen zozketan, ez da aurreko zozketen berdina izan. Aurtengo toldoen zozketan, edonork, donostiar eta ez donostiar, orok parte hartu ahal izan du. Eta hori lehen da biziko aldiz gertatu da. Guk zerbitzu publikoetan sinisten dugu. Eta benetan, ulertezina iruditzen zaiguna da, 21. mendean privilegioak oraindik existitzea. Hori argi eta garbi esan nahi dut. Eta gero, prozesuarekin ze gertatu da. Arazo bat suertatu da? Bai, egia. Arazo bat sortatu da, inskripzio faltsuak egon direlako. Eta inskripzio faltsu asko egon direlako. Eta hori ezan aurreikusi. Onartzen dizut, etzan hori aurreikusi. Eta hori ekiditeko modu oso errez bat zegoen. Fiantza aldez aurretik eskatzea eta horrela eskakizun guztiak errealak izango lirateke eta prozesuan ez litzateke inolako arazorik egongo. Eta hori izan da arazoa. Eta bai prekupatzen hau, asko prekupatzen hau. Y ha sido ese el problema, que ha habido familias que han apuntado a todos sus miembros. Ha habido inscripciones a nombre de bebés de 2 meses que han sido que ser eliminadas. Y una vez hecho el sorteo, la cantidad de renuncias que ha habido han sido innumerables. Analizada esta cuestión, de cara al próximo sorteo que se va a realizar dentro de 3 años, no os preocupéis, no vamos a empezar otra vez con el mismo sorteo, hemos tomado la decisión de pedir una fianza, como ya he adelantado, con lo que se va a evitar todo este problema. Y se empezará antes, también es cierto. En cuanto a los 3 puntos que solicitan en la moción, en la primera se pide contactar al Gobierno con todas las personas de la lista de espera antes del 31 de diciembre. Le adelanto que empezaremos el 1 de octubre y esperamos cubrir todos los toldos, a excepción de las carpas, que existe un problema en cuanto al precio, que no salen, que la gente no los quiere, habrá que evaluar cuál debería de ser el precio de las carpas, pero en cuanto a los toldos, empezaremos a partir de 1 de octubre con las listas de espera y cubriremos todas las plazas. Por eso no creemos que haya que apoyar el segundo punto, porque hay lista de espera suficiente como para cubrir todas las plazas. Y en cuanto al análisis del coste del servicio, es algo que se hace todos los años y se intenta hacer como cualquiera que tenga que gestionar un servicio de playas o cualquier otro servicio, el reducir costes y mejorar el servicio. Lo cual también no es fácil, porque luego se pone en duda la calidad del servicio, pero lo hacemos anualmente cuando se presentan los presupuestos y ya lo hicimos el año pasado. Y resumiendo, este Gobierno realmente valora muy positivamente el hecho de que se haya abierto el sorteo a todos y todos los ciudadanos de Donosti y demás, acabando con todos los privilegios, porque realmente creemos en el servicio público. Y de cara al próximo sorteo, ya lo he adelantado, se pedirán fianzas y seguro que veremos cómo el número de solicitantes desciende de forma exponencial, con lo que el proceso será mucho menos complicado. Y no tengo más que decir. Gracias. Nora, alderdi sozialista deniz. Bai. Lo cierto es que vamos comprendiendo algunas cosas, porque efectivamente Nora Galparsoro, que gestiona este servicio de las playas, está mostrando la misma actitud que muestra, por ejemplo, en el debate de los residuos. No. Y le voy a decir una cosa. Yo le pido algo más de humildad y simplemente le voy a poner el ejemplo del alcalde. El alcalde, recientemente, en una televisión, ha reconocido que este tema se podía haber hecho mejor.
Luego, un poco de humildad por parte de la concejala que gestiona este servicio no hubiera venido mal, porque como mínimo acéptenos que le digamos que la gestión ha sido muy mejorable. No solamente ya, como decía, con mucha más gracia de lo que yo soy capaz, por cierto, la señora Usandizaga, porque ya le veníamos advirtiendo de que esto podía suceder, sino porque ustedes han demostrado una nula capacidad de reacción durante el verano, que el verano no es un bloque que te cae encima y ya no tienes capacidad de reacción. El verano son días, son semanas, y llega agosto y llega agosto, se ve que efectivamente hay muchos toldos que están vacíos y no se resuelve el problema con un nuevo sorteo para que la gente que se ha quedado sin él pueda actuar, porque para cuando ya se quiere hacer queda ya poco verano. Y es verdad que este verano ha hecho muy buen tiempo y alguno igual se arrepiente de no haber entrado en agosto, porque efectivamente hemos tenido verano hasta muy al final, pero tal y como son los veranos en Donosti, pues es lógico que si uno se queda mirando las musarañas y va pasando el tiempo y no se resuelve algo que los usuarios de los toldos, yo tuve ocasión de ir con una amiga que le tocó un toldo y le acompañé y estuve disfrutando de la zona y demás. Bueno, pues efectivamente alrededor es que estaban vacíos, muchos de ellos, y eso se sabía, lo veían los usuarios y sin embargo gente que hubiera querido tener no tuvo. Me comentaba ahora mi compañero Ernesto Gasco un ejemplo que creo que es estupendo para que nos podamos entender, porque con algo que tiene muchísimo más valor que los toldos, la señora Usandizaga ha mencionado las basuras, que obviamente pues está llegando a un punto que es mucho más preocupante, pero un tema mucho más delicado, que tiene implicaciones patrimoniales, los parkings. Con los parkings, cuando se hace un sorteo y no se cubre, oiga, se piden los datos que haya que sea necesario, pero no se trata, por tanto, de hacerle la vida imposible a nadie. Se gestiona ágilmente para que quienes se han quedado con una plaza de parking que querían y han quedado vacantes, acceden. Si es muy sencillo, si esto se viene haciendo durante décadas, esto está inventado. Entonces, lo único que le pedimos es, uno, un poco de humildad y asunción, como ha hecho el alcalde, de que efectivamente esto se podía haber gestionado mejor, cuando menos. Y en segundo lugar, pues oiga, apoye las medidas que se están aportando. Ya sabemos que incluso pueden decir de antemano que no lo van a cumplir, porque eso ya nos ha quedado bien claro. Pero que se están proponiendo medidas para que no se pasen los plazos, para que la gente tenga una cierta certidumbre y no eche como los niños la tinta de calamar para despistarnos. No nos hable de privilegios, porque ese debate ya lo hemos superado. Por cierto, bien superado, como se han superado otros. Efectivamente, los toldos de la playa no pueden ser un palco del Teatro Real, no pueden ser, y no se puede privatizar la playa, que ya lo sabemos, pero que está superado. Esa reflexión que usted nos la echa a la cara como si fuera una piedra, ya la hemos hecho. Y efectivamente, esta ciudad tenía que hacer esa transición y la ha hecho. Hemos dicho que por 3 años la gente tiene y que pasados los 3 años se volverá a hacer el sorteo, como si empezamos a hacerlo año tras año. Oiga, como si empezamos a hacerlo día por día. Por cierto, algo que ocurre en muchas playas del mundo mundial, que uno va, llega, le paga al toldero un dinero, 5, 6, 7 euros por la hamaca, el toldo y tal, y tiene para ese día, y al día siguiente, el primero que llega lo tiene, y cuando se marcha vuelve a salir. Si es que efectivamente... Pero no nos hable ahora de privatizaciones cuando ese debate está superado. Y no nos lo lance sobre todo para tratar de ocultar algo que es evidente y que está quedando aquí, pues, en fin, muy esclarecido, que es que no lo han gestionado bien. No lo han gestionado bien y ha quedado a ojos de todo el mundo. Por tanto, un poco más de humildad. Bueno, mila esker. Galparsola anderea, ez geizki hartu Usandizaga anderearen hitzak. Nik uste dut honez gero denok ezagutzen dugula elkar eta bakoitzak daukala estilo bat, egia da, kritika zela, kritikatzeko modukoa badalako aurten playetan, toldokin eta gertatu dana. Eta gogorazi nahi dut, kasu honetan askotan danok bilduren kontra gaudelako eta hola jartzen zeate kalimero planian, ez, kasu hontan eta kasu honekin, hain zuzen ere erreztasun guztiak eman genizkizuen gauzak nahi zenituzten bezala egiteko. Irratsaio batian esan dugu eta debatitu dugu, eta ointxe bertan Denis Itxaso jaunak komentatu duna proposatu genuen, uste gaina hau batez ere, esaten genuen nahizu, gauzak egin behar dira eta egin daitezke beste modu batera. Hain zuzen ere, itxaron zerrendan daudenei aukera emateko, ez da denborarik egon, baina desde luego oztoporik ez dugu bat ere jarri, alderantziz. Creo que ha estado perfecta la señora Usandizaga en su exposición, en su estilo, que yo también me uno a Denis y ojalá que con el tiempo, yo de mayor quiero ser como ella, aunque es muy joven, pero bueno, a ver,
No, lo único quería hacerle un pequeño matiz a la señora Usandizaga, un pequeño matiz. El sistema de toldos no es deficitario. El sistema de playas en general sí, pero el de toldos no es deficitario. Ha sido una pena que haya tenido una pérdida de 70.000 euros, ha sido una pena porque en realidad de donde se saca dinero es de los toldos. Aldeko boto emango diogu noski. Vale, baisteko txanda, María José. Bueno, agradecer a los que van a apoyar la iniciativa y recordarle a la señora Galparsoro que si el sorteo es abierto a todos los donostiarras y abierto en general es con el apoyo y los votos de todos los que estamos aquí, que no es algo solo de ustedes, que lo apoyamos todos. Luego no sé qué nos está diciendo. Lo que le estamos diciendo es que no le vuelva a coger el toro, que tiene tiempo desde ahora, porque los veranos son previstos cuando empiezan y todo, pues empiece desde ahora con la gente que tiene en lista de espera, a ver quién está interesado. Y usted misma ha dicho que había hasta niños, pues ¿qué sabe si los de la lista de espera son también gente que no le va a interesar ahora, que no tal, que se abra un nuevo plazo, si es que hay plazas, antes del 30 de marzo para que la gente sepa. Yo aquí se ha hablado de ponerlos en alquiler día a día, yo no le recomendaría eso, porque este verano ha sido muy bueno, pero en San Sebastián nos puede llover todo el verano y nos tenemos que comer los toldos con patatas. Pero aparte de que a los donostiarras les gusta el toldo por tener una ubicación fija ya en la playa y creo que no es una política a seguir en estas playas de San Sebastián. Y gracias, y espero que la gestión, lo que pretendemos es ayudarle y que la gestión sea mejor por el bien de todos, por el bien de los donostiarras que quieren acceder a este servicio, por el bien del ayuntamiento que no tiene por qué perder extra, como hemos perdido 70.000 euros de ingresos y que es una cosa muy fácil de gestionar y que no tenemos que esperar a que nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado este año. Muchas gracias. Bueno, bozkatu egingo da, puntoka bozkatzea eskatzen da. ¿Algún problema para votar por puntos? Vale. Lehenengo puntua, baiezko bozkak, onartua gelditzen da. Bigarren puntua, baiezko bozkak, ezezkoak, onartua gelditzen da. Eta hirugarren puntua, baiezko bozkak, onartua gelditzen da. 9. puntua. Pues ha quedado aprobada esa moción que presentaba en este caso el Grupo Popular sobre el alquiler de toldos, parasoles y carpas en las playas. Bildu ha votado únicamente en contra uno de los 3 puntos que contemplan esta moción. La siguiente moción la presenta el PNV, en este caso una moción para instar al Gobierno municipal a que adopte las medidas necesarias para mantener el nivel adecuado de limpieza de las playas. Aurten guregana hiritar bat baino gehiago etorri da hurbildu da esanez, playak benetan zikin zeudela. Batez ere Kontxa Kondartza eta Ondarreta ere bai, baina batez ere Kontxa Kondartza aurrek urtetan baino zikinago. Aitortzen ziguten garbitzen zala, baina lata guztiz ere ez zeuden hain gureak dian playak egon behar zian bezain garbi. Eta okerrena, esaten ziguten, kristal asko ere ageri ziala, eta kristalak ez ziala guztiz garbitzen. Orduan, hori dela eta ingenun galdera, komisioan, eta erantzune izan zen, baietz jende gehiago etorri dela, eta jende gehiago Donostiara orokorrian, eta jende gehiago egoteak, etorri izanak, nolabait eragin duela playak zikinago edo egotia. Entonces, nosotros verdaderamente nos preocupan dos cuestiones. Fundamentalmente nos preocupa la seguridad de las personas usuarias de las playas. Fundamentalmente la seguridad. El hecho de que haya cristales pone, ya sabemos lo que es, lo que nos puede ocurrir a cualquiera. Eso por un lado. Eta bigarrenez, como estaba diciendo y que todos conocemos, las playas son una de las postales principales de la ciudad, uno de los atractivos, y tenemos la obligación de mantenerlas en el estado que corresponde a esta ciudad. Orduan, horregatik eskatzen dugun mozioan, se nos dijo que se están limpiando con los mismos medios que años anteriores, pero si verdaderamente se ha detectado ese problema, nosotros consideramos que lo que hay que hacer es igual invertir más, o sea, redistribuir los medios o tomar otro tipo de medidas también. Se trata, y lo que pretendemos por medio de esta moción es que se garantice que las playas estén, las playas de Donostia estén con el grado de limpieza y con el grado de seguridad que merecen. Besteik ez. Eskerrik asko, Nora. Bai.
Honekin, hasi aurretik anotazio txiki batzuk. Toldoen 180 bete dira, lista esperatatik jo da, uztaiak 31 arte egonda deitzen, eta kritika onartu dut, besterik gabe. Eta ondartzei dagokionez, ondartzak garbiak egon dira orokorrean. Ondarra garbia egonda eta ura ere bai. Ura bereziki garbia egonda aurten, izatez. Eta analizietatik ateratako datuek hola diote. Are gehiago, esaten da memoria dula dala, baina lehengo urtean ezin dugu aztu, eukigan itxura 300 tona alga, eukigan itula medusekin ikaragarrizko arazoak, eta aurten adibidez ez dalak horrelako egoerarik eman. Baliabideak berdinak izan dira garbiketarako, bai makineria aldetik eta bai baliabide pertsonalei dagokionez. Jende gehiago egonda, urtero daude arazoak zerbitzu orotan bezala, eta aurten kristalekin eman dira instrukzio bereziak saiatzeko ekiditen olako egoerak. Eta badakigu ere egoera larriago bat egon dela eta hartzen dira neurriak horren inguruan. Baina pertzepzioak pertzepzio dira, eta nik kontrako kartak, benetan esaten dut, turisten kartak iritsi zaizkit eskertzen Donostiako garbiketa kalitatea. Ez gaitezen honetan erroskatu, esfortzu guztiak urtero jarri behar dira, hori noski onartuko dizuet eta mozioari baiezkoa emango diogu, baina pertzepzioetan ezin gara oinarritu olako gauzak ebaluatzerakoan ere ez. Eta hori, ez dakit, nik benetan ere ala ere ez dakit mozionetan ze planteatzen dan, porque últimamente solamente escuchamos que las calles están sucias, que los parques están sucios, que todo está sucio y no es una realidad. No sé si es una manera de hacer campaña y de desprestigiar a este gobierno o cuál es la intención. Los servicios no funcionan al 100% todos los días igual porque la cantidad de trabajo no es igual diariamente y pondremos todos nuestros esfuerzos en intentar que siempre, tanto las playas como las calles y demás, estén lo más limpias posibles. Pero, eta hori, mila esker danagatik. Zui, Alderdi Sozialista, gero, Alderdi Popularra, Batito. Nada, muy breve. Efectivamente, pues son percepciones, ¿no? Pero cuando llegan unas quejas más de la cuenta, no voy a decir que masivas, pero sí, gente que tiene la percepción que las playas están más sucias que otras veces, pues quizá no la tenga la culpa el equipo de gobierno, pues sí, es verdad, y entiendo que así lo será, que se han utilizado los mismos recursos otras veces, pues a lo mejor lo que hace falta es un poco más de presión. Yo sí le puedo decir una cosa, no suelo ir mucho a la playa, pero a la de Gros, que sí suelo acudir, en la parte izquierda ha habido, durante todos los meses de verano, los mismos residuos y los mismos palos. O pareció, ha habido palos que han empezado en julio y cuando he venido en agosto de fuera estaban allí. O sea que, no digo que, por supuesto que lo han limpiado, se han visto las huellas, se veían las huellas de los tractores que limpian. Dice, bueno, este año pues hemos tenido menos problemas con algas y menos problemas con otros restos, aunque haya venido más visitantes, pues se supone que eso se podría haber evitado, ¿eh? Entiendo y ya sé que a lo mejor los recursos, repito, pero bueno, pues a lo mejor hace falta un poco más de presión a la contrata de turno, pues para que ponga un poco más de esmero en el trabajo. Nada más que eso. Aizteko txanda, Ziber. Oso labur, ez da kontua hemen kalimero moduan jartzia, danok nere kontra, benetan, Galparsoro andereari esan nahi diot, ez, guk gaina planteatu genuen galdera jakiteko ze gertatu den, eta onartuen zenigun, edo guk ala ulertu genuen, eta gaina oain ere esan dezu, baietz, jende gehiago etorri dela, eta zer horrek esan dezu, algak eta marmoka gutxiagotu badira, horiek kanpotikan etortzen zaizkigun elementuak dira, kristalak ordea ez, eta kristalak arriskutsuak dira, bakarrik hori esaten nahi geha. Eta ez da inoren kontra, zuek ari zeate gobernatzen, eta orduan, gobernatzen ari denari ari gera kontuak eskatzen, besteik ez. Oain, Monblona jaunako ondo esan duen bezala,
ikusi beharko da, aztertu beharko da egoera, eta bitarteko geixo jarri behar badira, edo bestelako bitarteko batzuk jarri behar badira martxan, edo bestelako iniziatiba batzuk arditzagun, garaiz gaude. Bueno, boskatu ingo dugu. Aldeko boskak, onartua gelditzen da, explicación, es, vale, 10. puntua. Pues por unanimidad se ha aceptado esta moción que presentaba el Grupo PNV relativa a la limpieza de las playas. La siguiente moción también la presenta el Grupo Nacionalista, en este caso relativa al plan de contingencia de la Ñarbe. Bueno, pues hasi behar dut esaten bazela garaia. Bazen garaia Añarbeko emergentzia planaren berri jakiteko. Quien les habla comenzó a preguntar por las disposiciones de la presa de la Ñarbe para los casos de emergencia, entre otros inundaciones, allá por marzo del 2009, hace ya 3 años y medio. Y la única respuesta que obtuvo del anterior Gobierno es que el embalse es muy importante para la cuenca del Urumea y que constituye un instrumento de prevención de inundaciones. Del plan de emergencia, es decir, de la definición de los protocolos de actuación para enfrentar una situación de emergencia o desastre en sus distintas fases, nada de nada. Pues bien, en mayo de este año es cuando hemos sabido, tras volver a preguntar por el tema casi continuamente, como me recordaba hoy mi compañero Eneco Goya, que es quien ha solido trasladar mis preguntas a la comisión, bueno, pues tras preguntar una y otra vez, nos hemos enterado de que la presa de la Ñarbe no tiene un plan de emergencia vigente, que se está elaborando, o al menos se estaba elaborando cuando EAJ-PNV hizo la pregunta en mayo. Por cierto, ¿hoy cómo está? ¿Está ya terminado, en fase? ¿Qué conclusión sacamos de esto? Pues solo una. A quienes gestionan y han gestionado la Ñarbe les importa un bledo disponer de planes de actuación ante emergencias. Con su inacción nos han dado a entender que para ellos tales planes no son prioritarios. No vamos a decir que el día a día de la presa se gestione mal, ni mucho menos. El agua se almacena, se controla y se garantiza el suministro de agua potable a la población, eso sin duda. Pero más allá de la función distribuidora de agua, el embalse es un elemento de suma importancia en la cuenca del río. Un elemento que debe tener planes de actuación concretos y bien definidos ante casos de desastre natural o accidente y que debe procedimentar de la forma más precisa posible cómo actuar en esos casos para dejar lo mínimo posible a la improvisación. No es así. Dentro de 1 mes y 10 días recordaremos las inundaciones del año pasado en la cuenca del Urumea. Bien, cuando ocurrieron, el embalse de la Ñarbe no tenía ningún plan de emergencias. Ni entonces ni en las anteriores de febrero de 2009. Ni nos tenemos, lo tiene aún. Insisto, ¿tiene la Ñarbe un plan de emergencias o sigue en periodo de redacción? Ya sabemos que contar con un plan de emergencias no nos libra de lluvias torrenciales, pero lo que nadie puede negar es que tener el protocolo de actuaciones definido ayuda, y mucho, a que las medidas pertinentes sean adoptadas con eficacia. Por eso venimos a solicitar que una vez que el plan exista se dé a conocer a los grupos y a la población y que sus directrices se tengan en cuenta en los distintos planes para hacer frente a las inundaciones del Urumea. El anterior alcalde, que era también presidente de la Ñarbe, dejó más que claro que entre sus prioridades no estaba la redacción del plan de emergencias de la Ñarbe. Tampoco lo han resuelto hasta ahora los actuales responsables, a quienes solicito que no tarden demasiado y que se redacte ya, que no se demore más, que la presa de la Ñarbe y los miles de ciudadanos que podemos vernos afectados por una emergencia en el embalse, contemos con un plan de emergencias de la presa. Lo repito, es necesario que la Ñarbe cuente con su plan de emergencias. Lo era en 2009, lo era en 2011 y lo es cada día que pasa desde entonces. Mila esker. Maizui, Nora? Bai, asko luzatu nahiteke esplikazioetan, nik uste dut informazio ez da handi bat egon dela tartean, baina nahiko simple egingo dut, bestela aklaratu halko dira gerora. Plan de contingencia esaten danean edo, benetan hitz egiten ari gera bi dokumentutaz, lehenengoa izango lirateke Añarbeko presaren esplotazio arautegia, eta bizgarrena emergentzi plana, Añarbeko presaren emergentzi plana.
lehengo garrantzitsuena edo benetan zehazten dituena irizpide gehienak esplotazio arautegia dira. 2006an lehengo aldiz bialtzen da hidrografikara, onartu dezan, eta 3 urtez luzatzen da onarpen, behin betiko onarpena eman arte dokumentazio oso dentsua da, oso teknikoa da, eta konfederazioarekin komunikazio ezberdinetan, aldaketa ezberdinak egin, eta 3 urtez luzatzen da. Orduan hasten dira, emergentzi plana redaktatzen, eta hidrografikarekin berriz ere kontrastatzen, eta tartean gertatzen dira azken uholdeak, non lehendabiziko aldiz konpuertak erabiltzen diren. Konpuerta hauen erabilera arautegian lehengo dokumentuan integratu beharra sortzen da, eta hasten dira integrazio horretan lehengo urtearen amaieran. Dagoeneko lehengo borradorea badago, eta hidrografikarekin ja azken zehaztapenak ematen ari dira. Ez de piztinara bota nahi, baina espero dugu urtea amaiera baino lehen hori onartuta egotea. Eta berdin, emergentzi planarekin zehozer gehiago luzatuko da, aurrekoaren onarpena behar duelako, baina egin dago, gainera, emergentzi plan honek aurre ikusten dituen aktuazio batzuk aurrera eramaten ari dira dagoeneko. Eta urumeari dagokionez, eta uholdeen prebentzio edo mikroplana, urumeako mikroplanari dagokionez, ere honek integratzen ditu emergentzia plan horretako irizpide nagusiak edo behintzat loturak nola aktuatu. Ni uste nire borondate guztia eskaini detela dokumentazio hau denoi helarazteko, eta horrela izango da prest dagoen momentuan bertan, eta nahi izan ezkero ere, 2009an onartutako esplotazio arautegia ere eskuragarri duzue. Garrantzizko gai bat da, baina seriotasunez tratatu beharreko gai bat ere. Eta besterik gabe, esplikazio hauekin, mila esker. Alderdi sozialista, gero. Alderdi popularra, Tito. Bueno, yo voy a ser breve. Vamos a apoyar esta moción, pero hay una cosa que no comparto de todo con la señora San Román, y es esa expresión que a Aguas de la Ñarbe le importa un bledo la seguridad o el plan de emergencia. Es algo muy complejo, viene de hace mucho tiempo, las compuertas son relativamente nuevas y hay que adaptar lo que es todo tanto el reglamento de explotación como el plan de emergencia. Quizás, ¿qué es lo que ha ocurrido? Entiendo yo, pues que no se ha dado la información cuando se tenía que haber dado. Esto ya lleva años elaborándose y quizás lo que se tenía que haber hecho es haber tenido bien informado, sobre todo a este consistorio, que para eso es el mayoritario de representación en Aguas de la Ñarbe. Y bueno, pues poco más. Creo que las explicaciones que ha hecho Nora Galparsoro en calidad de presidenta, pues están más que claras, ¿no? O sea que lo que sí rogaría, bueno, pues que luego esto se tradujera en documentos y que todos los grupos tuvieran este plan de emergencia y todos los consejeros a la mayor brevedad en cuanto esté terminado y podamos verlo y si hace falta discutirlo. Bueno, me imagino que la moción saldrá por unanimidad. Desde luego no entendería que ningún grupo se opusiera. Nadie está diciendo que sea fácil. La presa de la Ñarbe tiene unos cuantos años y se nos cuenta ahora que en el 2009 que si las compuertas y que si no compuertas. Lo que a mí no me entra en la cabeza es que en pleno siglo XXI, ni a mí ni a mi grupo, no nos entra en la cabeza que en pleno siglo XXI haya una infraestructura como la Ñarbe que no cuente con un plan de emergencias, cuando otras presas, sin ir más lejos, la del Zadorra, sí que lo tienen. No se nos ha informado y desde luego no será por falta de preguntas, porque desde luego esta concejala, si tiene algo, es ser pesada y pertinaz cuando algún tema le interesa. Y creo que hablar de un plan de emergencias sobre la presa de la Ñarbe es un tema de absoluta prioridad. Eskerrik asko, bozkatu ingo dugu. Aldeko bozkak onartu egiten da. Esplikazioa, Miguel Ángel. Eskerrik asko, alcalde. Bueno, decirle efectivamente a Chive San Román que el plan sí que existe.
y ya le ha dicho además en este caso la presidenta que efectivamente que en el año 2006 se presentó y luego en el 2009 fue cuando se devolvió la documentación. Si bien es cierto que ha sufrido ciertas variaciones, en este caso propiamente las compuertas de aguas de la Ñerbe, y evidentemente ha habido que adaptarlo a la nueva normativa, sí que efectivamente que estaba. En fin, yo tengo el documento además hasta inclusive el del borrador anterior. Lo que sí que le puedo garantizar, y en este caso sí que es cierto, de que parece que lleva, digamos, una cierta rigurosidad a la hora de establecer lo que son propiamente las normas, pero la verdad se ha dicho que a ver sí que lo ha habido. También decir que en este caso que una vez, digamos, de que se acabe de componer el propio documento, ese documento tiene que ir a Gráfica Oviedo y eso más o menos tardará unos 6 meses en dar el visto bueno. Y lo que se pretende con esto es, de alguna forma, con este plan, es tener la posibilidad de que sin tener que contar con ellos, en el momento determinado que fuera necesario, poder abrir las compuertas, los aliviaderos directamente desde el propio Aguas de la Ñerbe y no tener que consultar directamente allí. Eskerrik asko. Urrungo puntua 12. Pues ha quedado aprobada por unanimidad esta moción que presentaba el Grupo PNV relativa al plan de contingencia del Añarbe. La siguiente moción, la número 12, también la presenta el Grupo Nacionalista, en este caso relativa a la continuidad en la red de ciudades amigables con las personas mayores. Bueno, bai, pues egia esan da ez da oso ezoiko entzutea hemen eztabaidatzen ditugun gaiak, pues ez zaizkiola inori interesatzen, niri 2 gehiagotan esaten didate. Evidentemente hori ez da egia, bakoitzak, honeak hartzen dugun gai bakoitzak guretzako, eta ez bakarrik guretzako, ez da gure intereserako, ekartzen ditugu, pentsatzen dugulako hiritarren onurarako izango direla. Eta saiatuko naiz benetan azaltzen zergatik iruditzen zaigun mozio hau hain garrantzitsua. Lo que el Grupo EAJ-PNV pretende con esta moción es instar al Gobierno municipal a que Donostia siga participando en la red de ciudades amigables con la tercera edad. ¿Para qué? Pues para que todas las personas que viven en nuestra ciudad puedan participar en todos los ámbitos de la vida social de la misma, independientemente de sus capacidades. ¿Cómo? Pues retomando el procedimiento en el que ya se invirtió tiempo, ganas, trabajo y dinero de todas y todos. Donostia tiene realizado ya tanto el diagnóstico de las necesidades como el estudio cualitativo de la ciudad. Y es más, Donostia cuenta con 1.500.000 eran Iñaki para rehabilitación de viviendas que puede entrar también precisamente en este tipo de planes, sí. No me mire así, señor Burutarán, puede entrar. Donostia tiene realizado todo este trabajo. Personas mayores, personas cuidadoras, trabajadores de distintos ámbitos y organizaciones de voluntariado y voluntarios colaboraron en los grupos de trabajo, posibilitando así que San Sebastián fuera la primera ciudad de España admitida en la red de ciudades amigables con los mayores, que es un proyecto que promueve la Organización Mundial de la Salud. Ta gero ezer ez. Sarean jarraitu ahal izateko guztiz beharrezkoa da hirian hobetu beharreko arloak hobetzea. Eta horretarako adituen batzordea osatu, hiritarren partaidetza bultzatzeko taldeak antolatu eta hobetzeko arloetan jardutea eskatzen da. Donostian ordea ez da ezertxo ere egin. Eta ez da ez adituen batzorderik sortu, ez partaidetza fororik antolatu, ez da persona edadetuei bizitza sozialean parte hartzea galarazten dieten arloak hobetu. Es una curiosa manera de anteponer el interés de las personas. Nos hemos hartado de escuchar a Bildu decir que ellos se preocupan de las personas, que no hacen, no me gusta la expresión, que ellos no hacen política, deberían decir politiqueo, que solo les mueve el crear una sociedad más justa para todos y todas. Pues la verdad, lo disimula muy bien. Imagino que en la categoría de personas no entran para ustedes todas aquellas que están en situación de fragilidad, por edad o por discapacidad, ya que una ciudad amable con la tercera edad es una ciudad para todos y todas. Si de verdad les interesaran las personas, habrían tirado del carro de este proyecto creando el comité de expertos, organizando los foros de participación ciudadana e interviniendo en las áreas de mejora. Una de ellas es la vivienda, por eso decía, y además es que está detectado y están establecidas las prioridades.
Sin embargo, el equipo de gobierno no ha hecho nada de nada y esa inactividad podría ocasionar que Donostia fuera apeada de la red de ciudades amigables. Apostar por que Donostia siga en esta red, es apostar por la convivencia, por ayudar a que todas las personas, entre ellas las mayores, sean parte activa de la ciudad, porque se haga políticas contando con ellas. Se trata de una apuesta para el futuro que no tiene nada de ingenua y que promueve la solidaridad y genera actividad económica. Eso sí, exige ponerse las pilas y reorganizar los servicios y las estructuras de manera que sean usados y disfrutados por todos y todas. Hablamos de adecuar el urbanismo, el transporte, la vivienda. Se trata de invertir para que las personas vivan mejor y de hacerlo priorizando y contando con las personas interesadas. Badakigu zaila dela hiri osoan indarrean jartzea, eta horregatik eskatzen dugu zonalde bat aukeratu eta bertan proiektu piloto bat abian jartzea. Izan ere, biderik luzeena ere lehen urratsarekin hasten da. Eskerrik asko. Alderdi sozialista? Ez. Alderdi popularra? Ez? Bozkatu ingo du. Nabezu itxi, baina ez du. Bale, aldeko bozkak, hoi da? Ezezkoak, abstentzioak, onartzen da, esplikazioak. Gure taldea abstenitu da, alde batetik bat egiten dugulako Aitziber esan duenarekin, sarean mantentzeko borondate daukagu, eta egin beharrekoak egin behar ditugu. Eta egia da, Matia Fundazioa bere garaian diagnostiko bat egin zula, eta diagnostiko horren arabera proposamen bat egin zigula, proiektu piloto bezala, gune berezi baten inguruan, eta egia da zuek enpresa baten proiektua pixkat mozio gisa bihurtu zutela. Eta guk egia da, momentu honetan iruditzen zaigu, guk udaletxeko baliabideekin hori egiteko ahalmena dugula, eta horregatik lantalde bat sortu dugu, lantalde tekniko bat sortu dugu, ez bakarrik gune baterako, baizik eta hiri guztirako proiektu bat egiteko, eta gaina alkatetzak zuzendutako, eramaten duen gauz bat esango da, zeren departamento desberdinak implikatzen dira, eta ez ditzateke bakarrik gune baterako esango, baizik eta kronograma bat lantzen egea, departamento desberdinen artean. Eta batez beste ere partaidetza, zuk esan dezun moduan. Orduan, gune batena ez, hiri mailan, eta ea egiten dugun lanaren arabera, mantentzen gehan sare hortan. Eskerrik asko, alderdi sozialista, ez, alderdi popularra, ez, mane. 13. mozioa. EAJ-PNV taldeak aurkeztua, Patinen eta el grupo PNV relativa a la continuidad en la red de ciudades amigables con las personas mayores. Moción número 13, moción presentada por el grupo EAJ-PNV. El grupo Bildu se ha abstenido en esta votación. La siguiente moción también la presenta el grupo PNV sobre la regulación del uso del patín y monopatín. Monopatín, pero patines, ¿no? Hay acuerdo porque se va a proceder a leer la moción. Udal gobernuari eskatzea Donostiako oinezkoen eta ibilgailuen ordenantza egokitzeko prozesuari ekin diezaiola. Monopatinen, patinen eta tankera bereko gailuen erabilera mugatze aldera. Baiezko bozkak onartua gelitzen da 14. Etxoina behar duen izan. 14. tratatuko da. Se ha aprobado por unanimidad esa moción que presentaba el grupo PNV para que se regule el uso del patín y monopatín en Donostia. La siguiente moción, la número 14, la presenta el grupo Partido Popular sobre la posibilidad de estacionar en los carriles bus. Esta moción también se va a debatir de forma conjunta con la moción número 17 que presenta el grupo socialista sobre la decisión de prohibir el aparcamiento de vehículos durante las noches de viernes y sábados en las calles Zubieta y San Martín. El aparcamiento de vehículos durante las noches de viernes y sábados en las calles Zubieta y San Martín. En eso goratzen, PP hasten dan o PSOE hasten dan. Zuek, el primero que presenta, vale, zuentzako hitza. Eskerrik asko Kate jauna. Bueno, la verdad, señor Albizu, concejal delegado de movilidad, que el pasado mes de agosto nos despertamos con una decisión de su gobierno totalmente unilateral y totalmente una decisión que tomó usted sin contar en absoluto ni con los grupos de este ayuntamiento, ni con los vecinos, ni con los hosteleros implicados.
El Gobierno municipal, desde el mes de septiembre, desde este pasado mes de septiembre, ha decidido unilateralmente prohibir el aparcamiento de los vehículos en el carril bus de la calle San Martín y de la calle Zubieta de nuestra ciudad. Una decisión que el Gobierno de la ciudad, del Gobierno de Bildu, basó y justificó básicamente con dos afirmaciones. Uno, que la ley española, que para cuando a ustedes les interesa, les viene muy bien aplicarla, dice que está prohibido de forma genérica el aparcar en los carriles bus de las ciudades de España, de nuestro país. Y la otra justificación que usted empleó fue la de una demanda ante el Ararteko por parte de unos vecinos. Bueno, pues yo le voy a decir, señor Albizu, que usted no tiene razón ni en una ni en la otra. En la que usted dijo o argumentó que la ley española prohíbe el aparcamiento en los carriles bus, le puedo decir, consultado los servicios jurídicos de esta casa precisamente, que la ley permite que las ordenanzas municipales de las ciudades, de forma excepcional, regulen este tipo de permisos especiales de estacionamiento. Con lo cual, su argumentación de que la ley española lo prohíbe no tiene ningún fundamento, dado que legalmente las ordenanzas de las ciudades pueden regular, y de hecho regulan, este tipo de estacionamientos. En el caso que tengo aquí es el caso del Ayuntamiento de Valencia, donde en su artículo 56 dice lo siguiente: se permitirá el estacionamiento en cordón en los carriles señalizados para la empresa pública de transportes en aquellos tramos que estén señalizados con las correspondientes placas verticales informativas en el horario indicado en las mismas, exceptuándose en todo caso el espacio señalizado para las paradas de autobuses y para las recogidas de residuos. En el caso de la calle San Martín y la calle Zubieta no se dan ninguno de estos dos casos porque no hay parada de autobús ni recogida de contenedores, con lo cual perfectamente puede ser aplicada en el reglamento, o en este caso la ordenanza de circulación de nuestra ciudad, esta excepción. La segunda cuestión que usted nos dijo o justificó fue una denuncia de los vecinos ante el Ararteko. Bueno, yo le puedo decir, señor Albizu, que esto es mentira, y lo comprobamos en la Comisión de Espacio Público, donde lo que usted nos enseñó como una denuncia ante el Ararteko, o una recomendación incluso del Ararteko, no es más que una notificación de que ha recibido un escrito de una vecina de la zona protestando por el estacionamiento de vehículos. Con lo cual, este segundo fundamento que usted, o argumento que usted ha esgrimido, tampoco tiene ningún fundamento para apoyar su medida y su decisión. Yo le diré más, señor Albizu. Lo que está claro es que usted con esta decisión está perjudicando a la hostelería de la zona. Y aprueba o justifica esta decisión, como digo, en dos fundamentos equivocados. Y es más, le diré, esta decisión no tiene tampoco ninguna justificación por parte de la compañía del tranvía de esta ciudad, porque no existe ningún informe que diga o recomiende por parte de la compañía que no se estacione en estos carriles bus de la ciudad. ¿Por qué? Porque son calles amplias, donde hay 3 carriles y donde los búhos nocturnos, en ese horario, no tienen ningún problema en transitar, aunque los vehículos estén estacionados. Por lo tanto, yo le pido nuestro grupo le pide en esta moción una cosa muy clara, que usted regule en la ordenanza de circulación y permita de forma genérica que se puedan estacionar en estas zonas, concretamente en estos carriles bus, con unas señales verticales y que se permita, por el bien de la hostelería, repito, este tipo de estacionamiento. Porque la hostelería de San Sebastián, no hay que olvidar, y sobre todo en esta zona donde la hostelería tiene una gran importancia, y siempre la ha tenido, no podemos perjudicarla más. Ya en época de crisis está sufriendo lo que es la crisis en sus propias carnes y ahora con este tipo de decisiones lo que usted va a hacer va a ser perjudicar más a la hostelería y desde luego por ahí nuestro grupo no va a ir y desde luego nuestro grupo no va a apoyar. Por eso hemos presentado esta moción. Creemos que se puede modificar la ordenanza de circulación y que se puede permitir este tipo de estacionamientos porque no perjudican ni a los vecinos, aunque usted diga lo contrario, y desde luego no perjudican ni a los autobuses ni a la circulación en ninguno de los casos. Por lo tanto, por eso le pedimos que recapacite esta decisión y se apruebe esta moción. Muchas gracias. Soy Alderdi Sozialista, Ernesto. Sí, bueno.
como legítimo representante de los ciudadanos de San Sebastián y elegido por ellos, al igual que el resto de los 27, todos ellos en listas cerradas y bloqueadas, con lo cual ninguno ha sido elegido a título individual, absolutamente ninguno. Lo que se ha elegido es a cada partido y cada partido, en base a la proporción y a la ley electoral, tiene sus representantes. Por tanto, como un concejal más tan legítimo como el señor Izaguirre y tan legítimo como la señora Nora Galpasoro, quiero defender la moción que los socialistas de Donostiarras hemos presentado. Y el día que haya listas abiertas y se vote a las personas, hablaremos de otra cosa, porque igual ni siquiera usted sería el alcalde o usted no sería la concejala de servicios urbanos. Dicho esto, que es importante, porque algunas lecciones de democracia hay que estudiarlas, porque uno no se hace demócrata de la noche a la mañana, es bueno que todos lo tengamos las cosas claras para saber de qué estamos hablando. Estamos ante una decisión, permítamelo, señora Albizu, que es un capricho suyo. Mire, yo sé muy bien las tentaciones de que puede tener un concejal de tráfico. Es verdad. Ser concejal de tráfico no es fácil. A veces no es ni agradable, pero tiene mucho poder. Y de repente pues puede decidir que donde hay un semáforo lo quita, o pone un semáforo y lo vuelve a quitar a los 6 meses, o decide que hay un paso de peatones y lo quita o lo pone. Bueno, y al final condiciona un poco la vida de las personas. La decisión que usted ha adoptado sobre la calle San Martín es la primera albizunada que estamos padeciendo, porque no obedece a ningún informe técnico, a ningún criterio técnico ni a la lógica de las cosas. Obedece al capricho del concejal de turno, en este caso usted, que no sé en base a qué razones, porque no las dio, como bien ha dicho el señor Arcaut, en la Comisión de Espacio Público, no sé en base a qué razones ha decidido que a usted no le parece bien que la gente joven que sale a las noches en la ciudad no pueda aparcar de forma gratuita en un lado de la calle San Martín que no tiene ningún problema de tráfico durante todas esas horas a la noche. No, pero la calle San Martín fundamentalmente. De tal manera que no sé si es que ahora al concejal de tráfico Albizu, máximo exponente de Bildu en la ciudad en estos temas, quiere recaudar más y que todo el mundo vaya a los parking y castigar a las economías de los jóvenes donostiarras que salen de ocio, que ya tienen que pagar bastante por las consumiciones habituales que tienen que tomar, o realmente quiere poner un impedimento a un tema no conflictivo. A un tema no conflictivo. Claro, su decisión, ¿a quién le ofrece alguna ventaja? Que yo sepa, a nadie. Absolutamente a nadie. Desventajas a todo el mundo. Perjudica a la economía local, que vamos, no es que en este momento esté para echar cohetes, ni está ni ninguna. Perjudica al ocio. Y mire, usted que es tan de izquierdas y que está todo el día aquí en el Twitter sobre la izquierda, no sé, yo creo que la izquierda, desde luego, que haya ocio nocturno, que la gente se conozca, que ligue, que eso de que follar en Euskadi es un mito, pues ya no sea tanto mito y sea una realidad. No sé, igual deberíamos potenciarlo. Pero parece que usted va en el sentido contrario. En el sentido contrario, que o es una izquierda un poco stalinista rara, o desde luego no parece una izquierda democrática homologada. Y toma una decisión, por tanto, contra la juventud donostiarra. Tampoco lo entiendo. Y además toma una decisión contra la hostelería local, que genera empleo. ¿Para qué? Y entonces, es verdad, yo no voy a entrar en tantos detalles como el señor Arcopa, que no se ponga tan rojo, pero es que en este tema usted ha dado 5 razones y cada día da una distinta porque se le caen las anteriores. Y yo, como no quiero entrar en la política de la confusión o de la mentira, no lo sé, bueno, voy a retirar mentira, no quiero ofender a nadie, pero la política de la confusión que les gusta a ustedes, que un día no responden una cosa, al día siguiente responden la contraria, al otro la contraria, y al final, ¡tas!, es que ya está hecho. Pues mire, no. Aquí el Pleno le va a instar a que modifique su decisión, espero. Y es más, como ya sabemos que ustedes, aunque aquí se apruebe, igual no lo cumple, pues ya haremos proposiciones no normativas y modificaremos la ordenanza para que se pueda cumplir. ¿Que tardaremos 8 meses, 9 meses, 10 meses? Bueno, pues tardaremos el tiempo que tengamos que tardar. ¿Cuál será la consecuencia de los caprichos del señor Albizu? Que igual en ese tiempo algún bar cierra, se pierden puestos de trabajo, la economía local de algunas familias igual quiebra. ¿Y qué habremos conseguido a cambio? Que encima los jóvenes se aburran más y la ciudad sea menos divertida. Así que, señor Albizu, recapacite, que está muy bien irse a Zumaya a dormir, pero la noche de Donostiarra necesita vida.
Eskerrik asko, Ernesto. Jon. Igual Senac, que no coge mucho el transporte público, Ernesto Gasco, y no se da cuenta que también el transporte público se liga. Pero bueno, esta moción es entendible por parte del Partido Popular. Que el PP defienda el derecho del uso del transporte privado, incluso para tomar unas copas, es normal. La moción es coherente con lo que siempre ha defendido. Ahora, ya que ustedes están tan preocupados por los ruidos, les quiero recordar que los coches de ocio, por la noche, si arrancan a las 3 de la madrugada, generan ruido, gente despidiéndose en el coche, gente que apoya los vasos en el coche, eso genera ruido y ya que les preocupa tanto el ruido, eso es una realidad. En cambio, que quien va a tomarse unas copas meta el coche en el parking, pues no genera las mismas molestias a los vecinos. Y le recuerdo además que también hay autobuses y taxis y servicios públicos para llegar a los sitios. Y no creo yo que fomentar el uso del transporte privado para el ocio sea lo mejor, más aún hablando de ocio nocturno, aunque ya sabemos que su grupo con esto es más bien permisivo. Todos recordamos la gran frase del presidente de las FAES cuando dijo: ¿quién me va a decir a mí si puedo tomar un vaso de vino antes de coger el coche, verdad? Pues en ese sentido pues entiendo la postura de su grupo porque va muy en la línea del pensamiento que ustedes defienden. Me cuesta más entender la postura por parte del Partido Socialista, más allá de lo de ligar o no ligar. Y voy a recordar algunas frases del anterior alcalde de esta ciudad. Aunque los grupos conservadores, yo no sé a quién se refería, estén en contra, nuestro programa de gobierno para San Sebastián contempla disminuir el uso de motos, vehículos privados para frenar su impacto negativo, como el ruido, las emisiones de gases, del efecto invernadero y el consumo de energías no renovables. Estos parkings, se refieren a los parkings que hay abajo, supone eliminar aparcamientos en superficie y liberar espacios en la calle. Eso supone mayor calidad de vida para las personas que viven en el centro. Entiendo que dentro de calidad de vida el anterior alcalde quería decir ligar, follar y todo eso que parece es un poco difícil, ¿no? Aumentar el número de plazas de rotación supone atraer más tráfico al centro, con los problemas psicológicos que eso supone. Es un pequeño peaje que hay que pagar para atender las peticiones del comercio. O sea que abrir plazas en rotación en subterráneo era un pequeño peaje a pagar, pero al menos se hacía sin generar molestias al vecindario. Y ahora me encuentro con una moción en la que el Partido Socialista, en vez de un peaje, propone una rendición total a los intereses de los pocos hosteleros. Porque, oje, son unos pocos hosteleros, no el sector de la hostelería donostiarra, como ha dicho el señor Gasco. ¿Qué pasa? ¿Que tienen más derechos unas zonas que otras? ¿Unos bares que otros? ¿Nos vamos a saltar la norma en esta zona y no en otras? ¿Para qué impulsó el señor Elorza y el señor Gasco los parkings subterráneos en el centro? ¿Para que la gente pudiera aparcar luego en el carril bus? Todo el trabajo que realizó usted para fomentar los buses nocturnos, ahora lo vamos a echar atrás fomentando que la gente se desplace para el ocio nocturno en coche. Vamos a cobrar a quien tiene que venir a trabajar al centro y luego fomentar que pueda aparcar gratis si viene a tomar unas copas. Yo sinceramente creo que su postura da un giro de 180 grados con lo que hasta hace relativamente poco ha defendido usted y su partido. Eskerrik asko. Beak ez? Antxemiskat. Claro, bai, efectivamente, bai. Bai, arratsaldeon berriro. La verdad es que una vez escuchado al responsable del Gobierno, me quedo ojoplático. No sé si nos hemos vuelto todos tontos a la vez o qué. De verdad. Usted habla de disminuir el uso del vehículo privado. Usted lleva 18 meses de responsable del Departamento de Movilidad, pero le voy a recordar que anteriormente estuvo 100 meses de asesor del Departamento de Proyectos y Obras, donde se desarrollaron diferentes intervenciones en estacionamientos en la ciudad. O sea, que a cada uno con su herencia. Establece una relación alcohol-conducción con el carril bus de la calle San Martín. Para eso están otros servicios municipales.
El conductor podrá estacionar el coche y si bebe tendrá otras consecuencias. O ha decidido usted, o decide usted ya de antemano que todos los conductores que utilizan un vehículo van borrachos. Pregunto, no sé. Por la noche, solo por la noche. Pero si va al parking privado no va borracho. Y los del PP sobre todo. Y los del PP. Vamos a ver, vamos a intentar darle un poco de sentido común al asunto. ¿Cuál es el espíritu del carril bus? ¿Cuál es el espíritu, señor Albizu? Dígamelo. Optimizar el transporte público en autobús. Compartimos, ¿no? Parece que tiene que ser ese el espíritu. ¿Qué ocurre cuando no hay autobuses? ¿Qué ocurre cuando no hay autobuses? Explíqueme. Tendremos que decidir en este ayuntamiento cuál es el espíritu que le queremos dar a ese espacio público, que por cierto es su responsabilidad. De la misma manera que es su responsabilidad decidir dónde se va a ejecutar una peatonalización o si un horario de residentes puede estacionar aquí o puede estacionar allí. Es decir, es su responsabilidad y de nadie más. Si esta cuestión es una cuestión muy fácil, se trata de dar una solución inteligente. Y yo no voy a redundar en los argumentos que han utilizado mis anteriores compañeros de la afección que puede tener al comercio local, a la hostelería, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a redundar en esa solución. Además, le voy a facilitar la solución. Fíjese, voy a ser generoso por una vez con usted. Le voy a facilitar. Hace unos plenos, usted y su Gobierno propuso la necesidad de establecer unas cámaras para controlar las piedras de Ondarreta. Bien. Pues mire, en la calle San Martín, con EASO, tiene usted una preciosa cámara de tráfico para controlar ya está puesta desde hace años, el estacionamiento en la calle San Martín. Lo único que tiene que hacer es dar la orden para que gire 90 grados. Es girable, 90 grados. Y a partir de ahí usted controlará el estacionamiento nocturno en esa calle. ¿Cómo? Regulándolo como le corresponde por su responsabilidad. ¿Con qué? Con los logotipos correspondientes, los paneles indicativos correspondientes y lo que necesite. Porque una vez que el carril bus no tiene servicio de autobús, y a la noche, no toda la noche tiene servicio de autobús, evidentemente puede ser una ocupación inteligente de un espacio público, ahí y en otros lugares. Isteko txanda, minutu eta erdi, Iñigo. Bueno, señor Albizu, la verdad es que me ha defraudado y decepcionado muchísimo, una vez más, porque en su intervención no ha defendido para nada ninguno de los argumentos que usted en su día esgrimió para hacer esta prohibición. No ha defendido a los vecinos que, según usted, habían demandado a cientos al Ararteko el problema de estas calles, que, como digo, ha habido un vecino y no ha sido ni siquiera una demanda, sino un escrito al Ararteko. Usted ha criminalizado a los conductores que usan el coche por las noches, cuando, evidentemente, para nada. Yo creo que cada vez más, afortunadamente, los conductores que usan el vehículo por la noche son gente que no beben alcohol, en su mayoría. Desde luego, usted me empieza a hablar, como hace muchas veces, de la demagogia del señor Aznar y no ha hablado usted del señor Bush, pues porque a poco le ha faltado, pero desde luego sin ningún tipo, como digo, de argumento. Y lo más importante de todo, nosotros estamos a favor del autobús, a favor del taxi, de la moto, de la bici, de que la gente vaya andando, pero también de monopatín, de mi amiga Echever. Pero le diré más, el que quiera ir en coche, que también pueda ir en coche. Usted ni siquiera plantea una alternativa a esto, porque dijo que quizás negociaba con los parkings, en este caso con Cervantes, que por la noche pudiesen tener unas tarifas más baratas. Ni siquiera está peleando usted por eso, ni siquiera está buscando esa solución o esa alternativa. Pero lo que le digo es, no vamos a perjudicar a la hostelería donostiarra. No lo vamos a hacer desde nuestro grupo nunca. Sean pocos o sean muchos. Y le digo una cosa, tampoco vamos a favorecer solo una hostelería y otra no, porque con nuestra propuesta, con nuestra moción, si usted lee literalmente lo que dice que en otros puntos de la ciudad que no molesten en los carriles bus, como es este caso, también se puede regular perfectamente la ordenanza. Ernesto. Señor Albizu, le he dicho al principio que esto es un capricho y una albizunada. Y usted me ha dado la razón. No ha dado un solo argumento técnico. Es más, ha confundido el tocino con la velocidad. Nunca mejor dicho, porque si el carril bus es necesario durante el día, por eso existe. Y, por tanto, sería un absurdo que durante el día se pudiera aparcar. Y sería más absurdo que hubiéramos pintado un carril bus si no fuera necesario. No nos equivoque. Es más, hemos sido, el señor O'Donnell Orza que usted cita, y yo como concejal, muchos años, y hemos permitido que se pudiera aparcar ahí sin ningún problema.
y no había ningún conflicto. Y Bildu aquí vuelve a hacer como con las basuras. Donde no hay problema genera un problema innecesario y demuestra estos pequeños hechos su nula capacidad de gestión y cómo les puede su poder dogmático sobre el sentido común de las cosas. Y le voy a decir más. Mire, usted ha asociado algo terrible, ocio a alcohol. Yo he asociado ocio nocturno a relaciones entre personas. Me quedo con mi apreciación. Entiendo que Bildu quizás, o usted, tiene el vicio solo de salir a las noches para beber. Bueno, yo prefiero salir a las noches para conocer personas. Bueno, bozkatu ingo dugu. Aurrena bozkatuko dugu Alderdi Popularrarena, 14garrena, aldeko bozkak, ezezkoak, onartua gelditzen da, eta 17garrena, aldeko bozkak, ezezkoak, onartua gelditzen da, eta orain tratatuko ditugu 15garrena, Pues ha quedado aprobada la moción que presentaba por una parte el Grupo Popular sobre la posibilidad de estacionar en los carriles bus de toda la ciudad y también la del Partido Socialista, también una moción sobre la prohibición del aparcamiento de vehículos durante las noches de viernes y sábados en las calles Zubieta y San Martín. A continuación se van a debatir tres mociones a la vez, mociones presentadas por Partido Socialista, Partido Popular y PNV, referidas a la fiesta taurina, a los toros. De toros en Illumbe. Y moción número 24, moción presentada por el Grupo PP sobre la continuidad de los espectáculos taurinos en la ciudad. Alderdi Sozialista, Ernesto. Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí estamos, y esto es importante, estamos con tres mociones de tres grupos diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Que desde la sensibilidad diferente de cada grupo estamos muy preocupados con este tema. Y no hay una conjunta de todos contra nadie. Hay tres propuestas diferentes para ver si les conseguimos convencer que en este caso también una decisión unilateral o una apuesta unilateral de una minoría no se imponga a la mayoría de la ciudadanía. Elijan la que quieran. A mí me da igual que voten la del PNV, que voten la del PP o que voten la del Partido Socialista. No tienen ni por qué votar a las tres. Pero lo que sí es muy importante es que desde el diálogo que tanto dicen, defienden, pero que no practican. Desde el respeto a las mayorías del pueblo que tanto dicen, representan y que no practican. Desde la defensa de la pluralidad de gustos de la gente, que también ustedes hablan de libertades permanentes, pero que luego no practican. Incluso desde otro ocio, que espero que la gente que le gusta ir a ver los toros no sea también gente que lo asocie con el alcohol y con no sé qué, es decir, gente familias, gente normal, que disfruta de los toros y que le parece que en la ciudad de San Sebastián debe ser una actividad más. Actividad que tienen todas las capitales de Euskal Herria, desde el Adur hasta el Ebro, todas. Y es más, que algunas como Iruña, la capital de esa Euskal Herria ficticia de ustedes, tiene al toro y a la fiesta taurina como elemento clave de su actividad festiva. Incluso señas de identidad, por tanto, propias y singulares también. Bueno, pues seamos capaces de no castigar y de no prohibir. Algo que decía la Revolución del 68, ya que hoy estamos con procesos históricos de no sé cuándo, que la izquierda, lamento que el concejal que se autocalifica de izquierda solo no esté, que la izquierda europea y mundial siempre tuvo un eslogan, el derecho a no prohibir. No prohibamos, respetemos, dentro de la legalidad, evidentemente, pero estamos ante una actividad legal. Segundo, miren, es una actividad que no cuesta dinero a las arcas públicas. Es más, que en todo caso puede producir ingresos. Curiosamente, hoy hemos escuchado al concejal de Turismo, si me lo permite, el señor Josu Ruiz, que ha dicho, queremos un convenio con el Guipúzcoa Basket donde el ayuntamiento no gana nada. Ya le estamos subvencionando porque no le cobramos nada. Pues bien, al Guipúzcoa Basket no se le cobra nada, me parece muy bien. ¿Y a los toros, que encima son ingresos, vamos a impedir que se realice allí? ¿Qué vara de medir es esa? La de la eficiencia económica no, la de una buena gestión tampoco.
la discrecionalidad toda. Aquí sí que los elementos objetivos y que los informes técnicos, aquí no ha habido ningún informe técnico que diga que esta es una actividad perniciosa o no aconsejable para la ciudad. Y tercero, esto es una fuente de riqueza, mayor o menor, pero una fuente de riqueza para las actividades del sector terciario en la ciudad de San Sebastián. Y por tanto eso también es muy importante, porque en la medida en que sea posible que 3.000, 4.000, 5.000 aficionados todos los días seguidos, no una vez a la semana, participen y vengan, permite que la gente pueda gastar, dormir en la ciudad si lo considera oportuno, ver la ciudad por primera vez en su vida y enamorarse de nuestra ciudad, que no me extraña, y quedarse 3 días más, etcétera, etcétera. Es una fuente de oportunidades para el conocimiento de la ciudad y para el desarrollo de nuestra actividad comercial, que no tenemos por qué renunciar a ella. Y que, claro, que estos temas, porque luego dirán, es que hay muchas mociones, hay muchos temas que traen a pleno. Hombre, es que esto nos enteramos porque un día el señor alcalde, a una pregunta que le debieron hacer, dijo, bueno, como yo soy animalista, pues creo que ya no tiene que haber toros en San Sebastián. Y le digo, ¿cuál es la solución? ¿Que tengamos el burro que teníamos ahí debajo en el ayuntamiento? ¿La solución que usted propone es que no haya toros en San Sebastián, pero tengamos un sistema de transporte público con burros en la puerta del ayuntamiento detrás del coche del señor alcalde, por cierto? Sin chartel de OTA. Porque, claro, la San Sebastián que los socialistas defendemos es otra. La Donostia que queremos, le puedo asegurar que es otra. Y no tengo nada contra los burros, pero si tenemos que volver al sistema de burros para el transporte urbano, pues vamos para atrás y no vamos para adelante. No hay fotos por ahí, las puede ver. Es espectacular. Es verídico, es verídico. La segunda, y termino. Hombre, si un concurso de lechugas participan 16 y es un éxito para el señor Izaguirre, hombre, que la Plaza de Toros tenga 5.000 personas todos los días no sería un éxito. Sería para aplaudir hasta con las orejas. Vale, eskerrik asko, Ernesto. Eusko Alderdi Jeltzalea, Eneko. Bai, eskerrik asko. Egia esan, tema hau eta aurreko temare bai da, Bilduk ez dauden lekuan arazoak topatzeko daukan afizio horren adierazgarri. Lo de la calle San Martín lo ha convertido en problema y lo de los toros también. Estoy con el tema de los toros. Y porque es un ejemplo más de, no, esto no. O sea, además de no hacer nada, lo que se hace tampoco. Y desde luego no compartimos esa filosofía, evidentemente. Llegados a este punto del pleno, uno teme que probablemente el éxito que pueda tener la aprobación de 3 mociones pues sea más que dudoso, porque aparte de que ya en algunas ocasiones se nota que al Gobierno municipal esto de los plenos le aburre cada vez más, porque la oposición es muy pesada y muy insistente. Y eso que empezamos la legislatura, que íbamos a tener los plenos a las 7:30 de la tarde porque eran algo que tendría que ser la máxima o el máximo exponente de la democracia, pero me temo que ya año y medio después pues esta percepción está variando y empieza a notarse. Hoy se ha notado del todo, con alguna manifestación expresa de pase foral, aunque estemos en el Ayuntamiento de San Sebastián y no en la Diputación, con respecto a lo que establecen las mociones. Y en este tema me temo que lo mismo, porque el movimiento que realiza el Gobierno municipal y que viene reflejado en el acta de la Junta de Gobierno local última, si no me equivoco, fuera del orden del día, es una consulta para ver cómo se lo monta, para no tener que sacar a concurso desde el Patronato Municipal de Deportes la organización de corridas de toros y que sea el Gobierno municipal el que lo haga. O sea, ya está pensando, voy a perder en el pleno y a ver cómo me lo monto para hacer lo que yo quiero, no lo que me dice el pleno. Y es que hace 1 año y pico se nos decía que lo plasta que era la oposición hacía que el Gobierno municipal no pudiera gestionar la cantidad de mociones que aprobábamos y que era imposible dar cumplimiento a las mismas. Y ya hoy creo que queda en evidencia que eso no es así, porque esta mira que es fácil de cumplir, es copiar y pegar, es decir, copiar los pliegos anteriores y volver a sacar el concurso y punto. No tiene mayor complicación. Pero ya hemos estado, o ya estamos pensando a ver cómo lo hacemos para no tener que cumplirla. Elocuente. Nik gai honen inguruan gauza bat esan nahi dut. Egia esan gure udal taldean zezenan gaian inguruan ikuspegi oso ezberdina dauzkagu.
oso ezberdinak. Batzuei gustatzen zaizkie edo zaizkigu, beste batzuei ez, batzuk iritzia ere badaukate, animalien eskubideen ikuspegitik. Ez dator bat. Yo, como suelo decir muchas veces, el PNV no nació hace 117 años para posicionarse sobre los toros, nació para otras cosas, ¿no? Luego, es normal que dentro de nuestro grupo municipal tengamos opiniones diferentes. Pero lo cierto es que los toros, y como ha dicho el señor Gasco, no son a día de hoy una actividad prohibida. Y no podemos entender este empeño porque Donosti sea el único sitio en el que no se celebren corridas de toros. No lo podemos entender, sinceramente. Porque, claro, el Ayuntamiento de Azpeitia, que no tiene una oposición tan pesada, o no al menos tan numerosa, y en el que Bildu tiene mayoría absoluta, no tiene estos debates existenciales, por lo que uno sabe. Yo le diría al señor Ruiz, cuando ha dicho antes que el GBC necesita los establos para hacer su cancha, ofrézcales la Plaza de Toros de Azpeitia, para que sean un poco más territoriales como equipo. ¿A qué no? ¿A qué no? ¿A qué este debate no se plantea en el Ayuntamiento de Azpeitia? ¿A qué no? Y estamos exactamente en la misma situación. Exactamente la misma situación. Entonces, sinceramente, y vuelvo al principio, es que no entiendo esta afición que tiene este gobierno municipal para buscar problemas donde no los hay. Para, además de no hacer gran cosa, dejar de hacer las que se venían haciendo, que es el claro ejemplo de lo que está pasando. Yo no voy a entrar a los datos que hay, porque además seguro que hay para debatir todo lo que se quiera sobre los beneficios que ofrece esta actividad a la ciudad. Pero es que con que ofreciera €1 ya estaría justificada. Y si no, tráiganme algo o tráigannos algo que genere más ingresos y demuéstrenoslo. No nos vengan diciendo que no vamos a organizar más toros y además es que no vamos a hacer nada más. Eskerrik asko. Zui, Alderdi Popularra, Ramón. Gabón. Quiero comenzar diciendo que siento un profundo respeto hacia quienes son defensores de los animales. Sentimos en este grupo un profundo respeto hacia quienes creen que de verdad hay un maltrato en las ferias taurinas. Pero lo que no vamos a permitir es que quienes cortan la cabeza a gallinas enterradas cuando están vivas, o arrancan el pescuezo a gansos, o lo más duro, que no condenan el asesinato de personas, vayan a darnos lecciones diciendo que defienden a los animales. Pero como hoy ese no es el debate, vamos a hablar de economía y de la ciudad. Muchos donostiarras quizá no conocen que nuestras fiestas de verano, nuestra Aste Nagusia, nuestra Semana Grande, nace precisamente de los toros, como Semana Grande de toros. También muchos donostiarras igual desconocen que San Sebastián ha tenido en su historia 12 plazas de toros. Y después de muchos años sin plaza, desde que se cerró el Chofre, en el año 98, por fin, San Sebastián consiguió volver a tener una plaza de primera, en Illumbe. Pero ahora el alcalde de esta ciudad se quiere cargar los espectáculos taurinos. Hay estudios hablando de economía que dicen que la repercusión económica anual para San Sebastián, y no es un estudio que hayan realizado los empresarios de esta ciudad, sino que es un estudio para toda España, habla de más de 6 millones de euros la repercusión anual que tienen los espectáculos taurinos en nuestra ciudad. Otras ciudades dan otros datos, en San Sebastián hablan de más de 6 millones de euros la repercusión económica en nuestra ciudad. Desde el año 98 se han hecho 150 corridas en la Plaza de Toros San Sebastián Arena 2016. Un estudio de los propios empresarios, y ese sí es de los empresarios, cifra en 117 millones de euros la repercusión desde el año 98 hasta el año 2012 de los espectáculos taurinos en nuestra ciudad. 117 millones de euros. Y es que a esto nos referimos cuando hablamos de la importancia de los toros. Hablamos de economía, hablamos de empleo,
hablamos de turismo, hablamos de comercio, de hostelería, de hoteles, de transportes. De eso estamos hablando, de la importancia que tiene todo eso para San Sebastián. Y además de economía y de turismo, también le hablaré, señor alcalde, de los donostiarras. Lo mismo que antes hemos dicho, que respetamos profundamente a quienes defienden los animales, defendemos que los donostiarras también puedan acudir a la Plaza de Toros. Siempre hemos defendido la libertad con mayúsculas y creo que este es un ejercicio de libertad. El que quiera va y el que no quiere no va. Al que le guste puede ir y al que no le guste no va. Ese es un ejercicio de libertad. Esta actividad, como os ha dicho antes, no le cuesta un solo euro al ayuntamiento. Es más, el ayuntamiento recauda 10.000 euros con esta actividad. No son ciertos los datos que se han ido contando. Se ha tratado de engañar a la gente. Y lo que más nos duele ahora es que quieran utilizar al básquet como excusa para cargarse los toros. Hoy ya nos lo ha dicho aquí el señor Ruiz. Y usted lo ha dicho en alguna entrevista. No pongan al GBC como excusa para cargarse los toros. No me parece serio que estén poniéndole al equipo de básquet en el disparadero para decir que se quieren cargar los toros y que como ellos necesitan ese espacio, que quieren cargarse los toriles para que no haya toros el año que viene. No les utilicen a ellos. Hace un año aprobamos aquí una moción para que siguiera habiendo espectáculos taurinos en nuestra ciudad. Ustedes, como siempre, hacen caso omiso a lo que este pleno les dice. Hoy hemos tenido varias intervenciones. La estelar ha sido la del señor Jaca, diciendo que les importa un carajo lo que diga este pleno, lo que digan los grupos de la oposición, lo que diga la mayoría de la representación de los donostiarras. No solamente les importa un carajo, sino que además lo anuncian públicamente y lo dicen, como lo han dicho hoy, que no aceptan la democracia local, que no aceptan lo que les dice este pleno. Bueno, pues hace un año aprobamos que siguiera habiendo espectáculos taurinos en nuestra ciudad. Y hoy le pedimos a usted, señor alcalde, no con una ni con dos, con 3 mociones, que siga habiendo toros en San Sebastián. Le decimos que haga un estudio económico, que apostamos por los toros en nuestra ciudad. Y además le decimos que saque a concurso la celebración de espectáculos taurinos para los próximos años en San Sebastián. San Sebastián, hoy, en este pleno, dice sí a los toros. Eskerrik asko. Ta ni neu defenditukoet, mozio hau, osati bozkatu behar deo mozio hauen aurka. Azteko, garbi utzi, guk ez dugula ezer debekatzen. No prohibimos nada. Prohibir ni siquiera es una competencia de este ayuntamiento, sino del gobierno vasco. Aquí se está hablando del uso a dar a una instalación pública. Esto es, cualquier empresa privada podría organizar corridas de toros, eso sí, en instalaciones privadas. Eta zentratu dezagun gaia, ze egoeretan gauden momentu honetan. Momentu honetan ez dago konpromisorik abonatuekin, eta errespetatu inditugu abonatu guztiak. Eta momentu honetan ez dago konpromisorik enpresekin, zezen enpresekin, bai dagoela konpromiso bat GBC-rekin. Eta guk esan deguna da, ez dugula aurre ikusten zezen enpresa hauekin hitzarmenik egitea. Eneko, eharki asko dakizu, gobernuaren konpetentzia dela, izan dela beti, kudeaketa ilunberena, hau ez da ezer berria, haula da lehendik ere. Eta ze argumentuak eman ditugu, y tengo que decir que unas características especiales que tiene la Plaza de Toros de Donosti que no tienen otras de alrededor. Batetik, esan de hoy, lo vuelvo a decir, efectivamente, queremos consolidar el uso deportivo, y no es cuestión de excusas, es cuestión de elección. Eta hau, batera ezina da, zezenketekin, ederki asko dakizuen bezala, eta ilunberi buruzko batzordean garbi gelitu zen bezala. Beste argumentua, Ramon, bota ezu, azte nagusiko ardaz nagusia dela deritzozue. 23 urte pasada dira zezenik gabe eta azte nagusiak ospatu dira. Los tiempos cambian, Ramón. Os remontáis a las semanas grandes elitistas de hace 40 años. Toros, teatro, fuegos y poco más. Y os olvidéis que durante 23 años no ha habido toros y ha habido Semana Grande. Y es que el modelo de Semana Grande ha cambiado y está cambiando. Y nosotros apostamos por el nuevo modelo que está germinándose ahora. Ekonomiare aipatu ezue, eta bi gauzak esaten dituzue. No cuesta nada a la ciudad.
Yo diría que una de las cosas más caras que ha pagado esta ciudad es todo lo relacionado con la Plaza de Toros de Yumbe y la empresa a la que se adjudicó a dedo su gestión. Mala gestión y chapuzas varias de anteriores gobiernos han supuesto un sangrado, nunca mejor dicho, continuo para esta ciudad. Todavía estamos negociando, después de los 21 millones ya pagados, los 8 millones que nos reclaman ahora. Si esto no es dinero, apaga y vámonos. Egia da, tasa parregarria bat kobratzen zaiela, hutsaren hurrengoa. Zergatik tratu berezi hau enpresa honi. Baina egia da ere, gastuak sortzen ditula. Bestea beste, udal langilea jartzen dira eta saskibaloia edo beste hankintzetarako montaje-desmontajeak garestitu egiten dira mordoska bat. Balantzea negatiboa da. Y no nos engañemos, Ramón, se trata de una actividad que está de capa caída, lo reconocen las propias empresas taurinas, y que sobrevive gracias a ayudas públicas, lo reconocen las propias empresas taurinas. Y no vamos a permitir que arrastre en esta caída a la ciudad de Donosti. Dices que genera ingresos en la ciudad, y se han dado unos datos escandalosos. La de millones de IVA que por lo visto aporta Guipúzcoa. Es un dato que nosotros dudamos de él, y desde luego tiene una fácil solución aclararlo. Que se haga público el balance del IVA de los últimos 15 años. A quien corresponde que deje de dar esos datos. Y quizá haya sorpresas. El cálculo sobre lo que genera la gente que acude a la plaza también es falso. ¿Quién se cree que toda esa gente que viene a Donosti, 5.000 el día que más, vamos a poner 2.000, 3.000, solo viene por los toros? Si no hay toros, seguro, como así ha sido en 23 años, irá a otras cosas. Y supongo que también tomarán su cena, su bocadillo o irán a su pensión o a su hotel. Diru sarrerengatik eskatu, eneko. Kirol erabilera konsolidatuko dugu, tantolatzen diren beste erabilerak, animalien torturakin zerikusi izango zutenak, askoz ere etekin handiagoak izango ditu. Discurso antitaurino que hacemos nuestro sin lugar a dudas. A día de hoy, defender que es cultura, que es arte, el torturar y sacrificar a un animal en público es inaceptable. A puertas del 2016 es indefendible que definamos como cultura el matar toros públicamente. Esta es la cultura que queréis mostrar a Europa. Y no aceptamos que el sufrimiento, tortura y muerte de un animal se convierta en espectáculo público. Lo decimos claramente y no vamos a hacer ningún espacio público, repito, público, para que se haga. También bi gauzatxo gehiago, ohitura. Jakin egin behar da egokitzen garai berrietara. Beste arlotan egiten den bezala. Agian, Parisen emandako sententzia botako duzue baten batek. En base a la tradición se considera constitucional la matanza de toros, dice una sentencia de Francia hace poco. Hasta el siglo XIX, la esclavitud también era legal y no por eso ni era justa ni era aceptable. Y no manipuléis, la segunda cosa que quiero aclarar. No queremos poner a media ciudad o a parte de la ciudad en contra de otra parte de la ciudad. Nosotros queremos hacer un uso adecuado de esa plaza que revierta positivamente en la ciudad. Y la apuesta es por un uso de predominio deportivo compatible con otras actividades que no tengan nada que ver con la tortura animal. Son cientos y cientos de personas las que han venido a felicitarnos. Y voy a acabar diciendo dos frases que me parece son significativas. Antes ha dicho una Tito. Una es de un señor muy conocido, español, ya falleció, doctor Félix Rodríguez de la Fuente, que decía que la fiesta nacional se refiere a los toros, es la exaltación máxima de la agresividad humana. Y otra es de Gandhi, supongo que lo conocéis. La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados según la forma en que se trata a sus animales. Besterik ez. Teko minutu eta erdi bakoitza dakazue. Sí, vamos a ver, alucinante. Hemos tenido que presentar 3 mociones para que usted nos meta un alegato que no viene a cuento, realmente para justificar su posición totalmente arbitraria y una decisión totalmente injusta para esta ciudad sobre los toros. Le diré más. El último alcalde que se cargó la Plaza de Toros fue un alcalde franquista. Hoy hemos debatido sobre Franco. Y ahora es un alcalde de Bildu quien también se quiere cargar la Plaza de Toros de San Sebastián. Qué similitudes y qué vueltas da la vida y qué alianzas establece la vida. Esa es la realidad de los hechos y va a ser realidad de la historia de la ciudad de San Sebastián. Segundo, ¿cómo que está de capa caída? Si el Tribunal Constitucional francés lo acaba de legalizar y en Nimes hubo 11.000 personas en el anfiteatro romano de Nimes en una fiesta impresionante que llevó a gente de todo el mundo para ver un espectáculo. Tercero, ¿y si el Guipúzcoa Basket, después de que ustedes no les dan ayudas ni subvenciones y sus primos de diputación tampoco, baja de división, desaparece y se disuelve, qué hacemos con el Donosti Arena? ¿Lo dejamos vacío porque ustedes han hecho todo lo posible para ni básquet ni toros? Porque es lo que están haciendo, ni básquet con sus amigos de la Diputación, ni toros con ustedes aquí. Hundamos todo.
Hundamos todo lo que cuesta 21 millones de euros. Esas son las soluciones de Bildu. Problemas y pobreza. Problemas y pobreza. Y encerrar en San Sebastián en un coto ideológico que ni siquiera sus hermanos de Azpeitia, de Deva, de Zarautz hagan un referéndum, consulten al pueblo. Ni aquí no quieren la opinión del pueblo, porque prima sus intereses ideológicos y totalitarios frente a la mayoría democrática de este Pleno. Eskerrik asko. Bai, Eneko. Bueno, la primera cuestión. Yo acepto los argumentos que da el alcalde. ¿Acepta usted los míos, los del Grupo Popular y los del Grupo Socialista? Ya veo que no. Me dice que yo ya sé perfectamente que el Gobierno municipal es el competente para organizar. Pues usted debía tener alguna duda cuando ha preguntado, por si acaso. Porque, evidentemente, lo que busca es evitar que una posición que es mayoritaria en este pleno se pueda llevar a cabo. Y ese es el fondo del debate, más allá de los toros. Porque el mitin que nos ha metido aquí contra los toros se lo puede usted dar al alcalde de Deva o al alcalde de Cestona, que si no me equivoco yo, las plazas de esos pueblos son espacios públicos y permiten que se celebren corridas de toros. ¿Qué hemos hecho los donostiarras para tener que aguantar esto? Me pregunto yo. ¿Qué hemos hecho mal? Yo es que no entiendo, sinceramente, esta actitud ni esta posición. Primero, de falta de respeto a lo que es a un posicionamiento mayoritario del Pleno, y segundo, el empecinamiento en este caso en concreto, cuando no se está produciendo en otros lugares, del mismo territorio, que no me estoy yendo a Nimes, que estoy hablando de Cestona, que estoy hablando de Deva y que estoy hablando de Azpeitia, y que lo vamos a volver a ver el año que viene, y aquí no. Y aquí no. Y encima no se ofrece absolutamente ninguna alternativa, pero es que ninguna. Se dice, no, ya nos ha salido bastante cara la Plaza de Toros. Sí, sí, pero es que la tenemos. O sea, se puede usted quejar todo lo que quiera, y algunos miembros de su gobierno además tienen una memoria que es espantosa. Porque claro, en la chapuza de los anteriores gobiernos municipales creo que hay un par de miembros del gobierno municipal de Bildu, en el que además de Izquierda Abertzale también forma parte Eusko Alkartasuna, algo tendrían que decir. No, y sinceramente, no entiendo ni el motivo de que se actúe de esta manera, tan cerrada, bai, eta desde luego, gai honekin jarraitu egingo dugu, eta desde luego hitz egin beharko dugu. Alderdi Popularra, Ramón. Yo realmente creo lamentable, señor alcalde, que usted no respete la democracia local. Que este pleno le diga que sí haya espectáculos taurinos en San Sebastián y usted busque darle 1000 vueltas a los argumentos para ya decirnos hoy claramente que no quiere que haya toros el año que viene en San Sebastián. Pero es que este pleno dice que sí a los toros en San Sebastián. ¿Respeta usted la democracia? Gobiernan en minoría, solo son 8. Hoy el resto vamos a apoyar que haya toros en San Sebastián. Respeten la democracia. Si les estamos diciendo en muchos puntos, pero en un tema tan importante económicamente para la ciudad, como he dicho antes, respeten lo que este pleno les dice. No hagan lo que les dé la gana. Estaba dando argumentos que no son ciertos. Dicen que no prohíben nada. Sí, de alguna manera, no sacando a concurso, quieren prohibir que el año que viene haya toros en San Sebastián. Que no hay compromiso con los abonados ni con las empresas. Claro, es que eso es lo que quieren, dejar morir la plaza. Es que dice que Yumbe tiene ahí un problema, usted con Yumbe. Claro que tiene un problema, pero es que tiene un problema también, si no hay toros, pues tiene otro problema. Porque me va a decir que respecto al carácter deportivo que tiene que tener la plaza y que nosotros también defendemos, que sea un sitio para espectáculos de básquet o para espectáculos de circo o para espectáculos de toros. Pero en agosto, la Semana Grande, ¿qué va a hacer usted allí en Yumbe? ¿Va a organizar algún tipo de concurso de triquitrisas o alguna cosa? En vez de que haya toros, va a conseguir llevar a 7000 personas para hacer algún espectáculo allí. Hombre, no me fastidie. Le han dicho lo de Azpeitia, Deva, Tolosa, Cestona, todos los sitios. Mire, lo que más les molesta a ustedes es lo que algunos dicen, el sabor español de la fiesta. Le voy a leer una declaración, además de lo de Azpeitia, Deva, Tolosa, que ustedes gobiernan. Le voy a leer una declaración muy rápido. Dice, Euskal Herria tiene una honda tradición taurina. No huelen a España los toros, también huelen a vasco. El portavoz de Bildu en el Parlamento de Navarra. Oso ondo, eskerrik asko. Bozkatu ingo dugu. Aurrena Alderdi Sozialistarena, aldeko bozkak, ezezkoak.
Alderdi jeltzalearena, aldeko bozkak, eseskoak, onartua itzen da, eta Alderdi Popularrarena, aldeko bozkak, eseskoak, onartua itzen da. 16. puntua. Pues han quedado aprobadas las tres mociones que presentaban Grupo Socialista, PNV y Partido Popular relativa a la continuidad de la fiesta taurina en Donostia. La siguiente moción, la número 16, la presenta el Partido Socialista sobre el mal estado del asfaltado de las calles donostiarras. Sí, la verdad que uno ya pierde las ganas de continuar debatiendo y creo que realmente es el objetivo de ustedes que nos cansemos, que nos aburramos y que no aportemos, porque total, hagamos lo que hagamos, consigamos democráticamente una decisión, trabajemos porque una decisión vaya hacia adelante, luego ustedes deciden que no. Luego dirán si algún día llega alguna moción de censura que es que estamos en contra, no, es que ustedes se la están ganando a pulso. Se están ganando a pulso totalmente ante su posición de no respetar las mayorías, el que algún día esta corporación termine dándoles la espalda a ustedes. Porque ustedes nos dan la espalda todos los días, y aquí sí hay un frente. Aquí hay un frente contra la democracia. Aquí hay un frente contra la mayoría de los donostiarras. Y tiene un nombre, que es Bildu. Y también en el tema del asfaltado, señora Nora Galpasoro, sí también le toca. Le tocan las basuras, le tocan las playas, le tocan los toldos, es que todo lo que toca usted, en fin. Porque claro, mire, dicen que tengamos buena voluntad. En febrero se lo preguntamos en mayo, se lo preguntamos en junio, se lo preguntamos el otro día. Estamos a finales de septiembre. No se ha asfaltado una sola calle, ni una sola. Ustedes pactaron un plan de inversiones con 800.000 euros, que esto es como el cuento de la Cenicienta o el cuento, no me acuerdo cómo se llamaba, no, el cuento de la lechera y otro pobrecito que iba echando pues, los garbanzos que luego se los comían otros. Pues esto es algo parecido, porque, claro, si ustedes en septiembre no han sacado el concurso, tienen que sacar un concurso público, tienen que aprobar los proyectos, tienen que adjudicar y tienen que asfaltar, es que se ha perdido el año. Es que ustedes han cobrado a los ciudadanos de San Sebastián unos impuestos para, se supone, mantener unos ratios mínimos de calidad, entre ellos el asfaltado, y este año me lo como, no pago nada. Es que como soy Bildu, mire, es que como Bildu de esto no sabemos, entre que lo hemos estudiado, no lo hemos estudiado y tal, ya pactamos, ya engañamos al Partido Socialista para las tasas, luego al PNV para las inversiones, aquí engañamos a todos, pero como no nos echan y estamos calentitos en el sofá, pues nos comemos el dinero de las inversiones y no damos prestaciones a los ciudadanos. Y claro, nuestras calles están que dan pena verlas. Y los que vamos en coche, vamos dando botes. Y claro, no precisamente en la calle San Martín, donde van los del ocio nocturno. Es que usted coge la subida a hospitales, donde tienen que subir enfermos y personas en ambulancia, o en moto, o en coche, y es que das botes, es que igual en alguno te quedas. Pero vas por la calle Urbieta, nada más y nada menos la salida de esos parkings tan peligrosos para usted, pero qué bien que cobran, ¿eh? Que claro, el parcheo que han hecho ustedes es como la montaña suiza, no hace falta subir el Gueldo. Con ir por la calle Urbieta, los rusos que han venido este verano al Hotel María Cristina le decían al director, esta ciudad es que es muy vieja, tiene mucha historia. Claro, es que atravesaban la calle Urbieta, no había más que ver el asfaltado y decían, bueno, esto es histórico de narices. Claro, pero es que vamos a la siguiente, barrios, pueblos, lo que ustedes quieran. Si no les han visto a ustedes en los barrios, si no nos falta una sola calle de ningún barrio, se llenaron, nos gastamos 70.000 euros o no sé cuánto es una campaña de barrios. Bueno, el otro día me decían en Alza que es que no han puesto ni una valla. Al señor Alberto Rodríguez cambiaba igual demasiadas farolas y demasiadas vallas, pero es que ustedes en un año no han cambiado ni una valla, si no les han visto. Entonces, claro, por favor, no nos tomen el pelo. Y háganlo de forma colegiada, que ya hemos aguantado hasta septiembre. Suspendieron en junio, suspendieron la repesca de junio. Han empezado el curso escolar y siguen suspendiendo. Pues hagan por lo menos una comisión entre todos, ya que van con tanto retraso, para que por lo menos las prioridades de las calles las pactemos entre todos. No creo que les estemos pidiendo ninguna barbaridad ni ninguna exageración, porque viendo sus actitudes, igual en lugar de asfaltar Urbieta y hospitales, asfaltan Igueldo, que deben necesitarlo. Eskerrik asko. Vale, Alderdi Popularra. Alderdi Jeltzalea. Gero, bale, bozkatu ingo dugu.
Aldeko bozkak? Ezezkoak? Vale. Explicación de voto, Nora? Bai. Ezezkoa emango diogu 3 arrazoi nagusigatik. Bat, oso ondo dakizue ze kale, ze erlazio proposatzen den asfaltatzeko 2012ko kanpainarako proiektua dago eta udal web orrian eskurat du mundu guztiak. Bi, oso argi utzi dugu eta Ogasuneko delegatua behin eta berriro esan du, gastua kontenitzeko egin beharreko esfortzuen artean dauden inbertsioak diru-sarreren arabera egitea dela. Beraz, 3 urteetarako konpromezuak ez ditugu hartuko. Eta 3, egoerak ez du, bide erabiltzaientzat arriskua sortu dezaketen egoerak ekidin egiten dira UTEASO eta udal brigaden bitartez. Arriskurik sortu ez dezaten. Ondorioz, beste behin ere, hauteskundeen aurrean kasualitatez gobernu honen gestioa kolokan jartzeko beste taktika bata. Inolaz ere ez egin ezo beste kondizionante askori. Denok nahiko genuke asfaltatu hiri osoa. Mila esker. Alderdi Popularra. Hombre, señora Galparsoro, en jaque a todo el Gobierno no pretendemos cuando traemos estas iniciativas. Hemos votado que sí, con un remordimiento de conciencia tremendo por habernos abstenido en la anterior y confiar, como nos había explicado el Gobierno, que iban a asfaltar las calles y que tenía el plan hecho y nos parecía pretencioso. ¡Hala, un plan! Pues efectivamente. Es que lo que les pasa, han suspendido y han repetido curso. Vamos a ver qué tal les va en este, ¿no? Pues sinceramente, que no se haya asfaltado una calle todavía en todo San Sebastián en 1 año y medio cuando se ha propuesto al menos el plan, vemos que como mínimo es muy deficiente, no hay un 0. Ya no existe el 0, ¿no? Pues no, les damos un 1. Euskal Jeltzalea, Martín. Sí. A nosotros nos gustaría que la señora Galparsoro entendiera la importancia que tiene esta cuestión. Es una cuestión importante porque al margen de, de la exposición del señor Casco más o menos acertada o más o menos simpática, esto es una cuestión de seguridad vial fundamental. Y me consta que se ha tapado algún agujero, pero también me consta, si no le consta a usted se lo haré llegar, que hay más de 12 informes en la Guardia Municipal sobre determinados agujeros en la ciudad que llevan 6 meses durmiendo el sueño de los justos. Y hay calles en la ciudad, señora Galparsoro, y si no, yo también le pasaré una relación, en las que la situación de inseguridad vial perjudica gravemente a la circulación, al transporte público y a todo lo demás. Todos entendemos la situación económica y la necesidad de disponer de unos ingresos para ejecutar, pero hay cuestiones que no pueden esperar. Hay determinadas cuestiones que no pueden esperar y que no son justificables, señora Galparsoro. Y eso no puede seguir así. No puede ser que de un determinado bache haya 12 informes desde hace 6 meses. Es algo que no puede ser. Vale. 18. punto Pues ha usted. quedado aprobada la moción número 16 que presentaba el Grupo Socialista sobre el mal estado del asfaltado de las calles donostiarras. Ha recibido el apoyo tanto de PNV como del Partido Popular. Bildu ha votado en contra. La siguiente moción también la presenta el Grupo Socialista, en este caso una moción que hace referencia a la situación de trabajadores eventuales en el Ayuntamiento. Casi noches. La verdad es que, como comienzo de la exposición de este punto, yo creo que hay que hacer una reflexión de lo que está siendo este pleno y cuál está siendo, digamos, yo desde mi percepción, punto tras punto, la cuestión central y fundamental, que es pues que el gobierno de Bildu, pues no sé si tiene muy claro lo que es ser gobierno de un ayuntamiento y claro, además, en las proporciones en las que está, ¿no? Y en un primer momento, lleva año y medio, y al principio decíamos que llevaban poco, pero como muy bien se han encargado de recordarlo, Bildu es una formación nueva, Bildu es nuevo en este ayuntamiento, pero Bildu está formado por partidos, formaciones, grupos que ya han sabido lo que es estar en las instituciones, no es que el año y medio que llevan. Es decir, que hay veces que esa especie de justificación o esa especie de
de pensar que no sabían cómo funcionaba, sí saben cómo funciona esto. Otra cosa es que voy a decir algo que lo quiero decir sin acritud, pero lo voy a decir, aunque pueda sonar fuerte, por lo que estamos viendo, es que Bildu ha llegado a San Sebastián, al ayuntamiento, y se ha montado su chiringuito. Lo estamos viendo. Y en esta moción traemos un tema que es un poco reflejo de eso. A principio de la legislatura, hace año y pico, se van conformando el número de asesores, asesoras y los equipos de cada grupo municipal, donde se establece un número, unas personas y unos nombramientos, en lo cual ya cada grupo asigna sus funciones. Y luego hemos ido viendo pues cómo, representando al gobierno municipal, otras personas que no son de ese equipo, de ese grupo, han estado en diferentes foros, sean reuniones de un tipo, de otro, representando al gobierno de Bildu. Interpelando por esto, se nos contesta que no hay ningún problema en eso, que ¿cómo nos podemos meter en eso? Que son gente de Bildu, formación, fuera del ayuntamiento, pero que pueden ir a cualquier sitio y que además, literalmente, de la delegada, que si hay acuerdo en ese momento entre todas las partes que están allí, no hay ningún problema. ¿Qué problema va a haber? Bueno, pues sí creemos que hay problema. Y la moción ya no va más allá de que es posible que alguna cuestión concreta se haya corregido, y no es casual que se haya querido corregir, claro, de personas que han llegado a figurar incluso en el directorio de la plantilla del ayuntamiento, hasta ese punto ha llegado, y no es confusión. Yo ya antes pensaba que era confusión de Bildu y tal. No, es que yo pienso que, repito, Bildu ha llegado al ayuntamiento y siendo los que son, siendo menos de un tercio de esta corporación, se monta su chiringuito. Sea chiringuito para decir, por encima del resultado de unas mociones, por encima de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad a través de sus representantes, cumplo o no cumplo. Y por encima o más allá de que tenga 8, 10, 12, 14 personas nombradas, 14 no llegan, claro, pues me traigo a quien yo quiero. Y eso es grave, porque primero produce confusión en la ciudadanía. Segundo, en fin, lo mínimo que tiene que pasar cuando hay un interlocutor es saber quién es. Ha habido casos en algún organismo autónomo, en alguna entidad, que ha ido un asesor que ha dicho de Bildu Gobierno, sin saber la otra parte quién era, ni el nombre, porque preguntó y justo dijo el nombre. Y a mí me parece que eso, si en concreto se ha corregido, me parece muy bien, pero con todo quiero y pido que siga adelante la moción, porque se puede volver a repetir visto el talante y las maneras de hacer. Y pedimos que sean exclusivamente los asesores que están nombrados para ello, los que representen al gobierno. Nekane. Bai. Udal gobernu honek, aurreko gobernuak eta beste udal taldeek egiten duten bezala, baditu horretarako propio izendututako langileez aparte eguneroko lanean laguntzen duten pertsonak, baina udaletik kobratzen ez dutenak. Beste modu batean esan da. Zuek, aurreko legealdietan, bazen dituzten udaletik kobratu gabe udal taldentzat lan egiten zuten pertsonak. Baita udaleko beste taldeak ere, gauza arrunta da. Benetan, harrigarria iruditzen zait gure talde politikoko militanteek, bildukoek bakarri guri laguntzeko aukerarik ez izatea. Udaletik kobratzen ez badute. Edozein ikuspegi demokratikotik begiratuta onartezina den beto moduko bat ezartzea da onartzen saiatzen ari zaretena. Herritarrei guri laguntza ematea galaraztea eta lan horiek soilik eta esklusiboki izendatutako lan taldera murriztea, zuek horrelako aholkulariak izan dituzuenean, muturra sartzeko modu onartezina da eta zalantza handiak ditu legezkoa ote den ala ez.
¿Te acuerdas, Maravi, de la compañía de partido que trabajaba en el ayuntamiento pero que no cobraba del mismo? ¿Te acuerdas del otro compañero, ahora concejal, que también hacía esas funciones en su partido pero no estaba nombrado aquí? Son varios de los ejemplos y vosotros los conocéis bien. No te olvides que habéis estado 20 años gobernando la ciudad y ha pasado mucha gente por este ayuntamiento. Que sea ahora, cuando Bildu está gobernando este ayuntamiento, cuando pretendáis imponer esos vetos, demuestran que vuestro único objetivo es perjudicar el trabajo a Bildu y al Gobierno, por lo tanto, a la propia ciudad para las que estas personas trabajan sin percibir un euro del ayuntamiento. Por eso vamos a pedir que se vote por puntos, pues lo que ustedes solicitan en su punto primero, entendemos, vulnera los derechos de las personas y nos parece totalmente inaceptable. Los 2 y 3, sin embargo, vamos a votar a favor, porque entendemos que las bases de datos solo deben de estar aquellas personas que tengan relación con el ayuntamiento y la situación que se había producido se recondujo enseguida. Igualmente, como lo hemos venido haciendo, evitaremos confusiones y siempre que acuda alguna persona de responsabilidad de Gobierno se indicará que acude como asesor del grupo municipal, tal como siempre se ha hecho hasta ahora. Somos los primeros interesados en que no haya ninguna confusión. Eskerrik asko zui, Alderdi Popularra, Iciar. Gracias, buenas noches. Bueno, señora Burutarán, primeramente decirle que acusar que otro lo hacía mal, pues bueno, ya se defenderá el Grupo Socialista, pero creo que no es justificación para hacerlo. Vamos a apoyar la moción y también le quiero recordar que en la Comisión de Servicios Generales de julio, usted, la concejal delegada de Recursos Humanos y Protección Civil, dio ante la respuesta de cuántas personas estaban en esta situación, nos contestó que esto, bueno, no lo podía desvelar, que no era cuestión de preguntar cuáles son los medios humanos que otros partidos políticos tienen. Bien, lo podemos entender, aunque con esta respuesta, señora Burutarán, ya nos dio a entender claramente que estas personas estaban en esta situación y esto se daba. No es la primera vez que el equipo de Gobierno y la coalición de Bildu han confundido al ciudadano, porque han mezclado la institución con la coalición y aquí, una vez más, pues dan pie a la misma confusión. Situaciones de confusión que son graves, no son leves, porque se han presentado y han asistido a diferentes foros en calidad de asesores del Gobierno, pero del Gobierno, del equipo de Gobierno de esta ciudad, no de la coalición de Bildu. Entonces, consideramos, primero, que esto es grave, segundo, que es un error y, por consiguiente, vamos a apoyar que todas las funciones que se deriven del desempeño de la labor sean realizadas por personas que son nombradas por el Ayuntamiento. Y, por supuesto, que no figuren en la base de datos, que usted ya dijo que lo iba a quitar y que ya lo ha quitado. Por lo tanto, le pedimos al equipo de Gobierno que evite estas confusiones al ciudadano en un futuro. Gracias. Eskerrik asko. Eusko Alderdi Jeltzalea, Gabón, guztioi. Bueno, la verdad es que existía un ejército de personas que se identifican o se hacían identificar o eran identificadas como asesores del Gobierno, no teníamos ningún tipo de duda porque todos hemos asistido a reuniones, etcétera, en las que aparecían este tipo de personas, ¿no? Sabemos también, además, que existe una serie de asesores que no sabemos muy... Bueno, sí sabemos qué hacen. Entre otras cosas, llenar el Twitter de tweets permanentemente en contra de los concejales que aquí estamos. No deben estar mucho más ocupados, menos mal que al menos no cobran, porque poco más es lo que creo que hacen. Pero a mí, al escucharle ya en la comisión, me preocupó. Pero ahora me preocupa mucho más lo que hemos oído. Porque veo que la concejala delegada no tiene nada claro lo que es ser gobierno, institución y ser partido, que no tiene nada que ver. Y ese es el problema. Ese es el grave problema que tienen ustedes y el que le están llevando a manejar esta materia de la manera que lo están haciendo. Están confundiendo el gobierno municipal, dirigido, presidido, como quieren, por Bildu, con el partido Bildu. Y eso no se lo permite la ley. Y no es una cuestión de que cobren o no cobren. No tiene nada que ver. Si cobran o no cobran es lo de menos. Lo que están ustedes haciendo es una organización difusa, poco clara y nada transparente.
Ustedes que vinieron aquí defendiendo la transparencia, además de confundir gobierno y partido, confunden la transparencia con una organización poco clara, difusa, poco transparente. Y además, señora Burutarán, actuar así puede tener unas repercusiones laborales. Porque quien ha estado utilizando unos medios que se le han permitido puede luego posteriormente reclamar que forma parte de esa institución de la que les ha puesto esos medios. Y hay sentencias en ese sentido. Pero es que además, y eso es mucho más grave, pueden hacer responsabilidades de ese uso. Una persona que está utilizando unos medios de una institución como es el ayuntamiento está comprometiendo a la institución cada vez que lo está utilizando. Y ustedes no se percataron hasta que se lo dijeron. Y aquí había una persona que ha tenido un correo electrónico y lo ha estado utilizando. Luego, es que el tema es de máxima gravedad. Y ya para rematar, perdóneme que le diga, señor Burutarán, pero es que cada día con usted me da el triple salto mortal y cada vez más difícil todavía, aún hay más, lo consigue. Me dice, o nos dice, que va a votar, y si no, corríjame, porque puede ser que le haya entendido mal, que va a votar que sí a los 2 puntos finales y no al primero, que es el más importante. Y lo digo, todas las funciones derivadas del desempeño de su labor sean realizadas exclusivamente por las personas nombradas por el ayuntamiento para tal fin. Si ese es el quid de la cuestión. Todas las funciones derivadas del desempeño de su labor sean realizadas exclusivamente por las personas nombradas para el ayuntamiento para tal fin. Y ustedes no van a votar a ese punto. Es que no tiene ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza. Y desde luego ha dejado también un rastro de lo que es la cultura democrática del partido del que viene, de la coalición, no sé si es de A, de B o de C, porque en esta troika, en esta tricefalia, pues uno ya no sabe cuándo habla uno o cuándo habla otro. Eskerrik asko. Isteko txanda, Maravi. Sí, bueno, gracias a los grupos que van a apoyar. A ver, señora Burutarán, primero, me ha contestado de dónde doy manzanas traigo. Me da como respuesta algo tan infantil que no sé si se había hecho. Desde luego, nuestro grupo nunca lo ha hecho. Y ahora ni voy a entrar si se ha hecho o no. Estoy denunciando una situación de aquí y de ahora. Y, oiga, ustedes pueden asesorarse el ejército ese que decía el compañero Viles, de los que quieran pueden tener, pero no representando al gobierno. Cuando se va un asesor de gobierno a un foro donde hay unos terceros, la gente, y además la gente que ustedes dicen que les interesa, por ejemplo, asociaciones de vecinos, donde preguntan a ver que quién es tal y quién es cual, ¿no? Y han tenido la oportunidad, cuando tuvieron su oportunidad de nombrar a las personas que querían que fueran los representantes, los asesores, secretarios, las figuras que queramos, pero sí lo que se llama el equipo del grupo, del gobierno en este caso, o que podría ser de cada uno de nuestros grupos. Y claro, me ha contestado con el tema del sueldo, pero no es lo que le he preguntado, por eso le digo lo de manzanas traigo. Claro, evidentemente que no cobran del ayuntamiento, pero que no es eso, que es como decía el señor Viles, que no se puede confundir a los ciudadanos, que una cosa es la agrupación, la coalición, el partido, y otra cosa es el gobierno. Y confundir partido con gobierno son pues, de los que promueven partido único. Está muy cerquita de eso. O sea que, a ver si realmente reflexionan, por favor, que es una tras otra. Y claro, como todo obedece, yo no voy a decir calimero o no calimero, pero todo obedece a una conjura de todos los grupos políticos, porque también eso sería como para hacérselo mirar, cuando una vez tras otra, los demás o el resto, en el ámbito que sea, me está diciendo que no, que esto no es así, que te equivocas, que te confundes, que no es así, pues echar la culpa al no sé qué fantasma, pues lo que digo, de hacérselo mirar. Gracias. Vale, bozkatu ingo dugu. Puntoka bozkatzeko arazoik. Vale. Lehenengo puntoa, baiezko... Joder, Ernesto behin esan zenun beti baiezko emango zenuna, baina, bueno, aldatzen duzu. Vale.
Vale? Baiezko bozkak, ezezkoak, abstentzioak. Vale. 19. eta 37. batera ingo ditugu. Pues ha aprobado esa moción que presentaba el Grupo Socialista sobre la situación de los trabajadores eventuales en el Ayuntamiento, una moción en la que Bildu ha votado con el voto de la abstención. A continuación se va a debatir de forma conjunta la moción número 19 y la 37, mociones referentes al reparto proporcional de los grupos políticos en los diferentes órganos municipales y supramunicipales. Moción presentada por el Grupo PSE relativa al cese y sustitución de los representantes municipales en el Consorcio de Transporte. Y moción número 37, moción presentada por el Grupo PP sobre el cese y sustitución de los representantes municipales en el Consorcio de Transportes. Alderdi Sozialista. Bueno, hemos presentado esta moción en base a una interpelación que presentó otro grupo y en su momento tuvimos dudas. Pero nos parece que estamos ante un tema que es esencia de las reglas de juego plurales y democráticas que nos hemos querido dar en esta legislatura. Y la hemos querido presentar porque creemos que es la esencia básica de las reglas que debemos acordar y que debemos respetar todos. Y es la siguiente. Si al inicio de la legislatura, entre todas las fuerzas políticas, acordamos una representación plural, diversa y consensuada en los distintos organismos, entidades y sociedades que tiene este ayuntamiento, no entendemos por qué, de repente, un día el alcalde de la ciudad y su gobierno se enfadan porque hay una decisión del Pleno que no les gusta y deciden, en este caso, pagarla contra el Partido Socialista de Euskadi, mañana puede ser contra otros. No entendemos esas razones y nuestra moción es muy clara. Nuestra moción dice que ese acuerdo se respete y se restituya, salvo, porque los acuerdos claro que se pueden cambiar, pero se pueden cambiar por las mismas mayorías, es decir, salvo que el Pleno de la ciudad establezca otra representación, la mayoría del Pleno de la ciudad. ¿Qué es lo que sucedió? Porque la no presencia de Bildu en la Mancomunidad de San Marcos, por parte de este Pleno del Ayuntamiento, no es romper ningún acuerdo político ni pacto intangible. Es que ante la pérdida de confianza de la mayoría de esta corporación, se entendió, y esta corporación ha entendido, que estaba mejor representada de otra manera. Y eso hay que respetarlo. En democracia a veces se gana y en democracia a veces se pierde. Pero es que el respeto de los que han perdido o de los que perdimos, por ejemplo, las elecciones, es tan importante o mayor que el que las gana. Porque ganar y gobernar es muy fácil. Perder y respetar a quien ha ganado es mucho más importante. Y es curioso que, sin embargo, aquí Bildu no actúa así. Bildu, cuando pierde, te la hace pagar. Y ha dado un puñetazo en el rostro que le ha parecido que era el más débil o el que más le interesaba. Como ellos tienen o tenéis una obsesión con el Partido Socialista de Euskadi y con los socialistas donostiarras, habéis dicho que nos la paguen, fuera de la Autoridad del Transporte. Por cierto, lugar donde nunca hemos votado en contra del Ayuntamiento de San Sebastián ni de la Diputación Foral, ni del Gobierno vasco, donde todos los temas han ido por consenso y acuerdo, tanto en las etapas anteriores como en las actuales. Por lo tanto, sí, como en las actuales, bueno, Goya votó una vez distinto, el único, pero hasta Arantxa Tapia votó conmigo. Sí, bueno, creo que sí, ese día sí, pero bueno, da igual. Bueno, en general, pero en esta legislatura hemos votado todos de acuerdo, no ha habido ningún desencuentro. Entonces, no es de recibo que en una decisión unilateral, que puedo entender que está motivada desde un enfado o lo que fuera, pero racionalmente no tiene ningún sentido que se castigue a un grupo municipal quitándole una representación cuando no ha hecho nada en ese organismo contrario a decisiones de este Pleno, ni siquiera contrarios a las voluntades del Gobierno. Es más, ni siquiera los asesores o no asesores o liberados de Bildu en no sé cuántas instituciones. Entonces, realmente estamos ante una vendetta. Y mire, Hitler llegó a Alemania y primero eran las democracias occidentales las malas y había que combatirlas. Luego fueron los judíos, luego fueron los soviéticos y los rojos, también los gays y las lesbianas, todos los diferentes. Al final fue el mayor enemigo de la propia Alemania. Ahora la bandera de Alemania la llenaba por todos los sitios.
Yo, de patriotas excluyentes, quiero tentarme las ropas. Alderdi Popularra. Bueno, pues ya anticipaba algo el señor Gasco. Efectivamente, ustedes llegaron prometiendo el respeto de la proporcionalidad, de la representación de este Pleno y, sin embargo, ya empezaron a mostrar sus malas formas de hacer política con rencor a las primeras de cambio. Por poner un ejemplo, en Tabacalera, donde nuestro grupo, la tercera fuerza política, pues no está representada. 20.000 votos de los ciudadanos que no están representados en dicha sociedad. Y eso fue apartado deliberadamente. Miren, una de las cosas que más produce infelicidad en el ser humano es el ejercicio abyecto del poder político. Y eso, pues, hoy se está reflejando aquí en este Pleno. Está siendo tedioso, en algunos momentos tensos. Yo es uno de los, llevo poco tiempo en política, pero es uno de los días en que más incómodo me estoy encontrando precisamente por eso, porque parece que estamos aquí haciendo algún frente contra Bildu y no estamos haciendo ningún frente. O sea, yo le puedo asegurar, yo puedo hablar desde, por mí, que no siento ningún placer en reprochar cosas tan desagradables como aquí se han reprochado esta noche, o se han dicho esta noche. La decisión que adoptaron el pasado mes de agosto de apartar de la Autoridad del Transporte a los representantes socialistas o de la oposición, en este caso del Partido Socialista, pues obedece a una pataleta política. Porque efectivamente lo que ha sucedido en San Marcos no se corresponde porque nosotros hayamos roto el acuerdo de proporcionalidad. No, no, no. Aquí, antes de ocurrir lo de San Marcos, se ha dicho y se ha avisado por activa y por pasiva a la que era representante de San Marcos de este ayuntamiento que cumpliera y defendiera lo que se decía en este Pleno. Y eso no se hizo. Hasta se le reprobó. Ha tomado decisiones que fueron perjudiciales para las arcas del ayuntamiento. No ha reclamado el dinero que todavía tiene que reclamar a GHK y así un montón de cosas. Por lo tanto, se le ha apartado porque no representaba debidamente a este ayuntamiento. Si lo hubiera hecho, le puedo asegurar que hubiera seguido en su puesto. Ninguno de los que estamos aquí lo hubiéramos apartado, como así está en muchos otros sitios. Tenemos el poder entre los tres si quisiéramos de apartarlos, pero no lo hemos hecho. Ustedes en un año no solamente no han respetado siquiera sus palabras que hablaban de diálogo, de respeto, de proporcionalidad, de transparencia y de otra forma de hacer política. En menos de un año, Tabacalera fue el primer ejemplo. Y ahora, pues bueno, van acusando de victimismo, nos acusan de frentismo anti-Bildu, y está claro que de frentismo saben que de momento eso no es cierto. Es tan cierto que fíjese el frente anti-Bildu que tenemos aquí, que ustedes están sentados ahí. No hemos hecho nada para apartarles todavía. A lo mejor no es por falta de ganas, o sea, vamos, que es una decisión que no es personal, que es política, Nada más, que aquí parece que los debates se personalizan y con cosas así, ¿no? Bueno, pues no, o sea, ya repito antes que esto, o sea, que son cosas desagradables al final lo que tenemos que decir aquí, en cuanto que luego se pueden mezclar o parece que se mezclan con las relaciones personales, pero no, esto es un debate puramente político y les aseguro que tal y como están ustedes gobernando, no voy a decir que sea abyecto, lo que estaba diciendo son unas frases hechas, ¿no? Pero rozan un gobierno, no voy a decir tampoco totalitario, no autoritario, ni vamos a utilizar términos tan gruesos, ¿no? Pero es poco adecuado. O sea, yo creo que democráticamente ni siquiera es visible. O sea, es que se ve la democracia muy pocas veces, apartan al representante, a este no le nombro, cuando quiera lo quito. No, hombre, no. De verdad, piensen dónde están y por qué están en ese puesto todavía. Y frente a anti-Bildu, repito que no hay porque están ahí gobernando. Eskerrik asko, non egingoet defentsa guria. Dio zuen mozioak insto al gobierno a que respete el acuerdo. Zertaz ari zara exactamente, Ernesto? Hasteko, hemen etzegoen hitzarmenik. Hemen zegoena da gobernu honek hartutako erabakiat oso ondo esan duen bezala Titok. Proporcionaltasuna errespetatuko zuela udaletxe kanpoko erakundeetan. Porque es este gobierno, al contrario de todos los gobiernos que ha habido hasta la fecha, el que decidió unilateralmente, sin ningún tipo de acuerdo, que quería respetar el principio de proporcionalidad, como ha dicho Tito. Y a diferencia de lo que hicisteis la oposición en la elección de presidentes de las comisiones informativas, excluyendo a Bildu y dejando sin una sola presidencia al partido más votado en Donosti.
Por esta decisión de este Gobierno, y solo por esta decisión de este Gobierno, existen representantes de la oposición en diferentes organismos. Y voy a citar algunos. Añarbe, 2 de Bildu, 1 del PSOE, 1 del PP. Palacio Miramar, 2 de Bildu y 1 del PNV. Tabacalera, 3 de Bildu, 1 del PSOE y 1 del PNV. Tito, podrían ser los 5 de Bildu. Centro Cursal, 2 de Bildu, 1 del PSOE, 1 del PP y 1 del PNV. Mercado San Martín, 2 de Bildu y 1 del PP. Badía Berri, 2 de Bildu y 1 del PSOE. Cristina Enea, 2 de Bildu, 1 del PSOE, 1 del PP, 1 del PNV. Egalac, 2 de Bildu y 1 del PNV. Fundación Cursal, 1 de Bildu, 1 del PSOE, 1 del PP, 1 del PNV. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y en todos ellos podía estar solo Bildu. Pero no está, porque este Gobierno, a diferencia de otros anteriores y de otras instituciones, decidió repartir los representantes entre todos los partidos políticos. Es verdad que la representación de San Marco se decide en pleno, a diferencia de las citadas y de casi todas las demás. Y aquí sí hubo un acuerdo verbal con Ernesto, contigo. En la autoridad del transporte, que tenemos 2 representantes, uno sería para Bildu y el otro para el PSOE. Recordar que los 2 los nombra el Gobierno y siempre han sido los 2 del Gobierno. Sin embargo, acordamos que uno era para el PSOE. Y en el Pleno se elegiría para San Marco, que también son 2 representantes, uno para Bildu y uno para el PSOE. Por otra parte, decisión lógica, pues el partido que gobierna debería estar en todos estos organismos. Sabíamos que con esto, incluso, dábamos la mayoría absoluta al PSOE en la autoridad del transporte de Guipúzcoa. ¿Pero qué prevaleció? Pues la decisión de respetar la proporcionalidad, porque somos así, respetamos nuestra palabra. O sea, resumiendo, no ha habido acuerdo para repartir estas decenas de representantes. Y este Gobierno decidió ceder puestos de representación respetando la proporcionalidad, lo que no ha hecho nadie hasta ahora. Y el único acuerdo verbal que ha habido lo habéis roto vosotros, con la complicidad del Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco. Y es lo que hay. Dale la forma que quieras, hablas muy bien, haces mucho teatro, podías incluso dedicarte a esto algún día, pero es lo que hay, es lo que hay. Lo habéis roto vosotros. Dejasteis en representación en San Marco al partido más votado en Donosti, llevando desde Donosti a partir de ese momento un discurso monocolor, que no representa, por supuesto, a la ciudad. ¿Qué legitimidad tenéis para pedir nada? Utilicé la palabra aniquilar y la vuelvo a utilizar. Aniquiláis el pensamiento discordante. Rompéis la palabra dada. Y nos acusáis a nosotros de romper un pacto que no existe. Es que es la leche esto. Tenéis, de verdad, yo creo, yo iba a decir poca vergüenza, pero igual lo tomas como alusión, no lo voy a decir, pero bueno. Ayer Denis Itxaso cogió la presidencia de San Marco y Ramón Gómez la vicepresidencia. Ellos... Denis Itxaso cogió la presidencia de San Marco. Y ellos, o tú, por lo visto, representas a los pueblos que están en San Marcos. Vosotros reclamáis el principio de proporcionalidad, pero es que si nunca lo habéis respetado, jamás. Acabáis de pactar PSOE y PNV para quitar el único representante que el Ayuntamiento de Oreta va a tener en Cucha. Y no sigo con Cucha porque es de sobra conocido vuestro respeto a la proporcionalidad, entrecomillado, borrando de un plumazo a la fuerza más votada de Donosti y Guipúzcoa. Y ahora me estoy refiriendo también a otros. Esto no es una pataleta, Tito, no es una pataleta, Ernesto. Es dejar al descubierto vuestra manera desleal de hacer política. Vosotros no apostáis por el bien de Donostia, solo pensáis en vuestros propios intereses. Eta nik esan beharra daukat, suabe, baino esko alderdi jeltzaleai, markatu behar zuen, baino nik ez dut entenditze zer intende zuen beste bi hauekin. Hauen segidismoa da herri honi eskaintzen diozuen politika. Atzo bertan bisualizatu zen politika honen ondorioetako bat, San Markon. Hori da, bejoen dezuela. Jartzia Denis Itxaso presidente de San Marco eta ustea ordezkaririk gabe Donostia. Nik itxaropena ez dut inoiz galtzen. Baina garbi dago hemen politika egiteko bi aukera besterik ez daudela. Bilduk ordezkatzen duena eta frente bat. PSOE, PP eta PNV. Eta hau hiritarrek jakin behar dute. Ze pazientzia gure eta jende askoi agortzen zaio. Zuk esan dezuna agortzen izaizula. Beste askoi ere bai. Ez eskoa bozkatuko dugu noski, ez dugulako paktorik hautzi, eta desde luego horreza daukazue hau konpontzea nahi izan ezkio. Neko. Bueno, denik eta bien, Ernesto, una aclaración. Yo sí voté diferente y fue en un tema no accesorio y era la presidencia. Que yo presenté a Arantxa Tapia para ser presidenta y vosotros presentasteis a Rioda y se dio a Rioda. O sea, que votamos diferente. Mira, sí votamos diferente. Bueno, eso al margen. Bueno,
ikusita dago, plenontan, eta alkateak oaingoan ere berdina indu, behin da berriz errepikatzen nahi da sonsonete bat, que es que hay una estrategia electoral por parte de la oposición para zumbar al gobierno, ya que estamos de campaña. Y además, este es un mensaje que ahora nos lanza el alcalde y que está siendo debidamente retuiteado por la brunete tuitera que lleva todo el día con el mismo sonsonete, contando cuántas cosas votan en común los grupos, pérfidos grupos de la oposición del Ayuntamiento de Donostiarra en un frente anti-Bildu. Bueno, lo que uno empieza a temer es que tal vez lo que hay aquí en realidad es una estrategia por parte de Bildu, de provocación, para generar que evidentemente los tres grupos de la oposición votemos en conjunto, porque es que nos lo ponéis muy complicado en algunas ocasiones. Y voy a hacer una referencia sobre el tema de San Marcos, porque me parece muy grave alguna de las cosas que has dicho. Donostiak ez dauka ordezkaririk. Ostras. O sea, udal gobernua da Donostia. Ni Odon Edorza, cuando era rey Sol. O sea, hori oso fuertea da esatea, Baina, esan egin dezu. Eta ordezkari bat aldatzea, esaten dezu da aniquidar el pensamiento discordante. Ahí va, 10. O sea, azte denean, diputatu nagusiak esan zuen, egiten deun kritika politikagatik kriminalizatzen nahi geha da gobernu fora deno aipatu dut. Eta goain nahi esaten didazu, ordezkari bat aldatzen deudako, ezberdin pensatzen deudako, que aniquidamos al discrepante. Hori oso fuertea da. Zertik gauza bat esango dizut, normalizazioako gauza bat falta zaizue. Nik ez daukat inungo problemaik Denis Itxaso edo Ramon Gómez, San Marcoseko ordezkari izan daitezen, beraiek gai horren inguruan pensatzen badin badute eta zaborretaz ari gea, no estamos hablando de la liberación nacional a través de la basura en San Marcos, zaborren kudeaketaz ari gea, ikuspegia antzekoa badin badauzkagu. Eta ez daukat ere inungo arazorik, zuen ordezkari bat egoteagin, ez dakin nun, beste gai baten ikuspegi berdina badin badaukagu. Hori da normalizazioa, Iruditzen oso fuertea da, eskuditzea bat, pesoikoa da dako, edo bildukoa ez da dako. Es que os falta un largo camino por andar, porque aquí dos debates que hemos tenido es sobre modelo de gestión de residuos sólidos urbanos y estamos en absoluto desacuerdo. No sé cuántas veces lo hemos tratado, creo que si algo ha quedado de manifiesto en este pleno es precisamente eso, y al final hemos cambiado una representación porque en este tema de las basuras, ni en más ni en menos, pues estamos más de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista que el PNV con Bildu. Y punto. ¿Y qué pasa? Pues nada, normalidad democrática y normalidad política. La misma que hace que el alcalde de San Sebastián sea de Bildu. Exactamente la misma. La causa te esango dizut. Guk ez diogu baietz botatuko mozioni, ez besteari ere. Abstenitu ingo gea. Bakizu zergatik, porque niego la mayor. Ni hortan ados nao. No hay ningún acuerdo de reparto proporcional. No al menos en el que haya participado el Partido Nacionalista Vasco. No sé si otros tuvieron algún acuerdo debajo de la mesa, no tengo ni idea. El PNV, desde luego, no firmó ningún acuerdo de representación proporcional. Es más, siempre dijo que Bildu, en realidad, estaba haciendo esto por una cuestión de estética. Porque hoy también se ha utilizado aquí otra expresión que me parece muy ilustrativa. El alcalde dice que cuando nombra los representantes del ayuntamiento en distintos organismos, está cediendo. Lo ha dicho expresamente. Lo ha calificado de ceder. Bueno, ante esa constatación que nosotros hacemos, lo que nosotros hemos hecho es presentar una modificación del ROP para que no tenga que ceder en nada. Y sea este pleno el que designa a los representantes en las distintas entidades. Porque claro, lo de Tabacalera que se ha mencionado aquí, si es que está muy claro, pues hicieron las cuentas y evidentemente perdían la mayoría absoluta por parte de Bildu. Y yo lo entiendo y entiendo que al final actuaran así y pusieron como excusa no sé qué declaración que había hecho el Grupo Popular para quitar la representación de Bildu. Pues muy bien. Claro, lo que no se puede es venir aquí y decir, no, es que nosotros guk politika egiteko beste modu bat, guk batek esaten zuen bezala deskarrizketa baten, ez gatoz politikaren eremura, politika aldatzera gatoz, hombre, ba. Etorri Donostira eta ikusi, politika nola aldatzen den. Da, guk bai aldatuko dugu, ropa, para que no os parezca que esto de tener representación proporcional es una cesión por parte del gobierno municipal. Vale, izteko txanda, aurrena Ernesto, bai.
Sí, vamos a ver, señor Izaguirre. Es tal su vendetta que todo su discurso ha sido terrorífico. Terrorífico. Pero terrorífico porque además nos ha venido a decir que casi nos deja sentarnos aquí. Que el poder venir aquí al Pleno y hablar, como usted lo preside, es un capricho gracioso que usted nos otorga. Y antes le he comparado con un régimen bastante nefasto. Pero es que me hace gracia que usted vote contra Franco y a veces tiene cosas que ni el franquismo. Segundo, documéntese bien, ya que tiene tantos asesores y tanto Twitter. En el Ayuntamiento de San Sebastián ha habido muchas veces representación proporcional, muchísimas. Usted no es el primero y espero que no sea el último. Es más, en San Marcos estuvo el señor Román Sodupe, que era oposición, y estaba yo, que era gobierno, cuando lo presidía Batasuna y defendía la incineradora, por cierto. Así que no es verdad nada de las cosas que ha dicho. Y los acuerdos, claro que existían. Pero cuando ustedes rompen el acuerdo y defienden cosas contrarias al Pleno, tienen que asumir las consecuencias. Como yo asumo que usted se siente ahí porque el PNV no quiere hacer una moción para echarle. Como lo han dicho, esto es democracia. Yo no comparto que el PNV le mantenga en el asiento, pero le mantiene. Por omisión o por acción le mantiene a usted. Y no lo comparto, pero lo respeto. Y les tengo respeto a su posición política, aunque no la comparta. El problema de ustedes es que no respetan nada. Y ha dicho algo más grave, y con eso termino. Ha dicho, nos estamos empezando a cansar. Y mire, cuando gente que viene del mundo que vienen ustedes empiezan a decir que se empiezan a cansar de los sistemas democráticos, cuidadito, cuidadito. Y me ha dado miedo. Se lo digo sinceramente. Si usted mantiene ese tono, me ha dado miedo. Y espero que no sean los nuevos tiempos si ustedes ganan. Porque viendo cuando ganan, empezamos a ver cómo actúan. Alderdi Popularra. Bueno, la verdad que su intervención, con todos mis respetos, se ha lucido, señor alcalde, porque he escuchado la palabra monocolor de este ayuntamiento. ¿Monocolor es el acuerdo de 3 grupos diferentes? ¿Eso es una representación monocolor en San Marcos? Sí, es monocolor. No sé, es que no sé ni qué responder ante esta afirmación. Y lo suyo no, cuando estaban 8 de un solo grupo no era monocolor, era plural, Sí, pero respetaba el acuerdo del Pleno. Respetaba el acuerdo del Pleno, no voy a entrar a debatir eso. Y luego quisiera hacer otra anotación. En el caso de Tabacalera no se nos apartó al Partido Popular, como sí estaba en el dictamen a la mañana puesto el nombre de nuestro portavoz, de Ramón Gómez. Se nos aportó porque preferían de compañero de viaje al Partido Nacionalista Vasco, no porque cambiaran las mayorías. La mayoría sigue siendo lo mismo, son 2 representantes de la oposición. O sea que no se cambió ni por declaraciones ni por nada, simplemente que se encontraban más cómodos con el Partido Nacionalista Vasco en Tabacalera. Desde lealtad, nada. Aquí no ha habido ninguna deslealtad. Deslealtad ha habido por parte de este Gobierno en algunas representaciones. Y por eso se han modificado, por eso se cambió. Y aquí el que hablaba de proporcionalidad fue usted. Aquí lo que estamos instando a que se respete eso que ustedes hablaban cuando entraron a gobernar, de la nueva forma de hacer política, de la transparencia, de la pluralidad. Pues bien, perfecto. ¿Que van a continuar con ello, que no van a modificar? Encantados. Pero no nos hable a los demás cuando, repito, que es que la mayoría es que hoy el Pleno les debería de hacer reflexionar. O sea, cógense al final el dictamen del Pleno, cómo ha quedado las votaciones, y reflexionen un poco y digan, no podemos seguir así haciendo político. Yo antes he escuchado que llamaban al acuerdo y al consenso. Perfecto, llamen a los grupos. Si seguramente que nos entendemos y las mociones y las declaraciones bajarán. Eskerrik asko, bozkatu ingo dugu. Aurrena Alderdi Sozialistarena, baiezko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, onartu gelditzen da, eta orain Alderdi Popularraena. Baiezko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, onartu egiten da. 20. Mozioa. Pues se han aprobado las mociones que presentaba una el Grupo Socialista y otra el Grupo Popular relativos a que se respetara el acuerdo de reparto proporcional de los grupos políticos en los diferentes órganos municipales y supramunicipales. Bildu ha votado en contra y el PNV se ha abstenido.
A continuación se debate otra moción presentada por el PNV sobre la constitución y convocatoria del Consejo Asesor sobre la memoria histórica. Estamos metidos en una especie de bucle en el cual empezamos hace ahora un año o algo más de un año, 12 plenos, y estamos hablando prácticamente de lo mismo 12 plenos más tarde, ¿no? Este tema nos preocupó desde el principio y presentamos una moción en la que decíamos que crearan un Consejo Asesor de la Memoria Histórica, un Consejo Asesor que al fin y al cabo era un Consejo Asesor en un sectorial, ¿no? Y que tenía cabida dentro de la estructura de participación ciudadana que tiene establecido el Ayuntamiento. Aquí, pues, señor Jaca, no se podía hablar de imponer, porque era un tema que ustedes, en teoría, abrazaban igual que nosotros. Y nosotros en esa moción que ustedes aprobaron y a los que se unieron, ya le estábamos estableciendo primero el objeto y les decíamos cuál era, la memoria histórica. Y estábamos también diciendo cuáles eran los objetivos, que eran dos, fomentar el conocimiento de los hechos acaecidos y los valores democráticos que durante este periodo se negaron. Y lo que era más importante, les dábamos las pistas de lo que nosotros considerábamos debía ser la composición. Y digo más importante porque entendíamos que atendiendo a la amplitud del tiempo, del espacio de tiempo al que estábamos refiriéndonos, a la amplitud y pluralidad de las víctimas, se necesitaba hacer una composición lo más amplia posible. Y además, lo más académicamente, no sé cómo decirlo para que no se molesten, porque se utilizó en el Bicentenario un término y les molestó, pero que fuera lo más académica, profesional, póngale el título que quieran, a la hora de abordar el tema. Y lo hacíamos porque, repito, la pluralidad de las víctimas hace de esto un problema complejo y, segundo, porque se necesita para tratarlo, como hemos visto ya en otras declaraciones que hemos traído a este pleno, una amplitud de miras a la hora de elaborar los contenidos de ese Consejo y a la hora de gestionar el trabajo que ese Consejo vaya realizando. Esta era nuestra idea. Yo creo que cualquiera lo entiende fácil y creo que es de sentido común. Es decir, un tema sensible, un tema en el que, repito, ahora que está el señor Jaca presente, no imponíamos ningún contenido y, sin embargo, y tomo sus palabras, el Gobierno ha oídos sordos durante casi un año y no lo convocaba. Y resulta que pocos días antes de que se celebre este pleno recibimos una carta firmada por el señor alcalde en el que se convoca al Consejo Asesor de la Memoria Histórica, un poco así, como dirían, y perdónenme la expresión, a la remanguillé, con un orden del día, objetivos y funcionamiento de la comisión, dar a conocer los proyectos que ya se están poniendo en marcha. Señores, si esta comisión es para realizar proyectos, no para ir allí a informarles. Ya empezamos mal. Y luego ya era ruegos y preguntas y faltaba el cuarto punto y para casa. Claro, esto es un mal inicio. Es un mal inicio, primero, que hayamos tardado un año, que hayamos tenido que venir 3 veces a este pleno con este tema, que nos hemos desgastado dando todo tipo de razonamientos, que lo único que nos está separando aquí es que nosotros entendemos que este tema tiene que dar o tener un enfoque plural. No queremos que solo sea la visión del Partido Nacionalista Vasco, que sea lo más plural posible. Y ustedes parece que les da miedo esa pluralidad y están haciendo oídos sordos permanentemente a esta petición y quieren ahora con esto dilapidar el asunto. Y le voy a decir, ser sincero, nosotros vamos a acudir a la reunión, pero tenemos miedo. Tenemos miedo porque ustedes están aprendiendo que a veces lo mejor es crear una comisión, a veces es mejor crear la comisión para que no vengamos a darles el tostón y a veces lo mejor es crear la comisión para constituirla, dejarla en vía muerta como la de derechos humanos y que quede en nada. Eskerrik asko. Bai. Bueno, ni hasiko naiz. Eskubietako batzorda ez dago enbia muerta, eta hau ere ez da ongo noski. Egia da, Iazko Urria memoria historikoari buruzko aholku batzordea eratzeko eskaera egintzula udalbatza honek, guk baiezkoa eman genion, egia da ere orain dela 5 hilabete berrio eskatuzula, eta egia da gaur ere baiezkoa emango diogula. Jakin ere badakizue, 12 hilabete hauetan, eta aurreko beste 3etan ere bai, gai hau jarretzan ibili garela. Eta badakizue, Juanra, zuk ere badakizu. Eta badakizu, hilabete hauetan, beste lan asko artean, hau ere aipatu nahi dut, 2002 urtetik ona, gai honekin zerikusia dituzten onartutako mozioak, baino gauzatu gabeak zeudenak, hau PSOE tokatzen zaio, gauzatzen ibili garela.
Eta hori badakizu, Juanra, eta hitz egiten nahi naiz, Zurriolan jarritako plaketaz Errepublikako fusilatuak omenduz, ondaretan jarriko den oroitarriaz, kartzela honi buruzko erakusketaz, funtzionario errepresiolatuen txostenetaz, edo sazietari omenalditaz. Erresa baita, gobernu honi izatea ez dituela onartutako mozioa betetzen. Baina, hiritarri jakin behar dute aurreko urtetan 20 mozio inguru izaten zirela urteko. Eta azkeneko urte honetan 250 inguruan gabiltzala. Hau ez da eskusa bat. Baina gu, betetzen ari gara danak, aurtengoak eta aurreko urtekoak horiek utzitakoak ere bai. Gai honekin adibide garbia daukagu. Ta zaila izango zaigu, orain arte, eratzea batzorde hau, zaila intzaigu, beste gauzen artean sekula baino batzorde gehiago osatzen aigalako, 12 batzorde dagoeneko. Konsiente izan behar dute herritarrek hemen sortzen ari den lana eta egiten den lana sekulakoa dela. Eta ez dela inoiz egon udaletxe honetan hainbat komisio martxan, hainbat bilera batzorretakoa, hainbat interpelazio, 1500 inguru, mozio eta gainontzekoak. Zaila da, baina alare betetzen ari gara agindutako guztia. Eta hau ere bai, jakin badakizu, Juan Razuke bakizu, datorren urriaren 10ean bilduko garela Aieteko etxean 50 elkarte, horietatik 51 Donostikoak. Eta zergatik egin dugu horrela, txapuza osteiz esan dezun dala hoi. Ba, esan genizuen sistema partartzailea bultzatu nahi genuela. Eta esan genizuen, osake bazenekin, Juanra bazenekin, eta denbora behar genuen, eta baina deialdi benetan zabala izango dela ziurtatu dezakegu. Hilabete hauetan, aurrekoek bete zituzten mozioa betetzeatik aparte, diputazioarekin egon gara lanean, elkarte guztien zerrenda landu dugu, elkarte guztiekin egon gea, baitere instituzio ezberdinen zerrenda osatu dugu. Diru laguntza negoziatu ditugu, antolatu ditugu, esandakoetatik aparte, beste gauza berriak ere antolatu behar genitulako, por ejemplo, Gernikaren bombardaketaren 75. urte muga. Denok ados gaude elkarte hauek espazio bat behar dutela, eta foro bat, eta urriaren 10ean honetaz eta gehiagotaz hitz egingo dugu. Guretzako, gai honek lehentasun osoa dauka, naiz eta zuek behin eta berriro beste mezu bat zabaldu. Kuriosoa da ere zure enpresa, orain eta hemen egin beharra jakinda lanian gabiltzala eta deituta dagola batzar hori. Ansiedate hau ez dugu ulertzen. Jakinda gauzak aurrea ateratzen ari direla, lan aurrea dijuala, zer dela eta mozio berri bat. Jakin badakizue, Juanra, lanean ari garela eta batzarra deitu dala. Ez duzue horlako presarik, erakusten, ala jaina, beste leku batzutan. Bilbon esate baterako edo Gasteizen goen dela urte batzuk. Eta ez zaizue gustatzen entzutea, baina nik berriz errepikatu beharra daukat. Ito nahian zabiltzate gobernu hau, ez dezue sekulan itoko eta lan guztik ingoitugu txukun-txukun, baita bestiak egin izituztenak. Eta amorrazio ematen dizue ikustea egiten ditugula. Erabaki zen duten, PSOE eta PP-rekin estrategia berdina erabiltza ito nahian gobernu hori eta hortan naizate. Baina en el fondo, erkezko dakizue, lanian ari garela, honetan ere, eta datorren 10ean haien ikusiko behala ziur nago. Eta espero erbintzat. Eta esan deten bezala, baiezkoa bozkatuko dugu. Alderdi Sozialista. Sí. Nosotros en este asunto no estábamos de acuerdo con la creación del Consejo, pero lo que estamos menos de acuerdo es que el Gobierno municipal haga lo que le dé la gana y se la traiga al pairo todo lo que ocurre en este pleno. Yo, los donostiarras que estén ahora mismo viendo la tele o siguiendo por internet estos debates tienen que estar espeluznados de lo que ocurre en este ayuntamiento. ¿Verdad? Al final, estar debatiendo horas y horas, y vamos desde la 1 y tendremos todavía otras 2 o 3 horas con este asunto, o sea, con asuntos que algunos he dicho antes que creo que no eran importantes para los donostiarras y que se han traído aquí, que se han debatido, pero sí hay otros asuntos que son muy importantes de lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de temas muy serios para la ciudad, para su futuro, pero es que al Gobierno municipal le importa un carajo, se la trae al pairo lo que ocurre en este pleno, lo que le digamos, las mociones que se aprueben. Hoy probablemente se vayan a aprobar 37 mociones, de las cuales ustedes solamente van a cumplir las que les dé la gana, las que les guste. En muchas ocasiones ya ha llegado al punto en el que el Gobierno municipal le importa poco aprobar cosas sabiendo que luego ni las van a cumplir, ni las van a hacer caso. Ya ha llegado al punto de la chulería o la prepotencia de algunos diciendo
que no van a cumplir lo que este pleno les está diciendo. Yo, de verdad, creo que los donostiarras tienen que estar espeluznados de la imagen del Gobierno municipal, donde algunos traemos aquí temas serios para que se aborden, para que se trabajen, para que se decidan como los decide este pleno y que luego ustedes hagan lo que les dé la gana. De verdad, tienen que estar asustados. Izteko txanda. Asko, alcalde, la verdad es que usted que es médico estará de acuerdo conmigo que diagnosticar de ansiedad a alguien que lleva 10 meses pidiendo que pase algo, pues no es precisamente el concepto que tengo yo de ansiedad. En todo caso, lo que me va a dar es una depresión, porque claro, llevo 10 meses reclamando esto. Y además en un tema que para ustedes es prioritario. O eso decían, o eso nos dicen puertas afuera. Y lo dice aquí. Pero es que sus asesores nos lo dicen puertas afuera. Y muchas de las actividades que van realizando tocan a nuestra puerta. Y a veces lo que es peor, mandan a organizaciones, asociaciones, etcétera, de su entorno cirujano, para que vengan donde el PNV, porque nos han dicho el Gobierno que si ustedes dicen que sí, se hace. Y así de esa manera, oye, ya hemos salido del embrollo. ¿Que no se pone la placa de Ondarreta? Es porque ir al PNV y preguntarles, los del PNV. Y dices, es que mira, es que cambiar el bulevar, el nombre y tal, la culpa es del PNV, ya no es suya. Hombre, eso no es la forma de conducirse, ni en este ni en otros temas. Dice, además, que queremos ahogar al Gobierno. No es cierto, nosotros no queremos ahogar, y muchísimo menos con este tema. Muchísimo menos. Este no es un tema para ahogar a gobiernos. Este es un tema que tiende puentes para mucha gente. Y podía ser así, pero es que hay que hacerlo de otra manera. Hay que hacer respetando la pluralidad, insisto. Lo que hay que hacer es respetar la pluralidad, porque claro que hay actividades, y es verdad que estamos al corriente de ellas. Van a hacer una exposición, van a colocar una placa que fue sugerencia de este partido desde hace mucho tiempo, etcétera, etcétera. Claro que hay actividades. Lo que queremos es que eso se consensúe antes, previamente, no solo con el Partido Nacionalista Vasco, con todo el mundo, y con gente que incluso tenga opciones y opiniones distintas. Eso es lo que nos gustaría, eso es lo que echamos de menos, señor alcalde. Eskerrik asko, bozkatu ingo dugu. Aldeko bozkak. Onartua iritzen da. Explicación, Ernesto. Sí, bueno, hemos votado que sí por buena voluntad, es decir, porque la idea es buena y la iniciativa es buena, pero como nuestra desconfianza en que la lleven adelante como se debe hacer es total, porque claro, no vale decir, esta la vamos a llevar adelante porque me gusta, pero la voy a hacer a mi manera. Eso no es lo que estamos votando aquí. Aquí lo que estamos votando, y lo ha dicho muy bien el señor Viles al final, es que exista un consejo asesor donde entre todos se busquen acuerdos, porque si entre todos buscamos acuerdos de recuperación de la memoria histórica, será un logro. Si el acuerdo solo es para ponerse los de un bando de acuerdo y el otro bando seguir en desacuerdo, no habremos logrado nada. Y eso es lo que ustedes hacen, y es lo que a usted le gusta, señor Izaguirre. Buscar acuerdos por detrás, en los pasillos, con sus múltiples asesores, pues siempre manda a los asesores a negociar, parece ser, a mí como no llegan nunca, pero bueno, en todo caso es lo que le gusta. Explicación voto, ¿eh? Es explicación de voto, pues he dicho que he votado que sí, pero pensando que, en fin, es un canto a los cisnes, ¿no? Porque realmente al final, usted nos lo ha dicho, ha convocado lo que da la gana y como le ha dado la gana, para la próxima semana, al margen de una mínima explicación en una junta de portavoces, por ejemplo. O de reunirnos a los portavoces y decir, oye, he pensado esto, ¿qué os parece? ¿Cómo lo veis y tal? No, como ahora el PNV me vuelve a presentar una moción y me incomoda, voy ahora a hacer una asamblea a mi estilo y o lo tomas o lo dejas. Y ese es su problema. Usted obliga siempre a que sea todo, o lo tomas o lo dejas. Y así nos va, bastante mal. Vale, ala, gauzatxo bat, egila deleno, aluzio batengatik diskusio teuki deula, hau explicación de voto etzan. Osa, zen nahi igualtzei flexible izatea batian eta bestian, baina danok izan gaitezen berdintxu, bale? 22. Pues ha quedado aprobada la moción que presentaba el PNV sobre la constitución y convocatoria del Consejo Asesor sobre la Memoria Histórica, aprobada por unanimidad. La siguiente moción, la número 22, también la presenta el grupo EAJ-PNV, en este caso una moción referente a los datos sobre turismo. Eskerrik asko. Bueno, la verdad es que llevamos un tiempo comprobando en esta ciudad que se produce, cada vez que hablamos de turismo, un baile de cifras entre los diferentes organismos que las emiten. Vaya por delante que nosotros pensamos que son las del Eustat las que deberíamos seguir, no por otra razón, sino porque es la referencia que hemos tenido durante muchos años y
no creo que porque ahora no sea o no refleje la realidad como nos gusta, pues haya que cambiar. Pero sí es verdad que hay una serie de organismos que pueden aportar una serie de datos, tanto cuantitativos como cualitativos, que sí pueden complementar mucho mejor la foto de la situación de cómo está una parte importante de la economía donostiarra, que es el sector del turismo. Y esto es lo que nos trae a esta emoción, la que nos lleva a esta iniciativa, que realicen, con carácter periódico, un informe que incluya todos estos datos, ¿no? Los datos de diferentes organismos, tanto cuantitativos y cualitativos. Pero no les voy a engañar que detrás de esta iniciativa lo que hay es una doble percepción. Lo que hay es una percepción, primero, de que las cifras no se están utilizando para lo que tienen que utilizarse. Y me explico. Las cifras deben servir para evaluar. Y una vez evaluar, habría que ver la comparación a medio, corto y largo plazo con cifras anteriores. De ahí sacar conclusiones, ver dónde estamos. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos para mejorar? Para eso deberían ser las cifras. Lo que no sirve es es esperar a que vengan las cifras, a ver si son positivas, como que le toca la bonoloto, y me escudo detrás de ellas. Eso es para lo que no sirven, ni para entablar guerras con otras instituciones que perjudican a la economía. A nosotros lo que nos preocupa es que no se está utilizando las cifras para evaluar y actuar. Porque este Gobierno no actúa en este tema, no actúa porque no tiene ni el vigor político, ni la decisión, ni la visión de ciudad suficiente para encarar los nuevos retos que tiene esta ciudad en el turismo. Y no actúa tampoco porque se encuentra cómodo. Se encuentra cómodo en la inercia de un modelo que ya ha heredado, porque eso sí que ha sido heredado, que ha funcionado en un momento dado, pero que ahora es muy probable, y lo estamos viendo, ya no sirve. Hay que adecuar la realidad a otros retos. Y le voy a decir unos cuantos. Simplemente, sin entrar en grandes profundidades. Uno de ellos, la sostenibilidad. Hay que buscar un modelo sostenible para Donostia. Segundo, hay que definirse por una vez cuál es nuestro público. Tercero, habrá que salir a buscarlo y probablemente al exterior. Habrá que salir al exterior. No nos va a quedar más remedio. De hecho, sin hacer nada ya nos está viniendo, es decir, la realidad nos está superando. Y por último, hay que tener un problema de accesibilidad. Hay que resolver el reto de la accesibilidad, porque es evidente que nadie va a donde cuesta llegar. Y en estas 4 breves pinceladas, claro, se entiende el porqué de la no actuación del Gobierno. ¿Por qué es mucho más cómodo seguir al rebufo de un petrolero que le va a costar frenar que darle toda marcha al motor? Porque les va a poner dentro de su propio, ya no sé decirlo, coalición, en serios problemas, porque están defendiendo, primero, conceptos de economía distintos. Y este no deja de ser parte de una economía. Y si uno cuestiona el todo, cuestiona la parte. Y por otra parte, porque además no tienen una concepción ni siquiera similar, o al menos no la tenían, sobre cómo abordar ni el tema económico ni el tema turístico en Donostia. Eskerrik asko. Zuri. Josu. Vaya, Chalén. Hombre, la verdad es que leer en frío la moción me lleva a una conclusión, que cualquier persona que nos vea discutiendo sobre datos turísticos y polémicas sobre un 2%, más o menos, según quien lo mida, me parece absurdo. Y parece absurdo que en plena crisis, una crisis durísima, donde todos sabemos qué situaciones hay y se están dando, un sector que repite o mejora los registros del año pasado, que recuerdo fueron récord, pues se ponga en cuestión y además, bueno, pues si alguien no lo ve, pues igual puede pensar que estamos pues en una situación, pues alguien que acaba de llegar a la ciudad, no alguien de la ciudad que sabe cómo ha sido este verano, sino que estamos en un momento pues catastrófico, ¿no? Y yo creo que sembrar este tipo de dudas es como mínimo una irresponsabilidad. Y más sabiendo, como tú lo sabes, siendo miembro del Consejo de Turismo, que los profesionales del sector nos piden responsabilidad y que no utilicemos el turismo como arma arrojadiza, ya que perjudica al sector y a la ciudad. El decir, yo creo que es, no sé si pensar que es mala voluntad o es el no saber, ¿no? El decir que, no, pues se juega a la bonoloto y hay uno en números y bueno, pues qué bien, ¿no? No, yo creo que hay muchísimo trabajo detrás, muchísimo.
Y lo que me parece más difícil de entender es que esta maniobra venga por parte del PNV. Porque lo que estáis haciendo es coger el guante que ha estado durante meses en manos del Partido Socialista, tanto del Gobierno vasco como del de la oposición en este ayuntamiento, como del de, creo que la Ejecutiva Provincial del PSE, diciendo que el turismo bajaba debido a que estaba Bildu en el Gobierno. Claro, luego se demuestra que el turismo no baja, entonces, bueno, replegamos, pero ahora el PNV coge ese guante, yo creo que simplemente para enredar en pleno periodo electoral. Recuerdo también que la oposición, y aquí el PNV jugó, yo creo que con responsabilidad, cuando el tema del Festival del Sol, que aquí lo hemos hablado varias veces, como el Ayuntamiento, la Diputación, los privados, el Cursal, que jugaron con una buena candidatura, pero bueno, siempre se ha echado en cara eso a este gobierno. Pero quiero recordar que aún sin el Sol, durante los 7 primeros meses del año 2012, sin ese festival, el número de congresos creció un 13% y el de congresistas en un 21%. Y eso, señor Viles, pues no es casualidad. Usted lo creerá que es la Bonoloto. Bueno, le digo que hoy acabo de leer que fiscalmente, las apuestas del Estado van a tener una retención de un 20%. Hemos dicho por activa y por pasiva cuáles son las apuestas de este Gobierno en materia turística. De hecho, estamos ultimando el Plan Director de Turismo. Y usted cuando habla, pues a quién hacemos caso, al Eustat, a INE, a Aspagi. Yo creo que al final estamos hablando de porcentajes dispares entre Eustat y INE, pero yo creo que Aspagi mantiene una línea que yo creo que es la más creíble en el sentido de que no es estadística. Y en esa guerra de cifras este Gobierno no ha querido entrar nunca y ha sido una pelea que ha llevado otro Gobierno. Pero el día pasado también, la semana pasada, tuvimos una reunión con el sector y también pues nos felicitaban por la gran aceptación que ha tenido la revista Time Out, la gran promoción que ha realizado, aparte de las diferentes políticas de internacionalización que estamos haciendo. Por ejemplo, la semana pasada también estábamos en un encuentro con periodistas de Iparralde y Francia presentando diferentes aspectos de nuestra oferta. Y con Diputación, sin Gobierno vasco, porque no lo apoya, vamos a Toulouse y a Burdeos. Y tenemos otras medidas para llevar adelante siempre buscando la internacionalización. Y yo creo que si este sector goza de buena salud, con una ocupación en agosto de cerca de un 90% y un verano extraordinario, yo creo que lo demás es tratar de confundir. Y por eso, aunque podamos hacer lo que dice la moción, vamos a votar en contra, porque aquí el interés para traer esta moción era otro. Vale. Alderdi Sozialista? Bai. Susana. Pues no quería aburrirles, porque todavía nos queda tarea y porque les quería privar también de oír el dulce tono de mi voz. Pero, claro, es que una debe ser que necesita apoyo, porque ya no lo he entendido. En lo último que ha dicho ya es que no lo he entendido. Porque si todo va tan bien y es tan fantástico y tan maravilloso, oiga, ¿por qué va a votar que no? Pues vote que sí, vote que sí. Y de los datos, los de verdad. Porque del plan director ya sabemos los grupos de la oposición también, porque hemos estado allí, pues permítamelo, incluso más que usted, que ha estado mucho, no lo estoy recriminando, no se lo tome por ahí, pero mucho, hemos estado mucho, debatiendo mucho. Ahora, yo no he escuchado allí ninguna apuesta del Gobierno, ninguna. Igual ahora las vemos, cuando nos manden el documento definitivo, pero yo allí no he oído ninguno. Es más, ni le he oído cuando se hablaba de accesibilidad, de la importancia de las políticas de accesibilidad, para que las personas que quieran venir a nuestra ciudad de turismo, de cualquier tipo, puedan hacerlo con comodidad y más facilidad, tampoco le he oído decir a usted su postura de Gobierno. La dicen en la prensa, ahí donde le da tanta alergia a algún otro corporativo, que siempre nos lo echa en cara. Pero allí no se lo he oído decir.
No sé si el señor Viles o el señor Gómez, que han venido conmigo, se lo han oído. Lo hemos tenido que decir nosotros. Su política es no al TAP, no al metro, no a la estación de autobuses, no. Pues bien, pero no lo han dicho allí, ¿eh? No lo han dicho. Y en su programa electoral, aquel que amablemente nos entregó el entonces candidato a alcalde, su apuesta por el turismo para esta ciudad era hacer albergues. Es que yo me lo he leído, albergues y campings. Pero allí, en las discusiones del plan director, tampoco lo han dicho. Vale, claro, porque estaban allí todos los sectores representados. Y mire, yo no les voy a culpar a ustedes porque la caída reiterada en los últimos meses del turismo sea su culpa. Pero lo cierto y verdadero es que ahora les toca a ustedes gobernar y hacer cosas. ¿Para cambiar qué? Una tendencia, señor Ruiz. Porque, mire, quedarnos en los datos de agosto es hacernos trampas en el solitario. Porque el resto de meses, la caída en San Sebastián es innegable, es inocultable, aunque no existe este término, supongo, y ha venido siendo importante. Mucho más que en Bilbao y en Vitoria. Pues vamos a hacer las lecturas, oiga, ¿para qué? Para tomar decisiones, porque si no... Porque además, cuando habla del sector, yo también me he leído lo último que dice el sector. Y respecto a agosto, que están encantados, es verdad, ¿qué te dicen? Oiga, pero no nos quedemos con este dato, que es nuestro mes potente, que ahora viene el duro y frío invierno, que nos quedamos sin el Festival del Sol y ahora nos quedamos sin el sol. Y aquí tiene que venir alguien, porque si no, ya me contará usted qué vamos a hacer. Y ahora le toca a usted. Y, por cierto, no nos hable de apoyos del Gobierno, porque de la Diputación Foral usted tiene, económicamente al menos, mucho menos apoyo. Eskerrik asko. Zui, Alderdi Popularra, Ramón. Oye, ahora estos puntos en los que dices, bueno, pues como estamos de acuerdo, pues ya ni intervendremos, ¿no? Solamente que se vote. Una cosa tan sencilla como que se emita un informe donde se digan los datos de los turistas, los visitantes que han venido a la ciudad. Claro, llegado a este punto en donde no le he entendido nada, señor Ruiz, nada. O sea, usted ha intervenido y no le hemos entendido nada. Yo pensaba que era yo, pero como la señora García Choque ha dicho que tampoco lo ha entendido, pues debe ser algo que no. Y el señor Ruiz tampoco, pues parece que no le hemos entendido nada de lo que decía. Ahora sí le he entendido una cosa que me ha hecho mucha gracia. Tenga usted cuidado con lo que dice a veces, ¿no? Dice, habla de la internacionalización y luego habla de Iparralde, pero no habíamos quedado que Euskal Herria. Para mí la internacionalización en turismo va mucho más allá. Es decir, una cosa es que vengan los franceses y eso estamos encantados, y otra cosa es que la internacionalización pasa por países del mundo, y el mundo está mucho más allá de las fronteras de Iparralde. Y lo que tenemos que conseguir es esos mercados emergentes de turistas vengan a la ciudad y gasten. Es un asunto en el que el Grupo Popular había tratado de meter en el plan de inversiones municipales y que, sin embargo, ustedes no quisieron. Y el PNV tampoco, aunque el otro día habló de la internacionalización del turismo. Nosotros quisimos meter dinero en el plan de inversiones para internacionalizar el turismo, o sea, para ir ahí mucho más allá de las fronteras que estamos viendo y conseguir que venga la gente a la ciudad. Y, sobre todo, que venga la gente, porque quiero recordar que aproximadamente el 25% del PIB, directo e indirecto, tiene alguna relación con el turismo. Eso es empleo, eso es ayudar al comercio, a la hostelería, al transporte, a las empresas de servicios. Eso es crear empleo en San Sebastián. Ahora bien, nos hablaba del plan director, un plan director que hace ya un año y pico pedimos que se hiciera, que se han hecho reuniones, que se ha ido trabajando y que ahora mismo no sabemos dónde está. Tenemos dos retos fundamentales respecto al turismo. Uno es capital, que es el 2016. Y tenemos que hacer una apuesta, y eso es turismo, esos son ingresos para la ciudad, eso es proyección cultural, proyección de imagen de San Sebastián, y eso es lo que va a hacer que la gente venga a visitarnos y a conocernos, y es el 2016. Teníamos otro reto, que también es el final del terrorismo, y lo que tenemos que hacer es estar preparados, que esta ciudad sepa crecer y salir de ese agujero y poderse proyectar en todo el mundo. Pero ante todo esto, que significa crear empleo, mejorar la economía de la ciudad, preocuparnos de verdad por los 11.000 desempleados de la ciudad y, sobre todo, por los jóvenes de San Sebastián para que tengan una oportunidad de futuro en nuestra ciudad, pues le voy a decir una cosa. Antes teníamos el sol, pero ahora usted está en la luna. Izteko txanda, bai. Eskerrik asko.
Bueno, la verdad es que habíamos visto varias posiciones ante mociones, las de no me sumo, la de me sumo pero no cumplo, y ahora es la de me puedo sumar pero me cojo la casqueta y no la voy a firmar. Bueno, pues vale, pues una variable nueva. Desde luego, la contestación que me ha dado el señor Ruiz ha sido la de poner el dedo en la llaga y quedarse mirando el dedo. Yo he dicho desde el principio que las cifras son un instrumento y que la propia iniciativa en sí mismo es un instrumento. Y no le he negado que lo que nos preocupa no es al final que haya diferencia en las cifras, sino que lo que nos preocupa es que lo que las cifras dicen es que hay una tendencia a la baja. O si quiere que se lo diga en un lenguaje más marketingiano, la tendencia es de no crecimiento, que es igual que baja. Y nos ha dicho que no somos responsables. Pues yo creo que no es así. Nosotros fuimos responsables cuando se entró en la guerra de cifras. Y ahí sí que hicimos todo lo posible para no participar en ella. Pero lo que sí vemos que es de responsabilidad es buscar soluciones a futuro cuando te están marcando los datos que llevas al menos 4 años en los que no creces. Y nosotros lo que te estamos pidiendo, o le estamos pidiendo, señor Ruiz, es saber cuáles son sus ideas o sus líneas estratégicas para posicionar la marca Donostia donde queremos que esté. Queremos saber cómo lo va a llevar a cabo. Y queremos también saber dónde quieren ustedes posicionar el turismo de Donostia a 4 años vista. Eso es lo que le estamos pidiendo. Y eso es mucho más que lo de los datos. Lo que pasa es que también le voy a ser sincero. Teníamos clarísimo que si empezábamos por ahí, en vez de empezar por los datos, que ya vemos que no están de acuerdo, pues no íbamos a llegar a ningún sitio. Pero no nos hable de responsabilidad, porque la responsabilidad no es esperar a que el agua me lleve la corriente, sino qué voy a hacer para que no me llegue. Y le puedo asegurar que los datos no son tan positivos como usted nos quiere hacer creer. Vale, bozkatu ingo dugu. Aldeko bozkak, ezezkoak, onartua gelditzen da, 25. mozioa. Pues ha quedado aprobada esa moción que presentaba el grupo PNV sobre los datos relativos al turismo. Ha recibido los votos a favor de Grupo Socialista, Partido Popular y propio PNV. Bildu en esta ocasión ha votado en contra. A continuación se debate la moción número 25 que presenta el Partido Socialista sobre las necesidades comerciales en la ciudad. Perdón, que es que las tengo en distinto orden, entonces no la encuentro. La siguiente. Por eso. Perdón, Bueno, vamos a ver. Esta es un poco... Es que todos los debates al final se terminan pareciendo. Esto es como el que empieza a ir a un baile, un día conoce a una chica, otro día otra, o un chico, cada uno lo suyo, y al final le parecen todos porque termina teniendo el mismo gusto, ¿no? Y es que, claro, en todas estamos ante la misma situación porque... Vamos a ver, ¿qué queremos hacer con esto? Bueno, algo que ojalá lo hubiera hecho el Gobierno y no tuviéramos que traer la moción. Vamos a la comisión de Yumbe y, por cierto, en la comisión de Yumbe proponemos desde la oposición que se analicen los accesos viarios y el Gobierno toma la iniciativa y lo hace, después de escucharnos. Me parece muy bien. No lo había hecho antes. Esto es así. Pero bueno, por lo menos las comisiones municipales sirven... Bueno, pero da igual. Las comisiones sirven para que aportemos y demás. Olvídense del pasado. Están siempre mirando el pasado. Esto es como dos hermanos que están todo el día peleándose. Oye, yo es que soy más guapo, más alto que tú, más feo, no sé qué. En este momento ustedes tienen que responder ante la ciudadanía de San Sebastián porque gobiernan de lo que ustedes hacen. Los demás ya respondimos de lo que hacíamos en el pasado. Ya nos juzgaron. No nos gustó la foto, pero hemos aprendido. Y algún error cometeríamos, pues igual ese era un error. Y hemos rectificado. Y no pasa nada por rectificar. Lo que pasa es que ustedes, como en eso sí que son de pensamiento único, no rectifican, aunque se peguen con la misma piedra 8 veces. Se siguen pegando con la misma piedra. Y es que aquí el tema es básico. Estamos planteando qué se puede hacer en Iyumbe, qué posibilidades hay, qué desarrollos puede haber y qué tipo de actividades económicas. Bueno, pues lo que pedimos es que se elabore y se analice conjuntamente con los posibles comerciantes afectados del barrio de Amara cuáles son los desarrollos comerciales o de terciario que se puedan producir allí que generen sinergias a favor de la ciudad y a favor, en este caso, de su entorno más próximo, como es el barrio de Amara. Es que es tan decatón, es tan sencillo,
que es que a mí me sorprende que el Gobierno no lo haya encargado. Y, por tanto, los argumentos a favor de esta moción, la lógica, el interés ciudadano, el interés del comercio en la ciudad, garantizar los puestos de trabajo existentes, hacer que lo nuevo que venga sea suficientemente atractivo para que, en lugar de destruir empleo, genere todavía más empleo. Que lo haga ¿quién? Los expertos, los que conocen, los que están en el sector, los que todos los días tienen que abrir la persiana y conseguir vender, ser atractivos y mantener cuota de mercado. Porque, claro, vamos a decirlo aquí, porque a veces solo se dan buenas noticias cuando interesa, pero la verdad es que la cuota de mercado de la ciudad de San Sebastián ha perdido a lo largo de este año, o incluso en años anteriores, con respecto a la cuota de mercado global del territorio. Y son datos que nos trasladaron las propias asociaciones de comerciantes en base a análisis y estudios que ellos han realizado año tras año. Bueno, vamos a intentar cambiar ese rumbo. Tenemos una oportunidad. ¿Hay que vender Iyumbe? Sí, no a cualquier precio, ni a cualquier coste, y para hacer algo que realmente aporte. Porque si al final, por sacar algo de dinero, hacemos algo que en lugar de aportar perjudica y supone el cierre de comercios en Amara, destrucción de puestos de trabajo y menos impuestos al final de esas actividades, igual lo que estamos ganando por un lado lo estamos perdiendo por el otro. Y sería un contrasentido. Igual a veces en la vida más vale no tener tanta prisa por vender e intentar, en todo caso, que esa venta sea interesante. Bueno, eso es lo que les hemos planteado. Y les planteamos un periodo razonable de 3 meses para no cometer errores si es que hay que hacer el concurso rápido. Creo, como he dicho desde el principio, que tiene toda su lógica y, bueno, no quería ni agotar el tiempo y espero que voten a favor. Pues nos vamos a abstener. Y le digo, bueno, para empezar, las necesidades financieras de este ayuntamiento y las demandas del sector comercial de nuestra ciudad nos lleva a plantear una solución equilibrada entre el interés general y sectorial, que es lo que hablamos en aquella comisión, que es lo que teníamos que intentar conjugar los dos intereses. En este sentido, creemos que la urgencia en la aprobación de los pliegos y posterior adjudicación de Iyumbe no limita posteriores negociaciones a establecer con el inversor para, por un lado, estudiar contraprestaciones para el comercio donostiarra y, lógicamente, analizar el mix comercial para reducir el impacto en el propio barrio de Amara y en el conjunto de la ciudad. Pero dicho esto, le tengo que reconocer que esta moción me deja perplejo por el momento y por el proponente. Vamos a ver, tras la chapuza del concurso del 2009, donde la venta de la parcela, que el concurso quedó desierto y por lo tanto fracasó, nos hemos encontrado posteriormente con el problema añadido de la sentencia que obliga a este ayuntamiento a pagar 8 millones de euros. Una situación complicada que le toca gestionar a este gobierno. Y es obvio que todos compartimos, o deberíamos, la necesidad de venta de estas parcelas para lograr ingresos de capital que son claves para el funcionamiento de la ciudad de cara a ejecutar un plan de inversiones que no tuvo ningún voto en contra en este pleno. Por lo tanto, cuando estamos tratando de solucionar un problema en el que nos metió el gobierno anterior, ahora desde su partido se nos plantea una honda preocupación repentina por el comercio. Ahora que están los pliegos casi a punto. Y le quiero recordar que hoy su partido ha incrementado el terciario de Anoeta de 12.000 a 15.800 metros cuadrados sin ningún tipo de informe. Entonces, ¿para qué nos pide ahora este informe? Y no lo ha pedido hace 9 meses, que también estaba la comisión en marcha. ¿Para paralizar el proceso de Iyumbe? ¿Para paralizar las inversiones de la ciudad? ¿Para paralizar la misma ciudad? Y a eso no vamos a jugar. Nadie puede poner en duda el compromiso de este gobierno con el pequeño comercio. Es una preocupación que llega al corazón de este gobierno y así lo estamos demostrando con hechos. Tenemos una gran relación con el sector, hemos destinado ayudas directas para crear puestos de trabajo dentro del plan de estímulo económico, así como múltiples acuerdos y quizás destacaría el de Auzoac. Asimismo, también quiero destacar lo que ha sido la apertura del punto Denda, lo que es el plan Mercagune, etcétera. Por lo tanto, trabajamos codo con codo y nadie lo puede poner en duda. Hablar ahora de que en este mismo momento se tiene que hacer
un diagnóstico paralizaría el proceso, creemos que es irresponsable y parece que responde más a un interés por paralizar la posibilidad de la venta que a una preocupación real por el comercio, que sí creo que estuvo latente y encima de la mesa en aquella comisión en la que estuvo el comercio de Federación Mercantil, Shops Donosti, estaba yo como delegado de Fomento, y yo creo que ahí todos vimos qué mix y de qué estamos hablando. Pero esto ahora mismo lo único que haría es paralizar algo que tiene que estar lanzado por las necesidades de inversión que tiene la ciudad. Mila esker. Soy Alderdi Popularra, Ramón. Qué bonito, señor Ruiz. Le ha quedado precioso. El comercio le llega al corazón de este gobierno. Precioso. Tan hasta el corazón que ustedes tardaron en recibir a los representantes del comercio 8 meses para estar 20 minutos con ellos reunidos y quererles mandar al CEMEI, a Igara, en vez de venir al centro, a San Sebastián, a tener la oficina del comercio de los comerciantes de esta ciudad. Hasta el corazón les llega el comercio. Qué bonito. Y que encima se nieguen a una cosa tan sencilla como es hacer un estudio. Pero para eso tiene la Sociedad de Fomento. No estamos pidiendo encargar un estudio a la NASA. Estamos pidiendo que la propia Sociedad de Fomento pueda hacer un estudio o sacar a una empresa para que haya donostiarras que también que se dedican a este tipo de estudios y análisis puedan trabajar en esta ciudad. Pero es tan sencillo como esto, hagan un estudio para ver cuál va a ser la repercusión, cómo podemos ayudar a los comerciantes cuando Iyumbe, si algún día ustedes consiguen hacer algo con Iyumbe, pues que se pueda estudiar y se pueda analizar la repercusión que va a tener todo esto allí. Es una cosa muy sencilla, pero ustedes también se niegan a esto. Llega un punto en el que dices lo que decía antes, ¿para qué sirve este pleno? ¿No? Hay un momento en el que te dan ganas de levantarte y marcharte, porque es que todo lo que les pedimos para mejorar la economía de la ciudad, de adoptar asuntos importantes aquí, es que les importa bastante poco. Entonces, llega un momento en el que te cansas y yo ya decía antes, los donostiarras que estén viéndonos, no sé si serán pocos o muchos ahora mismo, probablemente estén aburridos de todos nosotros, pero sobre todo de que tratamos de sacar cosas adelante y el gobierno se niega. Pero sí le voy a decir una cosa respecto a lo que es Amara. Y esto no le toca a usted, bueno, sí, como teniente de alcalde, pero le toca al gobierno municipal y sobre todo al alcalde. Lo mejor para el comercio de Amara y para la vida de Amara es que se pongan las pilas y eliminen cuanto antes Carlos I y reurbanicen todo el barrio de Amara. Esa es la mejor medicina para el comercio del barrio. Esa es la mejor medicina para la rehabilitación de todo el barrio de Amara. Pónganse las pilas porque están perdiendo el tiempo. Iñaki. Sí, la verdad es que para tratar de salir de este pleno con la idea de tantas mociones aprobadas, tantas se llevarán a cabo, quiero preguntarle a Asier Jaca si esta es de las que se cumplirán o de las que no se cumplirán. Porque por lo visto él es el que corta el bacalao aquí y decide cuáles se cumplen y cuáles no se cumplen. Porque así al menos uno sabe de qué va a ir esto. Bueno, erantzuteko aprobetxatuko, izan ere alusioak etengabeak izan dira udalbatza honetan, nik adierazitakoari, eta lehenik eta behin esango dut, mozioan adierazi duan bezala guk esaten dugula, mozio horien batean betetzen dugula, nik aipatu duana, zentzu administratiboan etengabe departamentu asko eta askotan erabiltzen dugulako hiriaren zonifikazio administratiboa. Zentzu hortan, berriro esaten dut, guk adierazten dugu mozio hori betetzen dugula, baina pentsatzen dugu era berean, lanketa, dimentsio sozialeko lanketetan, beste terminologia bat erabiltzea posible dela. Eta bigarrenik, eta zuri Ramon esango dizut, harrokeria ez da posizio politiko bat adieraztea. Harrokeria da hitz egiteko modua. Edo udalbatza honetako gainontzeko hautetxiekiko erabiltzen diren hitzak. Hori da harrokeria. Beste alderen bat, jarretzizu? Ez da, erantzun, nik jakin nahi nuen, boietakoa da nala, ez? Bueno, galdetu. Ez, urrengoa zuri galdetuko izu, zeren lehen hau ez dezu adierazi zer zenion harri buruz, harrek esandako harri buruz. Yo la verdad es que hay algunas cosas con las que me producen de verdad preocupación, porque, por ejemplo, el señor delegado que se ocupa de los temas de comercio y fomento de la ciudad y del comercio en concreto, confunde, por ejemplo, cosas tan evidentes para cualquiera
cómo el decir que el incremento de 12.000 a 15.800 metros en el estadio son metros comerciales. Es falso. Es que es terciario. Pero ¿ya sabe usted lo que es terciario? Sí, porque el límite de desarrollo comercial en Anoeta es el que estaba. El Partido Popular ha retirado la enmienda que proponía, enmienda con la que además digo claramente que nosotros no estábamos de acuerdo, precisamente porque el terciario que se plantea en Anoeta puede contribuir al desarrollo comercial de Amara. Por supuesto que sí. O sea, un terciario, por ejemplo, de puestos de trabajo de tipo administrativo contribuye al desarrollo del comercio de Amara. Un terciario de hostelería tipo hotel, por ejemplo, contribuye al desarrollo del comercio en Amara. Precisamente lo que pueden hacer estos 15.800 metros es ayudar al desarrollo del comercio en Amara, y no lo contrario. Porque el límite, repito, el límite de techo comercial en las 4 esquinas de Amara, o en las 4 torres del estadio de Anoeta, es de 750 metros por cada una de las torres. Y ese límite es el que había antes y ese límite es el que hay ahora. Y el resto de los usos son usos diferentes a los comerciales. Dicho esto, la verdad es que a mí me sorprende que un concejal que se ocupa de esto se niegue a hacer lo que aquí se está planteando. Es verdad y se puede decir que quizá los más indicados para tomar esta iniciativa pues no son precisamente el Grupo Socialista, ¿no? Cuando en relación a Illumbe concretamente, bueno, pues nunca han puesto un límite en relación a los proyectos comerciales que allí fueran a desarrollarse, cuando les ha tocado gestionarlo, ¿no? Pero lo que es indudable es que el comercio lo está pasando mal, muy mal, y lo está pasando muy mal en Amara. El comercio genera en esta ciudad, tiene 10.000 puestos de trabajo, genera más puestos de trabajo, por ejemplo, que la hostelería, porque a veces parece que esta ciudad es exclusivamente o es sobre todo hostelera, y hay más empleo en el comercio que en la hostelería, y hay mucho empleo en la hostelería, sin duda, pero hay más empleo en el comercio. Y está en una situación extrema, y estudiar qué efecto puedan tener estos desarrollos en Amara, y qué efecto incluso positivo podría tener de hacerlo bien, es perfectamente oportuno en este momento. Y que no sé por qué pataleta, porque debe ser por alguna pataleta o debe ser porque el alcalde ha puesto muy alto el techo o el grito bastante alto y los que le siguen lo tienen que subir un poquito más, pero francamente no entiendo cómo en el anterior tema relativo al turismo, ha concluido que, estando de acuerdo y viendo la conveniencia de hacerlo, no va a votar a favor de él, y en en el que nos dice también que es interesante y es importante valorar esto, va y también no vota a favor de ello. La verdad es que no le entiendo. ¿Isteko txanda, Ernesto? Sí, bueno, intentaremos esclarecer igual alguna luz, porque bueno, igual es bueno que sepan los ciudadanos de San Sebastián que esa sesión tan interesante, Confederación Mercantil, Consosdendas y tal, se hace porque se dirigen al presidente de la Comisión de Illumbe esas asociaciones, porque el Gobierno de la ciudad no les había recibido, y esto es en agosto de este año, y no sabían nada de lo que iba a ir en Illumbe. Casualmente, cuando me lo piden en julio y yo convoco en septiembre, con tiempo para todos, el Gobierno les recibe después cuando ve la convocatoria. Claro, es que igual lo que está fallando es la participación ciudadana, su capacidad de diálogo, su nula relación con los agentes sociales de la ciudad, y solo convocan a los que les aplauden como si estuvieran en un flamenco sevillano o de otras latitudes de la península. Pero se les olvida trabajar con los ciudadanos a los cuales representan. Y claro, igual eso explica que no quieran hacer un estudio que no dice que pueda ser malo. Lo que estamos diciendo es que igual lo que se desarrolle en Illumbe sea bueno. Y tanto, que yo también les voy a reiterar, que se equivocan tanto, que ¿cómo me pueden decir a mí que yo he votado en Atocha algo sin conocimiento? Por lo que ustedes me han dicho, no. Es decir, nada. El Gobierno Bildu no ha informado de nada. Pero es que igual la otra parte ha estado informando y igual lo que se prevé allí
en las distintas torres que hemos votado hoy, en los metros cuadrados, es que haya dependencias de Kutxabank, de la Diputación Foral, del Gobierno vasco, etcétera, etcétera, que generan que muchos puestos de trabajo se concentren allí y sea masa crítica para que el comercio de Amara se desarrolle. Claro, es que si es por Bildu no sabemos nada, señor Josu Ruiz. Nunca informan. Y nos tenemos que enterar por fuera. Ese es el gobierno que tenemos. El que quiere representar a San Sebastián solo para que Bildu haga lo que le dé la gana y tenernos de palmeros a los demás. Pues no. Mire, cuando va a haber un desarrollo importante en Iyumbe, un desarrollo comercial importante en Iyumbe y de terciario, es bueno que por lo menos con los comerciantes del barrio de Amara ustedes les escuchen, se sienten y además haga un estudio, que no creo que estamos pidiendo la luna. Eskerrik asko, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, eseskoak, o abstentzioak, onartu egiten da. Tartetxo bat ingo dugu, ordu erditxo bat, moko bajateko, eta gero jarraituko dugu, 10 gutxitan edo. Pues ha quedado aprobada esta moción que presentaba el Grupo Socialista, en la que se insta al Gobierno municipal que se analice con los comercios de Amara y